Muy buenas noches a todos el día de hoy en esta transmisión especial, en esta jornada especial que nos convoca el día de hoy para lo que ha sido el video con mayor preparación y trabajo que se ha hecho en la historia de este canal. Por mucho, quiero remarcar, por mucho, el video con más bibliografía, más material, más horas dedicadas, semanas, de hecho más de un mes de trabajo en esto. Hoy vamos a explicar la guerra de los 30 años. Y no es una forma de decir. Vieron que hay videos que dicen, hoy te voy a explicar en 5 minutos la guerra de los 30 años. Y, no sé, hacen unas omisiones obscenas. Hoy vamos a explicar la guerra de los 30 años. Y cuando decimos la guerra de los 30 años vamos a explicar todo lo central de la guerra de los 30 años. Con la magnitud de lo que eso implica. Quiero empezar señalando algo que muchos ya deben saber a esta altura de las circunstancias, que es que mi tesis de licenciado en Historia fue sobre el fenómeno de los mercenarios, los contratistas privados, durante la Guerra de los 30 años, y es un periodo que trabajo hace básicamente 10 años de mi vida. Así que esto requirió un gran desafío porque tuve que retomar, tuve que repasar, tuve que trabajar mucho. Este video va a durar mucho. No sé cuánto va a durar. Por eso hoy no me voy a detener a leer mucho los comentarios. Les pido disculpas. Esto está en vivo. Pero no sé cuánto puede durar lo que vamos a hablar el día de hoy. Realmente. No sé. De hecho tenía un compromiso pendiente. Estoy cansado. Estoy tal vez con resaca. Vamos a hablar de muchas cosas. Así que breves anuncios parroquiales. Muy breves. 22 de julio voy a estar en Rosario haciendo Café Millennial junto al compañero Café Kioto. 28 de julio voy a estar en Córdoba en el Sindicato de Maravillas haciendo Grandes Boludos en la Historia. No más anuncios parroquiales. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Quiero empezar diciendo algo. Quiero empezar haciendo un planteo de Interestelar, que es que al iniciar este video les estoy diciendo que esta pequeña maniobra nos costará 51 años, posiblemente. Yo diría que hubo una maniobra que hicieron el 23 de mayo de 1618 que les costó 30 años. Pero bueno, vamos a por ello. Quiero que sepan que esto es un desafío descomunal para mí y gracias por acompañarme en el proceso que vamos a encarar todos juntos en este momento en vivo por las horas que nos tome. Tenemos un problema, empezamos mal. Hay un error de diapositiva. Pero bueno. La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años fue el conflicto más violento de la historia de Europa y destructivo hasta las guerras mundiales. Y en términos comparativos, Peter Wilson asevera que fue más destructiva que la Primera y la Segunda Guerra Mundial para el caso de Alemania. La Guerra de los 30 años fue, por lo tanto, el conflicto más importante de la sociedad preindustrial en el mundo occidental. No solo duró exactamente 30 años, sino que en su prolongación permitió la convergencia en la participación política y militar del conjunto de las potencias europeas del período. El cuadro que estamos observando es un cuadro que muestra la muerte de Gustavo Adolfo en la batalla de Lützen. La batalla de Lützen es considerada una de las batallas más importantes de la Guerra de los 30 años, en la que el ejército imperial al mando de Albrecht Wallenstein se enfrentó al ejército sueco y también compuesto por fuerzas alemanas protestantes de Gustavo Adolfo, el rey de Suecia. Este es uno de los episodios de un conflicto que se prolongó durante 3 décadas y convirtió al Sacro Imperio Romano en el gran campo de batalla de Europa. Lo particular de la Guerra de los 30 años es que, además de haber supuesto un conflicto descomunal, no solo por el carácter de la dimensión religiosa, política exterior y política interna del Sacro Imperio Romano que involucró el conflicto, sino la participación del conjunto de las potencias, sino el nivel de desarrollo de las fuerzas militares involucradas, ejércitos que superaban ampliamente cualquier cosa que la sociedad europea hubiera visto con anterioridad, sino también el grado de destrucción.
A lo largo del conflicto, como veremos, no solo Alemania va a ser un campo de batalla, sino que va a ser absolutamente destruida y la recuperación va a tomar varias décadas. El conflicto básicamente se inicia con una revuelta por parte de la nobleza bohemia contra el intento de establecer una política de recatolización en un reino mayoritariamente protestante de signo ultraquista. Esa revuelta bohemia, que inicia con la defenestración de Praga de 1618, va a dar inicio a un conflicto interno dentro del Sacro Imperio Romano que escala por la participación no solo del conjunto de bloques protestantes, católicos, militantes que existían en el Sacro Imperio, sino por cómo ese conflicto local se entrelaza con una serie de guerras y enfrentamientos que caracterizaban a la sociedad europea del siglo XVII y terminan entrelazados en un gran conflicto militar a gran escala en la que se verán involucrados todos los principales príncipes y monarcas europeos. Lo que podría haber sido una guerra local marcada por los enfrentamientos dentro del Sacro Imperio Romano y los territorios patrimoniales de los Habsburgo se convierte entonces en una guerra internacional e interconfesional que tiene como centro de cuestión la lucha por la hegemonía europea. A lo largo de las 3 décadas de conflicto se verán involucradas grandes monarquías europeas como la Suecia de los Vasa o la Francia de los Borbón, que tendrán un rol activo y desarrollarán no solo grandes aparatos militares, sino que construirán su hegemonía futura sobre Europa. La Guerra de los 30 años, además, tuvo la particularidad de ser el conflicto militar con mayor grado de participación de ejércitos mercenarios. A lo largo de toda la guerra hubo unos 1000 contratistas militares que vendieron el servicio de conformar fuerzas militares privadas a aquellos que estuvieran dispuestos a contratar sus servicios. Así que esta guerra fue luchada por ejércitos profesionales dedicados absolutamente a la guerra, a la cuestión militar, que devastaron Europa y se enfrentaron a lo largo de todo el periodo. Se calcula que como norma hubo unos 300.000 soldados movilizados en los momentos de pico de la guerra, sobre todo después de 1630, que hoy en día nos pueden resultar números bajos, pero para los estándares de la época eran altísimos. Hablamos de nuevo de cientos de miles de combatientes en los campos de batalla, con técnicas militares que eran propias de la Edad Moderna, que combinaban los elementos preindustriales y las nuevas armas de fuego. Esa guerra va a experimentar episodios realmente dramáticos y terribles, como fue la destrucción de la ciudad de Magdeburgo, una ciudad que fue destruida hasta sus cimientos y su población brutalmente masacrada. Los episodios de violencia, saqueo, brutalidad, masacre que caracterizaron a este conflicto dejaron su marca en la larga duración no solo en la sociedad alemana, sino en el conjunto de la sociedad europea como el modelo de lo que era la violencia de la guerra. Lauro Martínez, en su libro Las Furias, cita montones de episodios de la Guerra de los 30 años para presentar que las guerras totales no fueron un invento del mundo contemporáneo, sino de la Edad Moderna. Aunque esto suponga adelantar un poco del núcleo duro de esta explicación, vale decir que, según Peter Wilson, durante la Guerra de los 30 años murieron 8 millones de personas, que para los números que nosotros consideramos dentro de las sociedades industriales, nos puede parecer poco, entre comillas. Pero aquí en otra perspectiva, cuando utilizamos el análisis comparado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, que fueron el país, la Unión Soviética fue el país más castigado de la guerra, perdió el 12% de su población, aproximadamente. Unos 20 millones de personas. Ahora, durante la Guerra de los 30 años, se calcula que murieron entre 4 y 5 millones de alemanes y habitantes del Sacro Imperio Romano, que suponían, para los términos de la época, el 20% de la población total. Todo esto utilizando técnicas militares y armas de destrucción que todavía no eran industriales. Así que el grado de violencia que se experimentó durante el conflicto no tenía ningún parangón con algo que se hubiera visto digamos, en el pasado en Europa y en gran parte del mundo. Esa guerra de los 30 años, entonces, no solo provocó un grado de destrucción terrible, sino que además remodeló la organización política de Europa.
Ese conflicto vio la caída de la hegemonía de los Habsburgo, que hasta ese momento eran la dinastía y la familia más poderosa de Europa, y el ascenso de nuevas potencias como lo van a ser la Francia de los Borbón y la Suecia de el imperio sueco de los Vasa y posteriormente, bueno, Carlos X de Suecia y Carlos XII. Como veremos, a su vez, una gran paradoja es que la guerra va a terminar donde empezó, en Praga. Pero no me quiero adelantar a eso. La paz que se construye para dar fin a la Guerra de los 30 años va a ser el producto del primer congreso multilateral en el que no solo fueron reunidos todos los príncipes europeos, sino que se definió la finalización de la guerra tratando de buscar una solución de equilibrio al conjunto de los actores involucrados. Esa paz de Westfalia se convirtió en el modelo para pensar el orden internacional al día de hoy. Muchas de las paces que se firmaron con posterioridad, como las paz que puso fin a la era de las guerras napoleónicas, o el Congreso de Viena, o la paz de Versalles, aunque la paz de Versalles tuvo sus particularidades, o la paz de 1945, fueron pensados bajo el principio de Westfalia, es decir, un principio de equilibrio europeo. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y les pido paciencia, porque esto va a durar mucho. No es una forma así, va a durar mucho. No sé cuánto va a durar. Perdón, Fede Simonetti, yo te iba a ver hoy, pero no sé si voy a llegar. A la hora de hablar de la guerra de los 30 años hay que tener en cuenta que hay muchísimo material escrito sobre el tema. La guerra no solo provocó montones de producciones que tenían que ver con la propaganda de la época, letrillas, panfletos para divulgar los manifiestos y los puntos de vista de los beligerantes, sino que con posterioridad obtuvo mucho reconocimiento por parte de los primeros historiadores. Es más, los primeros historiadores alemanes pensaron a la guerra de los 30 años como un elemento definitorio de la historia de Alemania, ya que, desde su punto de vista, a los ojos del Estado-Nación, en la guerra de los 30 años se había definido que no haya una Alemania unificada. Muchos veían a la guerra como el producto del accionar de las potencias que estaban en contra de la unidad del pueblo alemán. Ha habido ríos de tinta escritos sobre la guerra de los 30 años. A la hora de tener en cuenta la elaboración de este video, se consideran una serie de lecturas. Primero, los trabajos de Geoffrey Parker. En la generación pasada, Geoffrey Parker y su obra Europa en Crisis, que es parte de una colección del siglo XXI, y posteriormente La Guerra de los 30 años, de cuya edición tengo la edición más antigua, no la más antigua, sino la de crítica, la primera y no la nueva, fue la obra de una generación. De hecho, convocó a montones de historiadores como John Eliot sobre la Guerra de los 30 años. Se propuso sintetizar e incluir un gran relato de todo el conflicto, en todas sus aristas, enmarcándolo en las rivalidades europeas del siglo XVII. Parker ha hecho un gran aporte. Hay una tesis que, como veremos, es la tesis de que, desde el punto de vista de Parker, la guerra fue preanunciada por toda una serie de secuencias anteriores que daban cuenta de que era necesaria la guerra para resolver los conflictos internos de Europa y que todo el periodo posterior, comparado a su vez con el periodo de la Guerra Mundial, con el periodo previo de las guerras mundiales, es entendido como una neutralidad armada. De hecho, Geoffrey Parker llama a la Guerra de los 30 años la Guerra Civil Europea, como muchos hacen con el ciclo de guerras de la primera mitad del siglo XX en Europa. Geoffrey Parker es la gran obra, digamos, de la generación pasada. Pero debemos decir que el principal trabajo actualmente sobre la Guerra de los 30 años es la obra de Peter Wilson. Una obra que es realmente un ladrillo, tiene casi 1000 páginas, es este bodoque enorme, que se propone analizar en términos globales la Guerra de los 30 años y es un descomunal manual. Ni siquiera diría un manual, es una obra de carácter enciclopédico sobre todo el periodo, pero además un análisis general sobre Europa de la primera mitad del siglo XVII. Recomiendo enormemente este libro, yo lo tuve que leer en inglés en su momento porque cuando yo lo compré no existía en castellano, pero Despertaferro lo editó en español y se consigue. Es muy caro. Otra cuestión interesante es que Peter Wilson ha publicado también un compendio de fuentes traducidas de la Guerra de los 30 años, que incluyen desde los acuerdos de la paz de Westfalia, los manifiestos de los rebeldes bohemios o crónicas de los contemporáneos. Hay mucho trabajo
de la experiencia de la guerra. Hoy no vamos a ver la guerra desde abajo, vamos a ver la guerra desde arriba. Posiblemente en otro momento tengamos un video en el que analicemos la experiencia de la gente común de la guerra. Pero hoy nos vamos a detener en esto. Lo que quiero plantear es que tenemos acceso a montones de compilados de fuentes editadas, como el de Wilson o el de Trinste Helfferich, que también tiene otro trabajo en donde podemos observar, si queremos, de las palabras o las experiencias de la gente común o incluso de los protagonistas de primer orden, cómo se vivió la guerra. Hay una cita que hace de un zapatero, Trinste Helfferich, que escribe una crónica sobre sus años, un diario sobre cómo experimentó ese periodo, que plantea justamente en 1618 un acontecimiento que marcó a gran parte del público, que es que un cometa pasó sobre Alemania. Y a los ojos de los contemporáneos, esa era la señal de que se venía un acontecimiento central en la historia de sus vidas. Muchos plantean, como también hace Hans Medic, a la guerra como un evento definitorio en la vida de las personas. De hecho, el propio Peter Wilson, después, al igual que tiene Geoffrey Parker, dedica una última parte del libro a analizar la experiencia de la guerra en la gente común. Soldados, civiles, las relaciones entre civiles y militares, entre otras cuestiones. Todos esos puntos son muy ricos. Hoy no los vamos a poder desarrollar porque es imposible, pero en algún momento dedicaremos un video al tema. A la hora de pensar la guerra de los 30 años, hay que realizar una serie de análisis que resultan importantes para poder definir el carácter del conflicto del que vamos a hablar. La guerra de los 30 años fue efectivamente una gran guerra europea. Fue una guerra que incluyó al conjunto de los principales estados, monarquías y príncipes europeos. Fue un conflicto militar que tuvo como epicentro el Sacro Imperio Romano, pero que trascendió sus fronteras. Ahora, pensar en la guerra de los 30 años nos obliga a debatir algunas cuestiones. ¿Se trató de una guerra religiosa? Bueno, durante mucho tiempo una parte de la historiografía originaria sobre la guerra de los 30 años que pensó este conflicto como una guerra de religión. Una guerra producto de las divisiones religiosas y después y posteriormente de la conspiración de las grandes potencias europeas para dividir al pueblo alemán. Bueno, acá hay un punto que es central, que es que la división confesional operaba muchas veces como un recurso, una herramienta para dirimir divisiones de carácter político. Muchas veces en las divisiones que vemos entre católicos y protestantes, también nos encontramos con la cuestión de que esta es una forma de expresar una división entre centralismo, entre comillas, y regionalismo. Aquellos estados más católicos estaban alineados con el emperador, mientras que aquellos estados príncipes de carácter protestante eran los que tendían a confrontar con este. Ahora, la guerra no solo se fundamentó en cuestiones religiosas. De hecho, a lo largo de todo el conflicto, veremos que hubo bandos que definieron sus alianzas y sus posiciones de forma independiente a la religión o a la confesión que profesaban. Un punto entonces es pensar entonces a esta guerra como una guerra que, por un lado, está enlazada a la historia del Sacro Imperio Romano. Es una guerra interna en este descomunal estado que es una suerte de gran confederación aristocrática. Peter Wilson lo compara mucho con la Unión Europea, también lo hace Trinste Helfferich, que a su vez se enlaza con los conflictos por el dominio de Europa que eran protagonizados por otras monarquías, como la monarquía francesa, la monarquía sueca, la monarquía danesa, la monarquía española. Así que esta es una guerra esencialmente una guerra civil de carácter interno dentro del Sacro Imperio Romano, enlazada con una guerra internacional de carácter geopolítico, si queremos, para el siglo XVII, en la que se compite por la hegemonía europea. Esa guerra va a tener un carácter absolutamente devastador para el pueblo alemán, pero también se va a luchar en espacios que trascienden la frontera del Sacro Imperio Romano. Para que nos hagamos una idea, el conjunto de enfrentamientos militares y el teatro de operaciones de toda la Guerra de los 30 años se extendió desde los Pirineos hasta Polonia y desde el norte de Italia hasta el Mar del Norte y el Báltico. O sea, básicamente sacudió el conjunto de Europa occidental. Pero su epicentro fue el Sacro Imperio Romano. Ese descomunal y aparatoso estado de carácter feudal
que, como hemos desarrollado en un video ya trabajado sobre el tema, era una monarquía electiva. El Sacro Imperio Romano va a ser el epicentro. Como dice Peter Wilson, es el corazón de Europa. Y ocupaba un rol central, no solo porque integraba un conjunto de territorios que hoy en día son el centro de Europa. A ver, el Sacro Imperio Romano tenía su epicentro en Alemania, pero incluía territorios de el este de Francia, los Países Bajos, Bélgica, el norte de Italia, Suiza, Austria, el oeste de Polonia, Hungría, el sur de Dinamarca, entre otros. Esa descomunal masa de territorios era el epicentro de Europa y justamente por el lugar central que ocupaba en el conjunto del mapa europeo, los asuntos políticos que afectaban al Sacro Imperio Romano afectaban al conjunto de los estados y habitantes del continente europeo, del subcontinente europeo. Esa guerra va a estar marcada justamente por ese inicio que tiene que ver con el intento de recatolización impuesto por el futuro emperador Fernando II Habsburgo. Fernando II Habsburgo, quien va a ser coronado emperador en 1619, inicia, si queremos, la guerra o provoca el estallido de la guerra con su política de recatolización que intenta imponer en lo que era el reino de Bohemia. Antes de ser Sacro Emperador Romano, fue rey de Bohemia, un reino fundamentalmente protestante que no estuvo dispuesto a aceptar las políticas que buscaban imponer el catolicismo y prohibir las libertades religiosas que se habían impuesto en el periodo anterior con la Carta de Majestad. Acá hay que establecer una cuestión que es central, que es que el Sacro Imperio Romano estaba profundamente dividido por cuestiones confesionales desde la época de la Reforma. Un debate que se ha hecho sobre el tema de la guerra, y que es central, es si esta era inevitable o no. Una tesis, como dijimos antes, de Geoffrey Parker es que la guerra era inevitable. Había una serie de alianzas, una serie de conflictos y posiciones dentro del conjunto del Sacro Imperio Romano y Europa que eran imposibles de dirimir por vías pacíficas. La tesis contrapuesta es la de Peter Wilson. Peter Wilson sostiene que la guerra era evitable, y que no solo la guerra era evitable, sino que aún más evitable fue el carácter brutal y destructivo de ese conflicto como tal. Para Peter Wilson, la guerra estalla porque se imponen las voluntades y por una serie de contingencias de los grupos militantes radicalizados que fueron capaces de imponer sus posiciones al conjunto de los actores involucrados. Desde el punto de vista de Peter Wilson, no necesariamente el conjunto de los protestantes o los católicos estaban tan dispuestos a ir a una guerra. De hecho, eran más bien reacios y, a diferencia de lo que ocurre en 1914, dice, no estaban todos estos actores tan preparados. Geoffrey Parker dice lo contrario. Geoffrey Parker plantea que si uno sigue el continuum de los años previos a la guerra, hay una serie de enfrentamientos menores, indirectos, entre las monarquías europeas que dan cuenta de que hay una neutralidad armada, como lo llama. Pero también de que hay un proceso de militarización y rearme de Europa. No en la escala industrial previa a la Primera Guerra Mundial, pero sí construcción de fortalezas, difusión de manuales militares, elaboración de uniformes, producción de armas. Ahora, uno de los puntos que defiende Peter Wilson es que el Sacro Imperio Romano, desde la Paz de Augsburgo, sancionada en el siglo XVI, había creado mecanismos para evitar un gran enfrentamiento militar. Es decir, la guerra como tal, Geoffrey Parker planteaba una visión historiográfica clásica, fue el producto de haber aplazado los conflictos confesionales con la Paz de Augsburgo. La Paz de Augsburgo, para los que no recuerdan, es un acuerdo de paz firmado en el paso del gobierno de Carlos V a Fernando I, que establecía el principio de cuius regio eius religio. ¿Qué planteaba este acuerdo? Bueno, se reconocía la existencia de la confesión de Augsburgo, es decir, la confesión luterana en el Sacro Imperio Romano, pero se definía que la religión de cada principado, estado, ciudad, iba a ser la religión de su gobernante. Por lo tanto, aquellos que quisieran profesar el catolicismo, si eran súbditos de un príncipe protestante, luterano, tendrían que emigrar. Esta paz, que ha sido muy cuestionada porque había una visión que históricamente la veía como
un parche sobre un conflicto que permanecía latente, también estableció algunas reglas sobre lo que se conoce como la reservación eclesiástica, que eran las limitaciones para seguir secularizando propiedades de la Iglesia Católica. Los príncipes protestantes, dado que no creían o no convalidaban la estructura eclesiástica de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma, lo que realizaban eran las secularizaciones, es decir, apropiarse los bienes de la Iglesia Católica en los territorios que gobernaban. En algunos casos aparece la figura del administrador, un administrador laico para un señorío eclesiástico. Ahora, en la práctica se habían establecido límites, pero muchas de las ambigüedades de la Paz de Augsburgo permitieron que en los años siguientes se siguieran secularizando territorios. La postura de Peter Wilson es la siguiente. Si la Paz de Augsburgo evitó que durante 60 años estallara una gran guerra de religión en Europa, es porque efectivamente era una paz sólida. Tenía mecanismos que permitían dirimir mediante la negociación y el principio de la paz imperial los conflictos al interior de los distintos príncipes católicos y protestantes. Pero la guerra estalló, de todas formas. Ahora, comparativamente, dice Peter Wilson, si nosotros pensamos en el estallido de la guerra, tenemos que pensar que también fue el producto de la radicalización de las posturas de los grupos militantes, entre ellos justamente Fernando II, el emperador del Sacro Imperio Romano. Fernando II, educado por jesuitas, tenía una postura militante en favor de la recatolización. De hecho, él mismo va a intentar recuperar todos los territorios eclesiásticos secularizados después de 1553, lo que era inadmisible para el conjunto de la población. Es esta postura, si queremos, inflexible, esta postura absolutamente doctrinaria de los grupos militantes, los que llevan a la escalada del conflicto militar. De hecho, es con el edicto de restitución de 1629, que buscaba recuperar todos los territorios eclesiásticos secularizados en los últimos 60 años. No, de hecho no, al momento de 1629 son más de 60 años, son 75 años. Es a partir de ese edicto que se da el involucramiento del rey Gustavo Adolfo II en la guerra, lo que lleva no solo a la internacionalización, sino a un aumento en la escala de las operaciones militares y del nivel de destrucción que afectaba al conflicto. Es con esa intervención de Gustavo Adolfo que la guerra se convierte realmente en una guerra por la hegemonía europea, en la que estos puntos encontrados entre católicos y protestantes terminan fogoneando una lucha mayor por el poder. Ahora, así como tenemos a un paladín del protestantismo en la figura de Gustavo Adolfo, también hay que decir que hubo otras fuerzas involucradas en la escalada militar del conflicto que no necesariamente estaban motivadas por cuestiones religiosas. Por ejemplo, la Francia de Richelieu. Luis XIII, el rey de Francia, tenía un ministro que era el cardenal Richelieu, que fue el gran constructor de la geopolítica francesa del siglo XVII. A lo largo de este periodo, Richelieu combatió internamente a los protestantes que se oponían a el poder de los reyes de Francia, y en paralelo construyó una serie de alianzas y una política exterior agresiva para aliarse con los protestantes contra los Habsburgo. Una expresión, si queremos, de la real política. De la misma forma, hubo príncipes alemanes que, siendo protestantes, definieron por la neutralidad. Un caso acá paradigmático que podemos citar es el caso del elector de Sajonia, quien a lo largo de todo el conflicto, siendo luterano, buscó una política de conciliación con el emperador. O sea, no solo tenemos a un cardenal Richelieu que siendo católico busca aliarse con los protestantes, sino que tenemos incluso a un gran elector, uno de los electores más poderosos, que siendo luterano busca conciliar con el emperador. Y de la misma forma, tenemos a un duque de Baviera, Maximiliano I, que incluso siendo católico y alineado por intereses internos con los Habsburgo, también planteó una suerte de doble juego tratando de acercarse políticamente a Francia.
Existían efectivamente alianzas y bloques de carácter confesional. De hecho, en 1609 se funda la Unión Protestante, una alianza, una liga. Recordemos que la liga era una institución que existía dentro del Sacro Imperio Romano, que permitía la alianza de distintos estados, principados, imperiales y ciudades en función de un objetivo común. Y la Unión Protestante había surgido ya con el objetivo de organizar colectivamente una alianza militar defensiva a los príncipes protestantes ante la amenaza católica. De la misma forma, surgió la Liga Católica, otra liga de carácter militar defensivo, después podemos discutir todo esto, con el objetivo de defender la posición de los principados y la fe católica en el Sacro Imperio Romano. Es verdad, existían alianzas, pero esas alianzas tenían un peso relativamente menor. Otro elemento que podía dar cuenta de que se venía una gran guerra europea desde el punto de vista de Geoffrey Parker es justamente la extinción de la tregua de los 12 años. La guerra de los 30 años empezó en 1618, ¿no? Y hablamos de este proceso de rearme, de esta generación de coaliciones, alianzas. Bueno, en 1609, la monarquía hispánica había firmado una tregua de 12 años con la República Holandesa. Las Provincias Unidas, que estaban en una guerra de 80 años por su independencia con respecto al Imperio Español, llegan a un acuerdo que dura de 1609 a 1621. Fíjense, hay 3 años de diferencia. Para muchos, ese acuerdo, la finalización de la tregua de los 12 años, anunciaba que eventualmente iba a haber una guerra europea. Sin embargo, hasta último momento, estuvieron las negociaciones para definir si se iba o no a la guerra. Otro elemento que contribuye a esta tesis de que se venía una gran guerra europea es el casamiento de Federico V del Palatinado, uno de los electores, uno de los príncipes electores, pero además un militante calvinista ferviente, con la hija del rey de Inglaterra, Jacobo I. Es decir, teníamos a un franco opositor a los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano, ahora siendo yerno del rey de Inglaterra. También hay una serie de conflictos sucesores y fronterizos indirectos en los años previos al estallido. Por ejemplo, la crisis de Cleves-Jülich. Cuando el duque de Cleves-Jülich se muere sin heredero y estalla un conflicto entre miembros de la familia Wittelsbach, alineada con Baviera, Maximiliano I de Baviera, católicos, y miembros de la familia Hohenzollern, alineados con la Casa de Brandenburgo, que pretendían la herencia de Cleves-Jülich. A lo largo de esa disputa va a haber una crisis internacional que casi lleva a una gran guerra europea, pero que se contuvo. Hubo operaciones militares, hubo sitios, pero se resolvió mediante una negociación. Ahora, es verdad, todo esto está precedido por este tipo de acontecimientos, pero la crisis de Cleves-Jülich se superó sin que estalle una gran guerra. Así que, desde el punto de vista de Peter Wilson, había mecanismos para evitar que estalle la guerra como estalló. Sin embargo, las posiciones de los grupos militantes radicales, como Federico V del Palatinado, calvinista, y el futuro emperador Fernando II Habsburgo, católico, fue lo que termina llevando al estallido del conflicto. Cuando la guerra estalle, va a involucrar progresivamente al conjunto de actores del teatro europeo en una guerra que va a ser francamente devastadora, pero que además va a suponer el involucramiento de montones de intereses en lo que es el Sacro Imperio Romano. Justamente porque el peso que tenían los Habsburgo, como la principal familia gobernante de Europa, hacía que el Sacro Imperio Romano, en tanto gran confederación de estados en el corazón del espacio europeo, fuera una pieza clave para disputar la hegemonía del subcontinente. Así que, a la hora de pensar la guerra de los 30 años, es central que nos paremos en el Sacro Imperio Romano y analicemos desde este punto. Hemos dedicado todo un video a esto, así que vamos a hacer un resumen sobre el tema. Cuando nosotros pensamos en el Sacro Imperio Romano, tenemos que pensar que es un
una suerte de monarquía electiva y confederación de estados que involucra un montón de principados imperiales, unos 300 principados imperiales, que son unidades políticas autónomas que reconocen directamente al Sacro Emperador Romano. Estos principados estos señoríos imperiales tienen cada uno incluso sus propias asambleas de estados, sus propios sistemas de impuestos, ejércitos, y si bien prima la paz imperial, cada uno de estos tiene peso propio. Son algunos de ellos como pequeños reinos. De hecho, el reino de Bohemia es uno de los principados imperiales. A la cabeza del Sacro Imperio Romano tenemos al emperador. Pero dentro de esa estructura hay ciudades imperiales, principados laicos, principados eclesiásticos, y dentro de ese amplio espectro tenemos señoríos imperiales y señoríos no imperiales, que son a su vez vasallos de señoríos imperiales. Es decir, tienen una autoridad intermedia. Ahora, además de esto, tenemos que entender que la particularidad del Sacro Imperio Romano es que la casa gobernante, la casa Habsburgo, es a su vez una casa que tiene señoríos patrimoniales dentro del Sacro Imperio Romano y a su vez más allá de las fronteras de este. Los Habsburgo austríacos, los Habsburgo que son sacro emperadores romanos, llevan, digamos, dentro de su herencia familiar la corona de Bohemia, que es un electorado imperial, ya nos detendremos de esto, el ducado de Austria y la corona de San Sebastián. Perdón, la corona de San Esteban, la corona de Hungría. Así que los sacroemperadores romanos que gobernaron en este periodo, esta primera serie que vamos a ir de Rodolfo II a Matías y después a Fernando I, eran parte de una familia que se repartía un conjunto de territorios amplios y que trataba de disputar dentro del escenario europeo la posición de los Habsburgo. Esos Habsburgo no solo gobiernan el Sacro Imperio Romano, sus primos, una rama madrileña, gobierna el Imperio Español. O sea, entre las dos líneas de los Habsburgo tenemos a las grandes potencias europeas. Una línea de los Habsburgo gobierna desde Viena, la parte de Europa Central, y otra línea de los Habsburgo gobierna desde Madrid. Esta existencia de dos grandes líneas de los Habsburgo era el producto de la división de los territorios de Carlos V. La herencia de Carlos V y esa primera generación, si queremos, de Austrias que gobernaron e impusieron su dominio sobre Europa, era demasiado extensa para una sola línea. Así que la dinastía se desdobla en dos, la línea de Viena y la línea de Madrid. La particularidad de ese conjunto de territorios es que los Habsburgo no solo son la gran potencia europea, sino que los Habsburgo de España gobiernan un imperio que a su vez es mundial. Y es mundial en un doble sentido. Felipe II heredó la corona de Portugal, así que no solo los Habsburgo de España a principios del siglo XVII gobiernan los territorios ultramarinos de las colonias españolas, sino que también tienen bajo su dominio a las colonias portuguesas incorporadas a partir de esa herencia. Entonces, cuando pensamos en la Guerra de los 30 años, tenemos que entender que la revuelta bohemia que se va a dirigir contra Fernando, futuro emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano, es una revuelta contra la principal familia que gobierna Europa. Esa familia tiene un poder que es incomparable a cualquier otra dinastía dentro del teatro europeo, y ese desafío abierto va a suponer que haya montones de intereses construidos por parte de principados y estados que están a favor o en contra de los Habsburgo. La gran escalada del conflicto tiene que ver con la solidaridad internacional que es producto de las alianzas confesionales. Gran parte de los participantes de la Guerra de los 30 años van a establecer vínculos de carácter internacional unidos por la religión, pero que no solo se tratan de vínculos o de una política totalmente determinada por las posiciones confesionales, sino que era una forma de definir esos bloques de alianzas que tenían que ver también con la disputa de poder dentro del conjunto de Europa.
Ahora, estas ligazones de carácter confesional son el producto de que la Guerra de los 30 años, por un lado, estalla con la revuelta bohemia y escala por la solidaridad de los príncipes protestantes que apoyan a los rebeldes bohemios. Pero a su vez está vinculada, va a decir Peter Wilson, a un conjunto de conflictos más amplios que vienen sacudiendo a Europa. Es decir, la Guerra de los 30 años es producto y a su vez parte de una gran serie de rivalidades geopolíticas dentro de la Europa moderna que incluyen otras guerras que o son anteriores o son paralelas, pero terminan todas involucradas en el mismo nudo de conflictos. Por ejemplo, la Guerra de los 80 años. La guerra de independencia de los Países Bajos con respecto a la monarquía española va a terminar implicada en la Guerra de los 30 años. Esta disputa es también parte de una lucha mayor de España por el dominio de Europa Occidental. Por eso ahí también queda vinculada la histórica rivalidad entre los reyes de Francia y los reyes de España. A su vez, esta rivalidad está marcada por la visión geopolítica de los principales ministros de ambas monarquías, el conde duque de Olivares y el cardenal Richelieu, que juegan a un enfrentamiento indirecto entre las dos grandes potencias de Europa Occidental, Francia y España. Esta guerra que enfrenta entonces esta lucha indirecta está vinculada, por ejemplo, al dominio de los territorios de los Países Bajos y esta serie de espacios en los que no solo están involucrados Francia y Holanda, Francia, España y las Provincias Unidas, sino que muchos de esos territorios son también nominalmente parte del Sacro Imperio Romano. A su vez, esta serie de disputas también están vinculadas al enfrentamiento que existe entre los gobernantes del reino de Suecia y los reyes de Dinamarca y también los reyes de Polonia. La lucha por el control del Báltico también está vinculada a un espacio común que se comparte con el Sacro Imperio Romano. Hay una serie de rivalidades históricas entre las casas gobernantes de Suecia y Dinamarca y también de Polonia que los involucran en este conflicto. La participación del Reino de Suecia en la guerra entonces está vinculada justamente a esa lucha de poder por el Báltico, tanto como lo está a la solidaridad confesional a nivel internacional. De hecho, vamos a tener episodios de conflicto armado y lucha en la que se involucran al mismo tiempo las tropas imperiales, las tropas polacas, los protestantes alemanes y los suecos. Esta guerra, ojo, también está vinculada con la herencia de los conflictos engendrados por la larga guerra turca. En la frontera militar de los Habsburgo del Imperio Otomano hay una serie de rivalidades y conflictos latentes que son el producto de no solo ese territorio de frontera, sino del último enfrentamiento armado dentro de la región. Acá tenemos que tener en cuenta que el protestantismo militante ha obtenido cierto reconocimiento en su capacidad para confrontar con los Habsburgo a partir de lo que fue la rebelión de Bocskai, una rebelión que demostró que la recatolización forzosa de Hungría podía detenerse con una rebelión armada, pero no por la vía pacífica. También acá entran los intereses de los príncipes de Transilvania. Bethlen Gábor, el príncipe de Transilvania, que gobernaba al momento del inicio de la Guerra de los 30 años, va a aprovechar la coyuntura militar para defender sus propios intereses en la región contra los Habsburgo. Es por eso que una definición que me gusta a la hora de plantear la existencia de alianzas dentro de la Guerra de los 30 años no es la idea de protestantes contra católicos, sino la idea de un bloque pro-Habsburgo y una alianza anti-Habsburgo. Es decir, tenemos una gran coalición Habsburgo, que es la principal familia europea, es la dinastía más poderosa en sus dos ramas, y después un conjunto de poderes que son rivales de los Habsburgo y que van a participar del conflicto de manera indirecta o de manera directa. Para poder explicar entonces todo este conflicto, vamos a tener que hacer un gran repaso de todos los actores
que conforman al bloque Habsburgo y al bloque anti-Habsburgo. En este punto quiero remarcar que hablar de la Guerra de los 30 años es hablar de una guerra de carácter europeo. Y si queremos entenderla, tenemos que entender quiénes serán los actores involucrados en lo que se conoce como el teatro europeo. Para empezar, tenemos que hablar del Sacro Imperio Romano. Como dijimos, el Sacro Imperio Romano es una monarquía electiva que es a su vez una confederación de estados en el corazón de Europa. La casa gobernante del Sacro Imperio Romano es la Casa Habsburgo, pero en su rama de Viena. Desde la corte de Viena, en Austria, los Habsburgo gobiernan el Sacro Imperio Romano, el Ducado de Austria, el Reino de Bohemia y el Reino de Hungría, aunque sea la mitad que controlan, porque hay otra mitad de Hungría que está bajo el poder de los otomanos y otra que tiene su propia autonomía bajo el control de los príncipes de Moldavia, Valaquia y Transilvania. Vamos a tener 3 sacroemperadores romanos que van a participar de este conflicto como gobernantes del Sacro Imperio Romano. Al momento del estallido de la guerra, vamos a tener a Matías I. Matías I es el que al que le toca recibir el inicio del conflicto, pero va a ser brevemente emperador. De hecho, es emperador hasta 1619. Pero todo el proceso previo al inicio de la guerra está marcado por este. El segundo emperador que va a ser una pieza clave en el proceso de toda la Guerra de los 30 años, y si queremos, el que va a contribuir a la escalada del conflicto, es Fernando II Habsburgo. Fernando II Habsburgo es aquel que va a estar a la cabeza del Sacro Imperio Romano a lo largo de la mayor parte de la guerra, desde 1619 hasta 1637. Así que tiene un peso mayoritario en el desarrollo del conflicto. Cuando sea sucedido lo va a hacer por Fernando III, que a diferencia de él no va a ser un gran militante católico. Dijimos que Fernando II, militante católico educado por jesuitas, tiene una posición en favor de la recatolización de Europa. En cambio, Fernando III, su sucesor, su hijo y sucesor, va a tener una posición mucho más pragmática, que considera que es necesario encontrar una solución general de consenso con el conjunto de los príncipes imperiales. Acá hay un punto interesante, que es que si bien en este conjunto de actores que estamos señalando tenemos en cuenta fundamentalmente a los príncipes y gobernantes de Europa, hay que señalar algunos actores que no son príncipes, pero que son centrales en toda esta historia. Por ejemplo, Albrecht Wallenstein. Albrecht Wallenstein fue el mayor empresario militar de la historia de la humanidad, tal vez. Fue un comandante mercenario al servicio del emperador Fernando II, que llegó a conformar un ejército que funcionaba como una gran empresa y llegó a tener más de 100.000 soldados. Según algunos números nominales, el ejército de Wallenstein hacia 1629 llegó a contabilizar 200.000 soldados, aunque sea en el papel. Wallenstein, un noble bohemio originalmente que protagoniza un gran ascenso político y social, fue una pieza clave de lo que fue la Guerra de los 30 años y merece un video aparte. Un día haremos un video sobre la historia de Albrecht Wallenstein. Ahora, el Sacro Imperio Romano no es simple y llanamente el gobierno de los Habsburgo. Como dijimos antes, era una monarquía electiva y una confederación de estados. Dentro del Sacro Imperio Romano, propiamente, existen un conjunto de principados que tienen un rol en la Guerra de los 30 años. Hay fundamentalmente 7 grandes principados que son los principados electorales o los príncipes electores o los electorados. Estos son 7 príncipes que tienen el derecho de elegir al emperador. El Reichstag, digamos lo que es la asamblea del Sacro Imperio Romano, tiene 3 cámaras. La Cámara de los Electores, la Cámara de los Príncipes Imperiales y la Cámara de las Ciudades. La Cámara de los Electores tiene 7 príncipes que son los encargados de elegir al emperador. Ya nos vamos a detener a posteriori en esto, pero quiero señalar algo que es importante. Esos 7 principados incluyen
como veremos, a el margrave de Brandenburgo, el duque de Sajonia, el rey de Bohemia, el conde palatino y después a los principados obispados de Maguncia, Treveris y Colonia. Los principados obispados eran mucho menores territorialmente y su aporte a este conflicto va a ser de carácter colectivo. Es decir, votando en la Liga Católica para apoyar a la causa católica a lo largo de la guerra. Pero no tienen peso propio, no son grandes príncipes territoriales, no tienen ejércitos que merezcan ser mencionados. Y a su vez, hay príncipes imperiales que no son electores, pero tienen un peso enorme. Acá el que es central es justamente el duque de Baviera. El duque de Baviera gobierna un territorio que es prácticamente un pequeño reino por sí mismo y tiene un aparato militar propio. Y hay otros duques, como los duques de Brunswick y de Hesse, que también tienen un rol que jugar. Así que, nos detenemos. Electorado de Brandenburgo, ubicado en el norte, vinculado a las regiones del Báltico y calvinista. El primer duque, el primer margrave a lo largo del conflicto militar es Jorge Guillermo I de la casa Hohenzollern. Y si le suena a la casa Hohenzollern, es que a futuro la casa Hohenzollern, que originalmente son los electores de Brandenburgo, van a ser los reyes de Prusia y van a ser los que realicen la unificación alemana. Ahora, hacia el final del conflicto, en 1640, asume el elector Federico Guillermo I de la casa Hohenzollern, que es conocido como el Gran Elector. ¿Por qué se le conoce como el Gran Elector? Porque va a encabezar un proceso de centralización política que pone los cimientos para que a futuro exista la monarquía prusiana como la conocemos. Por otro lado, tenemos al electorado del Ducado de Sajonia. La casa de Sajonia es históricamente una casa importante, es la casa de Wettin. Wettin. La casa de Sajonia ha tenido una importancia central en la historia política. De hecho, los sajones han sido protagonistas históricos de las guerras del Sacro Imperio Romano desde tiempos medievales. Y la particularidad es que la casa de Sajonia es luterana. Y a diferencia de lo que pasa con otros monarcas de esta época, hay un solo elector que gobierna Sajonia a lo largo de toda la guerra de los 30 años, que es Juan Jorge I de Sajonia. Un hombre moderado que tiene una posición en favor de establecer un acuerdo con el emperador y que siendo luterano no va a estar justamente, y siendo cabeza de uno de los electorados, no va a estar a la cabeza de ese proceso de escalada militar que tiene lugar durante la guerra, sino que si bien va a tener su propio ejército y va a participar del conflicto, va a buscar una política de acuerdos. Por otro lado, y acá está lo picante, tenemos al conde palatino. El electorado del Palatinado tiene la particularidad de que está en una región urbanizada y que sus territorios están divididos en dos grandes sectores. Por un lado está lo que se conoce como el Alto Palatinado, que se encuentra en una región montañosa, mucho más cercano a lo que es el reino de Bohemia. Y por el otro lado está el Bajo Palatinado, que también es conocido como el Palatinado renano, porque está vinculado a la región del Rin. En el Palatinado está uno de los principales protagonistas en el inicio de la guerra, que es Federico V. Federico V del Palatinado es un príncipe elector que se considera un gran paladín de la causa protestante, es calvinista, es un calvinista militante, va a estar vinculado a la monarquía inglesa y se opone justamente a todo lo que es el proceso de recatolización que plantean los grupos militantes de los Habsburgo. A su vez, Federico V del Palatinado tiene un consejero que es el duque Christian de Anhalt. Christian de Anhalt va a ser una pieza clave, según Peter Wilson, en la escalada internacional de la guerra, ya que va a ser no solo el que aconseje a Federico V tener un involucramiento directo en el conflicto, sino también forjar alianzas con otras monarquías protestantes para dirigir las operaciones militares. Por otro lado, tenemos otro electorado que es un reino, es el reino de Bohemia.
De todos los electorados es el más rico, ya que el reino de Bohemia tiene una nobleza de magnates que gobiernan sobre un territorio trabajado por siervos, ya que en el este de Europa la servidumbre está plenamente instalada, y han construido una gran riqueza. Ese reino de Bohemia es una de las joyas del Sacro Imperio Romano, y tiene una particularidad, que es que el reino de Bohemia es un territorio patrimonial de los Habsburgo. Pero su nobleza es mayoritariamente protestante. Son ultraquistas, una confesión surgida aparte como un resultado de lo que fue en su momento las guerras husitas. Lo que había sido toda la... no me sale, no... la iglesia de Jean de Hus. En Bohemia vamos a tener una rebelión nobiliaria de carácter religiosa que va a llevar al surgimiento de lo que se conoce como los confederados bohemios. Un bloque de nobles protestantes que rechazan el dominio de los Habsburgo, su proyecto de recatolización, y que van a ser los que inicien la guerra con la revuelta bohemia de mayo de 1618. Uno de sus principales líderes y comandante militar va a ser Heinrich Matthias von Thurn, que va a dirigir al ejército bohemio en la principal batalla, que no les voy a spoilear, tiene lugar durante esta primera etapa de la guerra. Ahora, así como tenemos a los príncipes electores, también tenemos príncipes imperiales que no son electores, pero tienen un peso muy importante. Por ejemplo, tenemos a el Duque de Baviera. El Duque de Baviera, el Ducado de Baviera, es un estado imperial que tiene tanto poder militar, político y demográfico como un electorado, pero que no tiene dignidad electoral. A lo largo de todo el conflicto, el Duque de Baviera va a ser Maximiliano I de casa Wittelsbach. Maximiliano I es un católico militante que va a estar a favor desde el proceso de recatolización desde antes de que inicie la guerra. Y a lo largo de toda la guerra va a ser uno de los principales aliados de los Habsburgo, con la particularidad de que va a buscar vínculos diplomáticos con Francia. Acá hay que señalar que como cabeza de la causa católica, Maximiliano de Baviera va a ser uno de los líderes de la Liga Católica. La Liga Católica fue una alianza de principados y obispados, sobre todo católicos, en favor de la defensa de esta confesión dentro del Sacro Imperio Romano. Recordemos que la conformación de ligas era una práctica habitual en el Sacro Imperio Romano y que era una forma de organizar ese conjunto tan caótico de principados a favor de uno u otro objetivo. Y acá quiero detenerme en una diapositiva que antes se había perdido y que, si prestaron atención antes, lo señalé, que era esta. Esta es la diapositiva perdida. Cristian de Anhalt y Federico V del Palatinado, a su vez, van a ser de las principales cabezas de lo que se conoce como la Unión Protestante. La Unión Protestante fue otra liga que, a diferencia de la Liga Católica, defendía un protestantismo militante y era partidaria de la solidaridad internacional de la causa protestante contra los Habsburgo. Y ahora tengo que encontrar la forma de volver. Bueno, lo que quiero señalar con todo esto es que hay toda una serie de actores al interior del Sacro Imperio Romano que, por un lado, son actores que son príncipes electores, después tenemos príncipes que no son electores y sin embargo son figuras de peso en el mapa político, y tenemos a su vez alianzas, ligas que funcionan como un actor colectivo. Hay otros príncipes más, pero un punto interesante es que dentro de la Liga Católica vamos a tener un comandante mercenario que va a ser una pieza central de la primera etapa de la guerra, que es Johann Tserclaes von Tilly, conocido como el monje con armadura, un veterano de la guerra de los 80 años que había estado al servicio de la monarquía española y que va a dirigir a los ejércitos de la Liga Católica. También tenemos otros principados que no son necesariamente electorados y tienen peso. Por ejemplo, el ducado de Brunswick-Wolfenbüttel, que va a tener como protagonista
a un paladín de la causa protestante, que es Christian de Brunswick, también conocido como el Loco de Halberstadt. Christian de Brunswick era un probado comandante militar, va a ser partidario de la causa de Federico V del Palatinado, y va a dirigir un ejército con sus propios medios, como una suerte de contratista militar, que es un príncipe. Y le decían el Loco de Halberstadt porque era administrador de Halberstadt, administrador laico, y era un tipo muy temperamental y un fanático religioso. También vamos a tener al Principado de Hessen-Kassel. Hessen-Kassel es uno de los principados imperiales no electorales más importantes, que va a tener como primer gobernante a Guillermo V de Hessen-Kassel, y posteriormente, cuando este muere, va a quedar a cargo la landgravina Amalia Elisabeth, que va a ser una de las figuras más intransigentes de la guerra. De hecho, Hessen-Kassel es uno de los pocos principados imperiales que a lo largo de todo el conflicto sostiene su posición contra el emperador Habsburgo y en favor, por ejemplo, de Francia. Hay otros territorios que tienen un rol para jugar por sus protagonistas. Por ejemplo, lo que es el ducado de Lorena. Los duques de Lorena estaban históricamente a caballo entre la monarquía francesa y el Sacro Imperio Romano, pero nominalmente eran parte del Sacro Imperio Romano. Carlos IV de Lorena va a ser uno de los principales comandantes militares pro Habsburgo, otro príncipe que opera como contratista militar. A su cargo va a tener uno de los ejércitos que combaten y va a pagar el precio de que su territorio sea ocupado militarmente por los ejércitos de Francia cuando Francia entre en el conflicto. A su vez hay otros territorios que están colindando con el Sacro Imperio Romano y que tienen un rol secundario, pero cabe mencionar. Por ejemplo, el Ducado de Saboya. El Ducado de Saboya es un ducado que está centrado en lo que es la región del norte de Italia y los Alpes. Como tal, es un espacio de transición entre los territorios gobernados por los Habsburgo de España y los territorios gobernados por los franceses, y a su vez los estados italianos. Acá hay un error de una diapositiva, pero la cuestión es que Carlos Emanuel de Saboya va a jugar su doble juego tratando de alinearse con España o con Francia según convenga. En la primera etapa de la guerra va a apoyar a los rebeldes por su confrontación con los Habsburgo de España. El punto es que a cargo de él está un comandante mercenario que es Ernst von Mansfeld o Ernesto de Mansfeld, el hijo bastardo del conde de Mansfeld, que decide construirse su propio nombre construyendo ejércitos, disolviéndolos y luchando por el mejor postor. Mansfeld es el modelo del mercenario que pelea para aquel que pague, incluso cuando no hay nadie, por sí mismo. Ahora, en la frontera de los territorios patrimoniales de los Habsburgo, también hay actores que tienen un rol para desempeñar. Recordemos que en el video de la larga guerra turca, vimos que hay una serie de principados que están vinculados a la corona de Hungría, pero que no necesariamente son parte del Sacro Imperio Romano y que históricamente estuvieron a favor, ¿no?, de una política independiente. Acá es donde entra el Principado de Transilvania. Los príncipes de Transilvania van a intervenir en la Guerra de los 30 años tratando de defender su autonomía en la región e incluso reclamando la corona de Hungría. Es así que entra en nuestro mapa la figura de Bethlen Gábor, un gran comandante militar, muy agresivo, que tenía una táctica de guerra de guerrillas y operaciones de incursiones rápidas y sorpresivas, y que va a ser un verdadero grano en el trasero de los Habsburgo, ya que siempre que creen que más o menos tienen controlada la situación, de repente aparecen las tropas de Bethlen Gábor y amenazan la capital de Viena. Y cuando este muera, va a dejar un sucesor que es George Rákóczi, que era uno de sus lugartenientes y que en la última etapa de la guerra también va a tener un rol similar. Ahora, además de todo el espacio imperial, tenemos justamente la monarquía hispánica. La monarquía hispánica gobierna no solo un imperio colonial, sino que tiene montones de posesiones territoriales dentro de Europa. Acá es necesario destacar que al momento del inicio de la Guerra de los 30 años, el rey de España, Felipe III,
que, al igual que Felipe II, tiene bajo su patrimonio personal la corona de Portugal y todas las colonias asociadas a esa corona. Ahora, Felipe III gobierna en el momento en el cual se inicia la guerra. Y de hecho es una de las piezas que apoya la figura de Fernando II y su proyecto de recatolización y le da el visto bueno a la colaboración hispano-imperial para defender la posición de los Habsburgo en Europa y la posición de la región católica. Sin embargo, en 1621 muere Felipe III y asume el que va a gobernar la mayor parte del conflicto, que es Felipe IV. Y si vemos un poco la cara de Felipe IV, podemos observar cómo los genes Habsburgo ya están haciendo el efecto, ¿no? Porque bueno, casarte con tu sobrina y con tu prima una y otra vez, generación tras generación, tiene sus consecuencias. Pero Felipe IV no es la cabeza que más decide dentro de la monarquía hispánica. A cargo de la política exterior de la monarquía va a estar el válido de Felipe IV, que es un señor que se llama Gaspar de Guzmán y Pimental, pero que es conocido, o mucho más conocido, como el conde duque de Olivares. El válido del rey, que es una suerte de primer ministro y que es el arquitecto de la política exterior de Felipe IV. A su vez, tenemos que recordar que tenemos a miembros de la Casa Real Española que gobiernan otros territorios. Por ejemplo, tenemos a la figura de Isabela Clara Eugenia, que es la gobernante de los Países Bajos. Sin embargo, Isabela, que es la gobernante al momento de iniciar el conflicto, no es quien nos va a destacar nuestra... No es la figura que más vamos a destacar, sino que vamos a destacar en quien sucede a Isabela, que es un señor conocido como el Cardenal Infante Fernando de Austria, un brillante comandante militar que va a dirigir los ejércitos de los Países Bajos y que va a intervenir activamente en la guerra, incluso en Alemania. Y si hablamos de los Países Bajos, tenemos que mencionar que a lo largo de todo el periodo que abarca la Guerra de los 30 años, está latente en un primer momento y después de forma abierta un conflicto de la monarquía hispánica con la República de las Provincias Unidas. La Guerra de los 80 años se extendió de 1567 a 1648. Saquen cuentas y se darán cuenta de que la Guerra de los 80 años termina al mismo tiempo que la Guerra de los 30 años. Y eso tiene que ver con que los conflictos entre los Habsburgo de Madrid y los rebeldes holandeses van a quedar entroncados a la guerra general entre los Habsburgo de Viena y todos sus rivales. Al momento del inicio de la guerra, tenemos a un Maduro, Mauricio de Nassau, que ha dirigido las operaciones militares después de que el príncipe de Orange muriera, fuera asesinado, y que después va a ser sucedido por Federico Enrique de Orange-Nassau. Los gobernantes de los Países Bajos van a tener un rol como financistas y colaboradores de los grupos, los grupos protestantes que se enfrentan a los sacro emperadores romanos, pero a su vez, en paralelo, tienen su propia guerra contra España. Una guerra que va a quedar enmarcada en el marco de esta gran confrontación europea. Los Países Bajos no son el único poder protestante fuera del Sacro Imperio Romano que tiene un rol para jugar, sino que acá entra un actor que no lo sabemos mencionar, es algo que no aparece tanto en la historia de Europa, están invisibilizados, que son los daneses. La casa gobernante de Dinamarca tiene una particularidad, que es que controla el tráfico de lo que es el canal del Sund. El canal del Sund es el canal por el que pasan básicamente todos los buques que necesitan comerciar desde lo que es el Mar del Báltico hasta el Mar del Norte. Este control del comercio que se realiza en el norte de Europa supone una fuente de ingresos enorme, ya que el cobro aduanero de todo el tráfico comercial del canal de Sund enriquece a los reyes de Dinamarca. Con una particularidad, los reyes de Dinamarca, después de la unión de Kalmar, no son solo los reyes de Dinamarca, son también los reyes de Noruega. Así que en la figura del rey de Dinamarca tenemos a dos reinos y el control de una región central en el comercio europeo. Como ven, obligadamente cualquier buque que parta del Báltico o que se dirija hacia el Báltico
tiene que pasar por el dominio de los reyes de Dinamarca. Y el rey de Dinamarca a lo largo de toda la guerra de los 30 años es Cristian IV, también luterano, que tiene no solo una gran riqueza producto de la acumulación de recursos que le permite el control del comercio del Mar del Norte y el Báltico, sino que a su vez, dado que Dinamarca es una monarquía electiva en la que el monarca tiene un poder limitado, por ahora, en la segunda mitad del siglo XVII, tiene su propio proceso de centralización, Cristian IV lo que quiere es, a partir de su base de recursos personal, construir una posición más sólida para los reyes de Dinamarca en el conjunto de la monarquía, en el conjunto del reino. Por eso se va a involucrar en la Guerra de los 30 años con dos objetivos. Uno, defender la causa de los protestantes y posicionarse dentro del Sacro Imperio Romano. Dos, defender su dominio del Báltico. ¿Por qué? Porque en el Báltico hay otros rivales, hay otras fuerzas que pueden disputarle a los reyes de Dinamarca, y son justamente los reyes de Suecia. Los reyes de Suecia gobiernan un territorio más amplio que la actual Suecia, porque en este periodo también habían conquistado la región de Finlandia. Y a lo largo del periodo posterior van a conquistar incluso más territorios. Los reyes de Suecia son de la casa Vasa, una casa que originalmente también que también gobierna Polonia, pero que se vio dividida por un conflicto dinástico en tiempos de Segismundo III de Polonia, quien pierde el control de Suecia, pero sigue reclamando que es el rey de Suecia. O sea, en su escudo de armas también tiene los colores de Suecia, porque reclamaba que le correspondía la corona. ¿Por qué pierde el control de Suecia? Porque era católico y Suecia es un reino mayoritariamente protestante. El rey de Suecia, que va a tener un rol protagónico en todo este proceso, es justamente Gustavo II Adolfo, también conocido como el León del Norte. Gustavo II Adolfo es un militante de la causa protestante, defiende la solidaridad internacional y se ve a sí mismo como el Alejandro Magno de su tiempo. Va a ser un comandante militar muy hábil, con un ejército moderno, que además busca instalar la hegemonía de Suecia en el Báltico. Es por eso que participa de una serie de guerras contra la monarquía polaca y en medio de ese conflicto se ve involucrado por solidaridad internacional con la causa de los príncipes protestantes, lo que lo lleva a intervenir en la Guerra de los 30 años y disparar la escalada militar e internacional del conflicto. Spoiler, que está básicamente en la presentación, así que, o sea, es la portada. Gustavo II Adolfo muere en combate, muere en la batalla de Lutzen. De hecho, es el cuadro que encabeza este video. A partir de su muerte en combate, porque le gustaba combatir en primera fila, se va a dar la sucesión en la reina Cristina. Cristina con K. Siento que hay montones de chistes para hacer, yo no los voy a hacer. Háganlos ustedes. La reina Cristina con K es menor de edad al momento de la muerte de su padre. Así que no puede asumir en plenos poderes el gobierno del país. Por lo que el gobierno va a quedar bajo la regencia del canciller Axel Oxenstierna. Axel Oxenstierna fue el canciller de gobierno de Gustavo Adolfo, fue uno de sus principales consejeros y de los organizadores de esa modernización y centralización política que le permitió a Suecia lanzarse a la conquista del Báltico, y a la muerte de Gustavo Adolfo va a ser quien encabece la política exterior de Suecia e incluso quien esté detrás, ya que su hijo, que se llamaba Johan Axel Oxenstierna, si no me equivoco, va a ser el principal delegado sueco en el Congreso de Paz. También a la muerte de Gustavo Adolfo, el mando militar va a pasar a un segundón príncipe alemán. Tienen que generar esta figura del segundón, ¿no? Porque en las monarquías y en la nobleza europea primaba el mayorazgo, que es que la herencia quedaba para el hijo mayor y se evitaba la subdivisión del patrimonio de una dinastía, de una casa. Bueno, pobre Bernardo de Sajonia-Weimar era el séptimo hijo varón y el 11º hijo total de su familia. Jamás iba a heredar nada.
Así que, ¿a qué se dedicó? A ser empresario militar. Y como empresario militar va a ser un gran comandante militar al servicio de los príncipes protestantes, del rey de Dinamarca, del rey de Suecia y del rey de Francia. Por eso Bernardo no tiene escudo acá, porque va a combatir para distintos actores y va a tener incluso una gran autonomía de dirigir un ejército conocido como el Armée de Allemagne, que fue un ejército alemán al servicio de los reyes de Francia, pero que actuaba con independencia de ellos. Lo que nos lleva necesariamente a hablar de Francia. El gran actor, y si queremos vencedor de esta guerra, uno de los grandes vencedores, junto con Suecia, que no solo es uno de los reinos más importantes de Europa, es históricamente el reino individualmente más grande de Europa Occidental, Francia, y uno de los más densamente poblados, rico, urbanizado, con una nobleza fuerte, sino que en este momento Francia está siendo gobernada por la familia Borbón, que ha iniciado un proceso de centralización política en el periodo de Enrique IV Borbón, que bueno, spoiler, muere asesinado, y le sucede su hijo Luis XIII. Luis XIII va a ser el rey de Francia durante la práctica totalidad de la guerra. Pero, se mueren 1642 o 1643, creo que 1643, siempre me confundo, porque, bueno, casi que muere al mismo tiempo que su ministro de gobierno, que es el cardenal Richelieu. Los dos son los dos protagonistas franceses de la Guerra de los 30 años, el rey en proyecto de construir una monarquía absolutista y su ministro de gobierno, que es el arquitecto de la política exterior de Francia para disputarle el dominio de Europa a los reyes de España. Pero el punto es que Luis XIII se muere y tiene que asumir el gobierno un pequeño niño. Un pequeño niño que ustedes conocen, pero no saben que conocen. Igual se pueden imaginar quién es. Ese pequeño niño que llega al poder en 1643 es un tal Luis. Luis XIV, quien empieza a gobernar bajo una minoridad Francia, empieza a reinar Francia bajo una minoridad durante el fin de la guerra. Dado que es menor de edad, no puede ser quien dirija los asuntos de gobierno. Así que, al igual que su padre, se va a apoyar en un ministro, que también es un cardenal, solo que este es el cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino va a ser el encargado de dirigir a Francia en la última etapa de la Guerra de los 30 años. Ahora, así como está Francia, también está la Casa de Gobierno de Inglaterra. Inglaterra también es otro actor en este juego. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en Inglaterra, desde inicios del siglo XVII, gobiernan los Stuart o Estuardo, una casa originalmente escocesa, por lo que el rey de Inglaterra es también el rey de Escocia y bueno, un poco también gobierna las islas de Irlanda. Ahora, James o Jacobo I de Escocia es el suegro del príncipe Federico V del Palatinado, así que está dinásticamente atado al destino del principal opositor al gobierno de Fernando II en el Sacro Imperio Romano. Como tal, va a dirigir no la guerra propiamente, sino que va a enviar mercenarios y voluntarios ingleses, escoceses, irlandeses no, ya veremos por qué, que pelean en favor de los protestantes. Una política que también va a mantener su hijo Carlos I. Incluso Carlos I envía al duque, sí me olvido, no es duque, no es conde. El conde de Buckingham a atacar los puertos españoles en la península. Ahora, si bien el Reino Unido, no existe el Reino Unido, no dije nada. Inglaterra no participa directamente de la guerra, bueno, sí envía tropas, pero no declara la guerra, envía tropas en favor para formar parte de los ejércitos de otras fuerzas. Montones de británicos participan de la guerra. Montones. Decenas de miles de británicos cruzan el charco para pelear en la guerra de los 30 años. Según Alexia Grosjean, si no me equivoco, no, tengo miedo de equivocarme, pero si no me equivoco, unos 30.000 británicos participan de la guerra.
Y algunos de ellos van a ser brillantes comandantes militares y mercenarios que dirijan ejércitos muy eficientes. Uno de ellos es el escocés Alexander Leslie, que también merecería un video propio, porque de hecho tiene un libro de Alexia Grosjean que se llama Alexander Leslie and the Scottish Generals of the 30 Years' War. Una historia justamente de la nobleza escocesa y los soldados escoceses que van a pelear la guerra de los 30 años y cuáles fueron sus trayectorias. Bueno, Alexander Leslie va a protagonizar un gran ascenso, sobre todo dentro de lo que es el ejército de Suecia. Ahora, además tenemos a los reyes de Polonia. Los reyes de Polonia tienen un rol indirecto en esto. ¿Por qué? Porque Polonia, además de ser una monarquía electiva y también ser una suerte de gran confederación, porque es la mancomunidad polaco-lituana, en la que los reyes tienen un poder bastante restringido, son aliados estratégicos, sobre todo Segismundo III, de la causa de los Habsburgo. ¿Por qué? Bueno, porque Segismundo III está enfrentado al rey de Suecia. Recordemos que en el escudo de Segismundo también están los colores de Suecia porque reclama ese trono. Segismundo III va a tener una guerra con Gustavo Adolfo, pero además va a enviar fuerzas a colaborar con las tropas de los Habsburgo para enfrentar a los protestantes. Una política que va a ser interrumpida por su sucesor e hijo, Vladislao IV, que sobre todo en la última etapa de su gobierno hace un doble juego, igual que hizo la Casa de Baviera, entre Francia y los Habsburgo. Acá alguno me podría preguntar, ¿y el Papa? ¿Qué pito toca en todo esto el Papa? Bueno, lo cierto es que durante mucho tiempo se ha discutido cuál es el rol del papado en la Guerra de los 30 años, ya que se trató, como muchos decían, de una guerra de religión. Lo cierto es que el papado, los estados papales, tenían una ambigüedad política. ¿Por qué? Pues por un lado eran defensores de la causa católica. Y eso los tenía que llevar, aunque sea estratégicamente, a aliarse con los Habsburgo. Pero hay un gran problema, que es que los Habsburgo tienen mucho peso en Italia. Y los estados papales son competidores con el dominio que los Habsburgo pretenden ejercer sobre la península itálica. Es por eso que, sobre todo durante el gobierno del Papa que gobierna, durante el papado más prolongado de este periodo, que es el papado de Urbano VIII, los papas de Roma intentan mantener una política ambigua de acercamiento paralelo a España y a Francia. Y ustedes me dirán, ¿cómo a Francia? Pero Francia se alía con los protestantes. Sí, es cierto. Pero a su vez, Francia enfrenta a sus propios protestantes internos y es un contrapeso con el poder de los Habsburgo, siendo la otra gran monarquía católica por fuera del dominio Habsburgo. Así que, así alineado, tenemos un gran mapa del bloque anti-Habsburgo y el bloque pro-Habsburgo. A este mapa le faltan simbolitos. ¿Le ponemos simbolitos? Vamos a ponerle simbolitos. Recordemos que el bloque pro-Habsburgo se compone de los emperadores, los sacroemperadores romanos, que son a su vez los reyes de Bohemia, los reyes de Hungría y los duques de Austria. Los reyes de Francia, los reyes de España, que son a su vez reyes de Nápoles y Sicilia, duques de Milán, reyes de Portugal. Después tenemos al ducado de Baviera. Después al ducado de Sajonia, porque los duques de Sajonia, a pesar de ser protestantes, buscan ser aliados del emperador y mantener una política de conciliación. Tenemos a la Liga Católica. La Liga Católica, que es la alianza de principados, sobre todo principados o obispados católicos, en defensa de esta fe. Tenemos a el duque de Lorena. Tenemos a los gobernantes de los Países Bajos y tenemos el apoyo indirecto de los reyes de la mancomunidad polaco-lituana. Estos grupos en el mapa entonces conforman el eje pro-Habsburgo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, acá tenemos a los grupos que van a defender la causa de los Habsburgo principalmente. Aunque, vamos a mencionar esto, Sajonia va a tener un momento de pelear en contra del emperador y en favor de los protestantes. A su vez tenemos el bloque anti-Habsburgo, que como podemos ver es mucho más amplio.
se compone de monarquías, se compone de principados y se compone de una república burguesa. Dentro del bloque anti-Habsburgo, vamos por las monarquías. Los reyes de Francia, los reyes de Suecia, los reyes de Dinamarca y de forma indirecta, los reyes de Inglaterra. Porque los reyes de Inglaterra van a apoyar a los grupos protestantes para enfrentarlos a los Habsburgo y reducir su poder en la región. Después tenemos a la República de las Provincias Unidas. Y tenemos a los principados. Hay principados y ducados que tienen su peso propio y van a participar de la guerra. Perdón, hay otra corona. La corona de Bohemia, técnicamente, es un reino y va a estar en contra, por más que solo brevemente haya un rey a la cabeza de eso, van a estar en contra de los Habsburgo. Son los que inician la guerra. Los duques de Sajonia también van a tener su momento contra los Habsburgo. Un ducado, un condado que históricamente va a estar en contra, es el conde palatino, Federico V, el margrave de Brandeburgo, el príncipe de Transilvania, el duque de Saboya en la primera etapa, y los landgraves de Hessen, Kassel y de Brunswick. Así nos queda el mapa, entonces, del bloque anti-Habsburgo. Suecia, Dinamarca, Brandenburgo, Sajonia, Bohemia, Holanda, Hessen-Kassel, Brunswick, el Palatinado, Saboya, Francia, Inglaterra y Transilvania. Y si se fijan, el escudo de Transilvania que va a usar Bethlen Gabor incluye la corona de otra vez me pasó, de San Esteban, porque se va a autocoronar rey de Hungría también, porque de paso cañazo se puede hacer. A lo que quiero ir con todo esto es que si se fijan, todos los grandes estados europeos estuvieron de una u otra manera involucrados en la guerra de los 30 años. Todos. Todos. No hay ninguno que haya quedado fuera. Sí, los estados papales, si queremos. Bueno, los confederados suizos, sí, pero no los gobernaba un monarca. Aunque tienen su rol, ojo, en realidad sí, los suizos, las ligas grisonas y demás tienen un par de conflictos fronterizos para proteger el camino español. Pero se fijan, este conflicto militar va a abarcar a todas las potencias europeas, prácticamente, de una u otra manera, y esto es una lucha por la hegemonía europea. El eje que organiza estas alianzas es a favor o en contra de los Habsburgo. Ahora, presentado así, esto es un lindo caos, ¿no? Si lo pensamos. Pero la guerra tuvo sus etapas. Hubo una diferenciación a lo largo de todo el periodo de qué grupos estuvieron involucrados de forma directa o indirecta en el conflicto. Porque recordemos que la guerra empieza con una revuelta encabezada por la nobleza protestante de Bohemia contra la política de recatolización que intenta imponer Fernando II en el reino, ¿no? Futuro emperador Fernando II, por entonces archiduque de Austria y rey de Bohemia. Ahora, esa revuelta, que empieza circunscrita a Bohemia, va a escalar en una gran guerra europea que involucra a todos estos. Justo leí este comentario y le voy a dar bola porque es importante. Y los rusos tienen sus propias guerras con los polacos y con los suecos. De forma indirecta están ahí. O sea, no es que participan de la guerra de los 30 años, pero se enfrentan en paralelo a aquellos que sí están colaborando o participando de la guerra. Entonces, esa revuelta bohemia escala hasta ser una gran guerra internacional por el dominio de Europa. Una guerra en la que ejércitos de cientos de miles de soldados combaten, apoyados por todos estos reinos y estados, por el control de la región. Por eso podemos separar la guerra en etapas. Hay distintas periodizaciones según el autor. A mí me gusta la periodización de 5 etapas. La primera etapa es la fase bohemia o la fase de la revuelta bohemia. Esta primera etapa es la etapa más corta de la guerra y está marcada justamente por el enfrentamiento entre los confederados bohemios que se rebelan contra el Sacro Emperador Romano. Ahora, esos confederados bohemios van a disparar una serie de alianzas y bloques que se estaban gestando de antes. La solidaridad de la Unión Protestante, encabezada por Federico V del Palatinado, la alianza de la Liga Católica y el Duque de
con el Sacro Emperador Romano, los intereses creados contra los Habsburgo de los príncipes de Transilvania, el duque de Saboya, la República de Holanda y el rey de Inglaterra, que tiene justamente a su yerno, Federico V del Palatinado, enfrentándose a los Habsburgo. Esta es la primera etapa que va básicamente de la revuelta, ¿no? De la defenestración de Praga, ya vamos a ver, la defenestración de Praga, a la batalla de Montaña Blanca. La batalla de Montaña Blanca, como veremos, marca el fin de esta etapa, 1620. Con la batalla de Montaña Blanca se da el desplazamiento del centro de operaciones. Hasta este momento, las principales operaciones militares tenían lugar en lo que son los territorios patrimoniales de los Habsburgo. Es decir, la región de Bohemia, la región de Hungría, la región de Austria, acá. Después de Montaña Blanca, la guerra pasa a la etapa que se conoce como la fase palatina o la fase del Palatinado, que es cuando se combate fundamentalmente en los territorios gobernados por Federico V y también cuando vuelven a llevarse adelante las operaciones militares en los Países Bajos porque se reanuda la Guerra de los 80 años. 1621 termina la tregua de los 12 años y la República de las Provincias Unidas y la Monarquía Española vuelven a la guerra y acá tenemos una guerra centrada en un teatro de operaciones atravesado por el Rin y el Alto Palatinado. Esa fase palatina termina con la derrota de la mayor parte de los ejércitos palatinos y el exilio prácticamente de Federico V, que termina condenado, pierde sus propios dominios. Como vamos a ver, le transfieren los territorios del Palatinado y la dignidad electoral al duque de Baviera. O sea, básicamente le sacan su patrimonio a una dinastía, a la dinastía del Palatinado. Y en medio de esta escalada militar y el fortalecimiento de la posición de los Habsburgo, es que decide intervenir una monarquía luterana que no era parte del Sacro Imperio Romano, aunque sí, en realidad los obispados del norte de Alemania, sí, bueno, un poquito, una parte, pero no era un actor tan directamente involucrado, que es justamente la monarquía danesa. Cristian IV de Dinamarca es convocado por los príncipes protestantes para dirigir operaciones militares en Alemania en favor de la causa de los protestantes. Cristian IV tiene una particularidad. Su sobrino es el rey de Inglaterra, Carlos I. Así que necesariamente fuerza a la colaboración de la monarquía inglesa enviando tropas, mercenarios, apoyo financiero. Así ingresamos en la fase danesa, cuando de repente los ejércitos imperiales ahora también tienen que enfrentar a una monarquía que está involucrada de manera directa en el conflicto. Cristian IV de Dinamarca lo que temía era que el fortalecimiento de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano se tradujera en un avance sobre el Báltico, donde a su vez tiene que competir con Polonia y Suecia. Así que Cristian IV va a la guerra, usa todo su patrimonio para reclutar un gran ejército de mercenarios, pero como veremos se va a enfrentar a un ejército muy grande de los Habsburgo. Los Habsburgo construyen un gran aparato militar dirigido por el empresario militar Albrecht Wallenstein para enfrentar al ejército de Cristian IV, que es derrotado, empujado a Copenhague, y en medio de esa derrota y avance de las tropas imperiales se inicia una recatolización que busca objetivos aún mayores que los de antes. En 1629, diciendo: este es el momento de triunfo, este es el momento más alto de la dinastía, ahora podemos avanzar sobre otras cuestiones, Fernando II impulsa el edicto de restitución en donde decide recuperar por decreto todas las tierras eclesiásticas secularizadas desde 1553. O sea, básicamente dice, todos estos territorios que en los últimos 70 años fueron apropiados por los protestantes, 75 años fueron apropiados por los protestantes, los tienen que devolver. Para muchos esto era, para muchos no, para todos los protestantes era inadmisible. Y así incluso príncipes protestantes que habían permanecido neutrales o habían apoyado al emperador deciden declararle la guerra
Y a la causa se suma, ahora sí, calentada que entras, una monarquía que va a extender el alcance de la guerra a niveles que hasta entonces no tenía, que es justamente la monarquía sueca. Se inicia la fase sueca porque en solidaridad con los príncipes protestantes, Gustavo Adolfo de Suecia desembarca en el norte de Alemania y va a iniciar una intervención militar a gran escala que logra contar con la colaboración de numerosos príncipes protestantes, entre ellos los electores de Brandenburgo y Sajonia, que hasta ese momento se habían decidido por la neutralidad, pero ahora consideran inadmisible la política de recatolización que busca impulsar Fernando II. Así se inicia la fase sueca, una fase en la cual los ejércitos van a protagonizar un engorde. Vamos a tener de repente un teatro de operaciones que abarca toda Alemania y que cuenta con cientos de miles de combatientes movilizados al mismo tiempo. Pero, spoiler, Gustavo Adolfo se muere. Después se produce una gran derrota militar, que es la derrota de Nördlingen, cuando las tropas españolas en los Países Bajos y las fuerzas imperiales logran colaborar estrechamente, derrotan al ejército sueco en la batalla de Nördlingen y se produce un derrumbe de las posiciones de Suecia, que hasta ese momento parecía tener la voz cantante en la guerra. Con el derrumbe de la posición de Suecia, hay un actor que dice, bueno, ya está. Si querés un trabajo bien hecho, lo tenés que hacer vos mismo, y que decide participar directamente de la guerra. Hasta este momento ha estado financiando a los distintos beligerantes, pero en 1635 decide que la única forma de definir el rumbo de esta guerra es con un involucramiento directo. Es así que en 1635 el reino de Francia le declara la guerra al Sacro Imperio Romano y a España, dando inicio a la fase francesa, entre comillas, o que también podríamos llamar la fase internacional, que es cuando Francia se suma a la guerra. Y acá se utiliza un concepto que va a utilizar Peter Wilson, una all-out war, una guerra total a gran escala, porque no es que Suecia termina su intervención, no. Los suecos se instalan en Alemania en 1630 y van a seguir hasta que termine la guerra. De hecho, se van a quedar partes de Alemania. Pero ahora se suma la intervención de Francia, que moviliza a sus ejércitos a el teatro militar de Italia, los Pirineos, los Países Bajos y el sur de Alemania. Ahora la guerra involucra a gran parte de Europa. Los príncipes de Transilvania, ya que están, aprovechan. Mientras los españoles también tienen que combatir contra los holandeses. Y tenemos principados alemanes que ahora se volcaron en favor de los Habsburgo. De hecho, en 1635 se firma la Paz de Praga, que establece que a grandes rasgos esto deja de ser una guerra interna del Sacro Imperio Romano y la mayor parte de los príncipes se colocan en favor del emperador para enfrentarse a lo que ven como una amenaza extranjera, la monarquía francesa y la monarquía sueca. Así que príncipe de Sajonia, príncipe de Baviera, católicos, protestantes, juntos con el emperador para pelear contra los reyes de Francia y los reyes de Suecia. Hay algunos príncipes protestantes que decían mantener la línea de la intransigencia, estaban proscritos por el emperador a esta altura de las circunstancias, como por ejemplo la landgravina Amalia Elizabeth de Hessen-Kassel. Hessen-Kassel sigue peleando contra el emperador y a favor de Francia durante este periodo. Cuando se lleva adelante el Congreso de Paz, va a tener que ser un Congreso de Paz que ponga fin a una guerra que tiene un enorme número de beligerantes, que afecta a la práctica totalidad de Europa, y se va a requerir poner en la mesa de negociaciones los intereses paralelos de Francia, España, Holanda, Hessen-Kassel, Sajonia, Brandenburgo, Baviera, el Palatinado, el Sacro Emperador Romano, los daneses, los suecos, hasta los polacos están en la firma del acuerdo de paz, tratando de encontrar una solución consensuada a toda esa suma de conflictos. Por eso, la Paz de Westfalia, que pone fin a la guerra, es un congreso internacional a gran escala que tiene que lograr un objetivo muy difícil, que es encima con las dificultades de comunicación de estos tiempos, con la falta de teléfonos, telégrafos y lo que quieran, establecer un acuerdo de paz que pueda asegurar el fin de las hostilidades en una Europa totalmente sacudida por la guerra.
Esa guerra tuvo su epicentro de todas formas en el Sacro Imperio Romano. Y acá, como yo sabía que iba a hacer falta, va una pausa, mini pausa, ya volvemos. O sea, para que se den una idea, entonces tenemos 5 etapas en la guerra, una guerra de 30 años en la que tenemos una primera etapa caracterizada por ser una revuelta en los territorios patrimoniales de los Habsburgo, una segunda etapa en la que de repente la guerra se traslada a gran parte del Sacro Imperio Romano, una tercera etapa en la que la guerra sigue circunscrita al Sacro Imperio Romano, pero ahora con la participación de una monarquía extranjera, que es la monarquía danesa, una internacionalización con todavía en líneas, entre comillas, confesionales, con la participación de la monarquía sueca y una internalización absoluta y una guerra total en toda Europa a partir de la intervención abierta de Francia. Breve receso, brevísimo, y ya vengo. Seguimos en este largo video que va a durar muchísimo a lo largo de esta noche. La Guerra de los 30 años tuvo su epicentro y la base de su desarrollo en el Sacro Imperio Romano. Como mencionado anteriormente, el Sacro Imperio Romano era una gran confederación de estados bajo una monarquía electiva en manos del emperador. A lo largo de la gran historia del Sacro Imperio Romano, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, va a estar gobernado por la familia Habsburgo. Los Habsburgo, como monarcas electivos del Sacro Imperio Romano, tienen la particularidad de tener que ser elegidos por los 7 príncipes electores. Recordemos que dentro de ese Sacro Imperio Romano tenemos cientos de principados imperiales que tienen su propio peso y que en su desarrollo tienen sus sistemas de Estado, sus sistemas de impuestos, sus ejércitos, sus propios intereses, sus propias relaciones internacionales. Ahora, esos príncipes alemanes tienen la particularidad de esos estados alemanes estar divididos en un Reichstag de 3 cámaras. El Reichstag era como el Parlamento del Reino Unido o Inglaterra, era como los Estados Generales de Francia, era como las Cortes de Castilla. En vez de tener nobleza, clero, burguesía, tenían príncipes electores, príncipes imperiales y ciudades. Los príncipes electores son 7 príncipes, 3 eclesiásticos y 4 laicos, que tienen el derecho de elegir al emperador. Estos 7 príncipes son, sin repetir y sin soplar, el conde palatino, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandenburgo y los obispos de Colonia, Treveris y Maguncia, o Colonia, Trier y Mainz, dependiendo de en qué idioma lo lean.
Esos 7 príncipes tienen que elegir al emperador. Hay una particularidad. Los príncipes electores están divididos por cuestiones confesionales. Obviamente que los 3 príncipes que son obispos son católicos, ¿no? Es esperable. Después, el reino de Bohemia está en manos de los Habsburgo, y los Habsburgo son católicos, solo que el reino de Bohemia es mayoritariamente protestante. Pues tenemos al elector de Brandenburgo, que es calvinista, al elector de Sajonia, que es luterano, y al elector del Palatinado, que es calvinista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una garantía. Son 4 votos católicos de 7 los que pueden definir la elección en favor del emperador. Así que, en tanto los Habsburgo gobiernan Bohemia y tengan a 3 príncipes obispos católicos, la elección de los Habsburgo está asegurada. Por más que haya 3 príncipes electores que son protestantes. Esto es central porque hay un sistema de equilibrios y contrapesos existente en el Sacro Imperio Romano y en la justicia imperial, y nosotros hemos hablado de esto en el video del Sacro Imperio Romano, y ese sistema de equilibrios y contrapesos es lo que permite asegurar la paz imperial. Ahora, los Habsburgo no son solo los emperadores. Son los emperadores del Sacro Imperio Romano, pero también son los reyes de Bohemia, los duques de Austria y los reyes de Hungría. Hay una diferencia importante entre cómo gobiernan los Habsburgo, el Sacro Imperio Romano, y cómo gobiernan los demás territorios. En el Sacro Imperio Romano, el gobierno, el poder de los Habsburgo, tiene como intermediarios a las instituciones imperiales, el Reichstag, el Reichskammergericht, el Reichshofrat, que componen la justicia imperial, y a los propios príncipes. Los príncipes son los que gobiernan efectivamente el territorio. Y después el emperador cuenta con el apoyo no de esos príncipes. Ahora, los Habsburgo tienen sus territorios patrimoniales. En Bohemia gobiernan directamente. En Austria gobiernan directamente. En Hungría gobiernan directamente. Ojo, también están los estados de Austria, es decir, la asamblea nobiliaria de Austria, con burgueses también. Está la asamblea de Bohemia y está la asamblea de Hungría. Hay cuerpos representativos del reino frente al monarca. Históricamente, todo este periodo es el periodo de los intentos de centralización política. Aparecen las doctrinas del Estado absolutista y los gobernantes, los dinastas, lo que buscan es centralizar su autoridad y quitar del medio a los cuerpos colectivos, a las asambleas nobiliarias, para poder ejercer un poder mucho más, no quiero decir limitado, pero mucho menos condicionado. El otro punto es que los Habsburgo en paralelo, como dijimos, también gobiernan en España. Los primos de los Habsburgo de Viena son los Habsburgo de Madrid. Y los Habsburgo de Madrid son reyes de Castilla y Aragón, reyes de Portugal, tienen a su cargo los Países Bajos españoles, que tienen un gobernador indirecto, son duques de Milán, son reyes de Sicilia y son reyes de Nápoles. O sea, que cuando nosotros observamos el mapa de Europa, está claro que los Habsburgo, como familia, ejercen un poder indiscutido como la principal dinastía de Europa. Básicamente, la mitad de Europa está en poder de los Habsburgo. Esas dos casas están enlazadas por matrimonios. Cuando decimos los Habsburgo se casan entre primos, es literal, se casan entre primos. ¿Por qué? Porque mis primos están vinculados a la corona imperial y yo quiero defender a la corona española asegurando una alianza histórica. Igual, sobre todo, dentro de los Habsburgo de Viena hay internas, históricas y disputas entre los reyes de Bohemia, los archiduques de Estiria, los duques de Austria y sucesivamente. Hay una particularidad con todo el mapa del Sacro Imperio Romano que es la división confesional. La reforma luterana y la contrarreforma dieron paso a un periodo de inestabilidad política signada por la adopción de la confesión de Augsburgo, que es como se conoce a la iglesia luterana en el Sacro Imperio Romano. La confesión de Augsburgo y la protesta de Spira llevaron al surgimiento del movimiento protestante, un movimiento que, conformado por príncipes disidentes de la Iglesia Católica y la autoridad imperial, comenzaron a enfrentarse a la autoridad del emperador Carlos V y llegaron a protagonizar guerras como la Guerra de la Liga de Esmalcalda.
Los conflictos confesionales, en un marco en el cual Carlos V también tenía que enfrentar las guerras con el Imperio Otomano y las guerras con los franceses por el control de Italia, llevaron a una serie de negociaciones. La paz se construyó a partir de lo que se conoce como la Dieta de Augsburgo, que lleva a la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo estableció un protocolo de convivencia pacífica entre católicos y protestantes dentro del imperio. El principio que existía, que hemos mencionado antes, era el principio de cuius regio eius religio. La religión va a ser la del gobernante. Así que, en los principados católicos se practica el catolicismo. Y en los principados luteranos se practica el luteranismo. Si yo quiero ser luterano y estoy bajo un príncipe católico, me tengo que mudar. No lo puedo practicar. En las ciudades queda una situación ambigua de tolerancia, pero en la práctica, aquellos gobiernos municipales católicos defienden el catolicismo y aquellos gobiernos municipales protestantes defienden el protestantismo. En este esquema hay una serie de puntos sin resolver. Uno de ellos es qué ocurre con la secularización de las tierras. Bueno, el planteo era que las tierras secularizadas hasta 1553 se mantenían. Y aquellas tierras que fueran secularizadas después de 1553 estaban en una situación ambigua, porque la reservatio eclesiástica planteaba limitaciones. Podían ser administradores, pero no se podían alienar los territorios. Es decir, si yo soy protestante y de repente me quedo, no sé, que entra en mi administración un territorio de la Iglesia Católica, puedo administrar, puedo usufructuarlo, lo que no puedo es alienarlo, es decir, secularizarlo. La particularidad es que dentro de lo que es el Sacro Imperio Romano se conforma una suerte de gran división confesional entre un sur mayoritariamente católico y un norte mayoritariamente protestante. O sea, si ustedes se fijan acá, tenemos en el sur a Baviera, los principados obispados, toda la región de Franconia son todos principados obispados. Y tenemos a los palatinos, al electorado palatino, que bueno, es protestante. Pero en el norte tenemos a Brandeburgo, Sajonia, Hessen, Brunswick. Todos esos son protestantes. Y tenemos a su vez a Bohemia, que es protestante, aunque su rey es católico. Pero una particularidad. Para los Habsburgo, Bohemia tiene un régimen especial, porque es un territorio patrimonial. O sea que ellos lo gobiernan e intentan gobernar por fuera de lo que se llama la Constitución Imperial o las libertades imperiales o las libertades alemanas. Uno de los puntos que deja sin resolver la paz de Augsburgo es el estatus de los calvinistas. Porque cuando se realiza la paz de Augsburgo, todavía no se había institucionalizado la iglesia calvinista en Alemania. Iba a haber príncipes y sobre todo electores que son calvinistas y su estatus es ambiguo porque no estaban reconocidos en la paz de Augsburgo. Y como no están reconocidos, son motivo de conflicto, son prácticamente ilegales. El otro punto importante es que posterior a la paz de Augsburgo se va a imponer justamente los lineamientos del Concilio de Trento que dio pie a la contrarreforma. Es decir, el intento de la Iglesia Católica de recuperar el terreno perdido con una política de recatolización y un reforzamiento doctrinario que tuviera como principal objetivo lanzarse a tomar el territorio perdido frente a los protestantes. Es así que, por ejemplo, surge la Orden Jesuita, que en esta época tiene el objetivo de evangelizar, pero además de funcionar como una suerte de gran formador doctrinario para los príncipes católicos. El futuro emperador Fernando II tenía un confesor que era jesuita, que fue el tipo que lo educó. O sea, él se confesaba con un jesuita que buscaba la recatolización y el tipo de esta manera adopta la bandera, el objetivo de imponer la recatolización de Alemania. Esto también se extendió a través de las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Ingolstadt. Muchos de los principados obispados de Franconia fueron influenciados por los profesores jesuitas de la Universidad de Ingolstadt.
La paz de Augsburgo sí logró un objetivo claro según Peter Wilson, que es que estableció principios para evitar una gran guerra religiosa en la época en la cual la religión se convirtió en el principal motivo de los conflictos militares europeos. La paz de Augsburgo estableció mecanismos contrapesos para asegurar cierta paz imperial. Mientras esto ocurría en el Sacro Imperio Romano, tenemos que entender que la monarquía hispánica heredó un conjunto de territorios en tiempos de Felipe II que la ataron a montones de conflictos. Felipe II tuvo, entre otras cuestiones, que pagar la bancarrota de la herencia de Carlos V. Carlos V le lega una serie de deudas que llevan a la bancarrota de la monarquía hispánica. Pero otro gran problema es que, finalizada la paz de Cato Cambresis, Francia, este todavía no es un problema para España, es un problema para Francia, perdón. Finalizadas las guerras italianas, se establece una paz que es la paz de Cato Cambresis. Una paz entre Felipe II de España y Enrique II de Alemania. Enrique II de Francia. Enrique Valois. La paz de Cato Cambresis establece el fin de los intentos de Francia de competir con los Habsburgo por el control de la península itálica. Pero, fíjense qué diferencia entre la paz de Augsburgo y lo que ocurre en el resto de Europa. Enrique II se propone festejar el acuerdo de paz en un torneo. Y en ese torneo, el rey francés Enrique II va a ser herido, este es un inicio de Café Millennial, a futuro, por una lanza en el visor del casco y una punta de madera sin filo, o sea, la lanza sin filo, una astilla grande de madera entra por el visor de la lanza, le atraviesa el ojo, le llega al cerebro y tras una terrible agonía se muere. La muerte de Enrique II, inesperada, lleva a un proceso de inestabilidad política, porque hay minorías o minoridades, que es cuando el rey es menor de edad, que no puede gobernar por sí mismo, y en todo este periodo Francia se ve sacudida por lo que se conoce como las guerras de religión, una serie de conflictos intestinos en las que compiten la casa Valois, que es la casa gobernante, la casa de Guisa, que es una casa católica apoyada por España, la casa de Montmorency y la casa de Borbón, que son protestantes. Estas guerras de religión van a desangrar terriblemente a Francia, que se ve involucrada en guerra fratricida, pérdida de poder de parte de la monarquía, masacres, a una escala terrible. En medio de esa gran masacre, que es el propio Game of Thrones de Francia, créanme, es hasta superior a Game of Thrones, hay secuencias que son calcadas de Game of Thrones, se terminan muriendo todos los protagonistas, la casa Valois se extingue, ya no hay sucesores, y llega al poder Enrique IV Valois, que originalmente era Enrique de Navarra, y que, siendo protestante, se convierte al catolicismo para poder ser coronado rey de Francia. Enrique IV va a impulsar el Edicto de Nantes. ¿Qué era el Edicto de Nantes? El Edicto de Nantes era, por así decir, la paz de Augsburgo de Francia. Lo que hacía era establecer la existencia de un estado paralelo, que era el estado protestante. Se permitía la existencia de territorios protestantes, de la iglesia protestante, la iglesia de los hugonotes, como eran llamados los protestantes franceses, en paralelo al poder del monarca francés. Básicamente. Sin embargo, va a haber tensiones a futuro todavía entre hugonotes y católicos. Enrique IV fue considerado un rey un rey muy justo y amado, pero fue asesinado por un desequilibrado fanático que lo apuñaló en la calle. La muerte de Enrique IV, que es el primer rey Borbón de Francia, va a llevar al trono a Luis XIII. Luis XIII de Francia, que ya venía heredando el proceso de centralización política de Enrique IV, lo que se va a proponer es recuperar la posición de Francia en el teatro europeo. Pensemos que durante las guerras de religión, Francia no solo
tenía que procesar la derrota contra España por el control de Italia, sino después una guerra interna que la debilitó profundamente y que vio cómo los españoles jugaban en la política interna de Francia apoyando a la casa de Guisa. Terminado este ciclo, había que recuperar el terreno perdido. Luis XIII, durante su gobierno, no solo impulsa la centralización política de la mano de su ministro Richelieu, sino que también se va a proponer recuperar el terreno de Francia en la arena internacional. Ese proceso de recuperación de la arena internacional por parte de Richelieu va a marcar a toda la política exterior de la Francia de Luis XIII. Pero Felipe II, además de enfrentar la cuestión de Francia, también va a tener que enfrentar la revuelta holandesa. En 1567 se inicia la revuelta holandesa que permite el inicio de la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años fue la larga guerra de independencia de los Países Bajos. La represión encabezada por el Duque de Alba no permitió aplastar a los rebeldes holandeses y de esta manera se inicia una guerra en la que tanto el príncipe de Orange como en su momento Guillermo Orange, como en su momento Mauricio de Nassau, dirigen a los ejércitos de calvinistas holandeses contra el poder español. Sobre esto ya hay un video hecho amplio de todo el proceso de la Guerra de los 80 años y la historia de los Países Bajos y Holanda que se puede ver en este mismo canal, así que esta parte no se va a desarrollar ampliamente. Felipe II tiene que pelear contra Holanda y también tiene que pelear contra el reino... otra vez, contra Inglaterra. La reina Isabel rompe con España y se produce la derrota de la Armada Invencible en 1588. Esa derrota de la flota española debilita ampliamente a Felipe II, que frente al estancamiento militar en los Países Bajos, empieza a buscar la manera de revertir la situación. Mauricio de Nassau impulsa una reforma militar, moderniza el ejército de los Países Bajos, y ya muerto Felipe II, va a un acuerdo, producto del agotamiento militar, con su hijo, Felipe III. En 1609, ya con 40 años de guerra atrás, de parte de los Países Bajos y la monarquía hispánica, se firma una tregua que va a ser conocida como la tregua de los 12 años. Durante 12 años cesan las hostilidades entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas. Solo en Europa. En alta mar pueden hacer lo que quieren, básicamente. En alta mar, los holandeses siguen expandiendo su control colonial sobre otros territorios. Esta paz es firmada por Felipe III, que suele ser considerado un monarca ineficiente que dejó el poder en manos del duque de Lerma, un válido que se dedicó a utilizar la corrupción y los recursos del Estado para enriquecer a los nobles que le eran cercanos. En este periodo, las Provincias Unidas experimentan un gran crecimiento económico y fortalecen su posición. O sea, la tregua que se había sancionado justamente para evitar el desgaste en el que se encontraba el teatro militar para ambas potencias, no lleva a una debilidad de los Países Bajos y un fortalecimiento de España, sino que al contrario, durante la tregua de los 12 años, la posición de las Provincias Unidas de cara a su independencia total frente a España se fortalece. Ahora, esa tregua, ojo, es de 12 años y empieza en 1609. Deja la carta abierta a la renovación. Pero hagan las cuentas, 12 años va a terminar en 1621, que es una fecha que rodea el inicio de la Guerra de los 30 años. A lo que quiero ir con esto es que acá había un elemento desestabilizador. En algún momento, la tregua entre los Países Bajos y entre los Países Bajos y España se va a terminar.
y cuando se termine va a amenazar a la estabilidad de Europa. Se dice que la guerra de los 80 años fue la escuela militar de los comandantes que pelearon en la guerra de los 30 años, porque muchos fueron primero veteranos de este conflicto. Pero la otra escuela de la que fueron veteranos, muchos, es la larga guerra turca. Una guerra que ya fue explicada en este canal, que enfrentó a la monarquía Habsburgo de Rodolfo II, Sacro Emperador Romano, contra el Imperio Otomano. Durante la larga guerra turca, el gran escenario de conflicto fue la frontera militar, ese territorio que abarca la región de Hungría y los principados vinculados a la corona húngara. En esta guerra, entre los imperiales y los otomanos, los Habsburgo, encabezados por Rodolfo II, se propusieron impulsar la recatolización y el control estricto de los principados de Valaquia, Transilvania y Moldavia. Ya habían impulsado la recatolización de Austria, y los rebeldes austríacos, los protestantes austríacos que intentaron resistir esto de forma pacífica, fueron derrotados. Rodolfo II no entendió la lección. No se jode con los transilvanos. Los transilvanos son gente jodida. Y no tenés que meterte con los transilvanos. Nunca se metan con ningún transilvano. Es una lección de vida o muerte. No se jode con los transilvanos. Durante la larga guerra turca, entonces, los imperiales, aprovechando sus posiciones militares, se lanzaron a conquistar los principados de Transilvania, Valaquia y Moldavia. Pero se inició una gran rebelión en toda la región, impulsada por el líder protestante Stefan Bocskai. La rebelión de Bocskai llevó justamente a los grupos protestantes a alinearse en un frente común contra los Habsburgo para evitar ser asimilados al catolicismo. El derrumbe de la posición de los Habsburgo en el frente de Hungría llevó a su derrota. No una derrota aplastante, pero sí a la pérdida de su posición sólida en la larga guerra turca. Lo que originalmente podría haber sido una gran victoria se convirtió en unas tablas bastante duras para los Habsburgo. Se estableció una tregua, se estableció el pago de un tributo último y único al Imperio Otomano, pero el gran tema es que la larga guerra turca lleva a una división y conflicto dentro de la casa Habsburgo. Rodolfo II, el emperador que gobernaba durante la larga guerra turca, era una persona mentalmente inestable, era alquimista, le gustaba la alquimia, se encerraba a hacer experimentos y estaba cada vez más solitario. Se había convertido en una figura escapadiza que se encerraba en el Palacio de Praga, no veía a otras personas, había enviudado y no quería casarse de nuevo. Y cada vez va a tener más conflictos con Matías. El archiduque Matías es un miembro de la familia Habsburgo, es hermano de Rodolfo y fue el comandante militar durante la larga guerra turca. Fue el que dirigió las operaciones militares y sintió que producto de la errática política de Rodolfo, los triunfos militares que éste había desarrollado se echaron a perder. Es así que se empieza a prefigurar un enfrentamiento al interior de la casa Habsburgo entre los dos hermanos, Matías y Rodolfo. Hasta hay que sumar otro gran problema. Dentro del Sacro Imperio Romano, a principios del siglo XVII, empiezan a experimentarse tensiones producto de las divisiones religiosas. Entre ellos hay un episodio que tenemos que destacar que va a ser justamente el incidente de Donauwörth. Recordemos que hasta este momento la paz de Habsburgo había garantizado la pacificación de todo el territorio y se había establecido el principio de cuius regio e ius religio. Sin embargo, las ciudades tenían un estatus ambiguo. Suponía que las ciudades imperiales tenían básicamente libertad de culto, pero en la práctica la mayoría confesional
era la que imponía las reglas a la minoría. Donauworth era una ciudad imperial de gobierno protestante, pero había población católica. En 1606 se inicia un conflicto que va a ser conocido como la Batalla de las Banderas. Básicamente, los católicos querían impulsar una procesión religiosa en el centro de la ciudad. Y el gobierno municipal de carácter protestante buscó bloquear este proyecto. Los católicos impulsaron la procesión igual y hubo enfrentamientos callejeros entre católicos y protestantes que se iban a seguir desarrollando en los próximos días. ¿Qué ocurre con esto? Se supone que las ciudades imperiales tenían libertad religiosa. O sea, técnicamente los católicos tenían ese derecho. Ahora, en la práctica, el gobierno de cada ciudad terminaba imponiendo. En medio del incidente de Donauworth, Rodolfo II decide enviar a un comandante militar, que es el duque Maximiliano de Baviera, un católico militante, a restablecer el orden en la ciudad. ¿Qué fue restablecer el orden en la ciudad? Bueno, ocuparlos militarmente e impulsar la recatolización forzosa. O sea, en medio de un conflicto de una ciudad imperial, la solución del emperador fue enviar a un comandante militar católico a recatolizar una ciudad de mayoría protestante. Esto disparó las alarmas en todos los grupos militantes protestantes. ¿Era una muestra de que los emperadores se proponían recatolizar el Sacro Imperio Romano? ¿Estaban en peligro las libertades religiosas de Alemania? Bueno, para colmo, mientras esto está ocurriendo, se inician los acontecimientos de lo que se conoce como la querella de los hermanos. Hacia el final de la larga guerra turca, los resultados de la errática política de Rodolfo II y la falta de un sucesor, porque Rodolfo II no tenía un hijo para sucederle y no había nombrado a ningún rey de los romanos, es decir, a ningún sucesor que pudiera después ser electo y confirmado, llevan a que Matías Habsburgo establezca vínculos con el archiduque Fernando de Estiria. Ambos son primos. No, primos, sí. No. Tío y sobrino. Tío y sobrino. Y lo que plantean es establecer un frente común contra Rodolfo II. Consideran que Rodolfo ya no está capacitado para gobernar y plantean declararlo insano, enfermo mental, y por lo tanto sacarle el derecho al gobierno directo. Rodolfo II, para entonces, era cada vez más errático. Como habíamos dicho, se encerraba demasiado, no veía personas, se dedicaba a hacer experimentos, estaba fascinado por la astrología. Fue un gran mecenas, pagó a muchos artistas, a muchos astrónomos, a Kepler, por ejemplo, para que desarrollaran sus artes. Pero el punto es que estaba perdiendo autoridad interna. Es así que Matías organiza sus contactos y levanta fuerzas militares para derrocar a Rodolfo II. Establece alianzas con los principales líderes católicos del Sacro Imperio Romano y se propone ahora derrocar a su hermano. En 1608, las fuerzas de Matías entran a Praga, donde residía Rodolfo II. Rodolfo, en medio de estas negociaciones, porque esto es como una gran conspiración, es una interna dentro de la dinastía, impulsa la Carta de Majestad. La Carta de Majestad es un documento en donde le confirmaba la libertad religiosa a los nobles bohemios. ¿Cuál es el objetivo de Rodolfo? Obtener el apoyo de los nobles bohemios durante su enfrentamiento con su hermano, el futuro emperador Matías. ¿Cuál es el problema? Que Rodolfo perdió. Matías rodea el Palacio de Praga y va a obligar a Rodolfo a ceder el gobierno, no todavía la corona. Rodolfo queda encerrado y lo va a estar hasta, no les quiero mentir, tengo miedo de equivocarme, si no me equivoco, hasta 1612 Matías es coronado. Y Rodolfo queda encerrado y básicamente despojado de toda su autoridad. Matías empieza a gobernar
como rey de Bohemia y como emperador de facto. Ahora, estos grupos habían tomado el poder. Y con ese poder había que cumplir los acuerdos. Matías va a pasar a ser emperador del Sacro Imperio Romano, pero tiene otro problema. Tampoco tiene hijos. Matías no tiene hijos, no hay sucesor. Rodolfo no tenía sucesor. Igual, de nuevo, la monarquía es selectiva, pero en la práctica siempre termina sucediendo a alguien de la familia y un sucesor designado por el emperador. Lo más fácil que era designar al hijo. Cuando Matías es coronado, finalmente, convoca a una dieta. Cuando es coronado no. Cuando asume de facto, convoca una dieta, convoca al Reichstag, y en las sesiones del Reichstag se discute lo que acaba de ocurrir hace un año nada más en Donauwörth, donde los católicos ocuparon militarmente la ciudad e impulsaron el catolicismo. En medio de ese Reichstag, en donde se enfrentan católicos y protestantes, Fernando de Estira, futuro emperador, defiende el accionar de Maximiliano de Baviera y proclama que hay que recatolizar todo el Sacro Imperio Romano. Estas declaraciones de Fernando, aliado de Matías, son para los protestantes una declaración de guerra, una amenaza. Los católicos se van a organizar para reinstaurar el catolicismo en todo el imperio. Es por eso que después de esta dieta, ciudades y príncipes protestantes, entre ellos Federico IV del Palatinado, firman el documento que da inicio a la Unión Protestante, una liga de príncipes y ciudades protestantes para defender sus libertades religiosas ante lo que ven como una avanzada de la religión católica. Desde el punto de vista de la Unión Protestante, lo que está por ocurrir es un ataque generalizado. Y esta liga tiene un carácter defensivo. Se supone que el único objetivo es defenderse de una agresión externa protagonizada por los católicos. Esta carta, que da inicio a la Unión Protestante, también plantea la solidaridad de la causa protestante a nivel internacional. Buscaba establecer vínculos con príncipes protestantes con el objetivo de proteger las libertades alemanas. El principal líder, a partir de 1610, de la Liga 1610, sí, 1610, 1610, sí, o 1612. Casi seguro que es 1610. No, 1610 asume Enrique... No, Luis XIII. Tiene que ser 1610 o 1612. Va a ser Federico V del Palatinado. Su padre, Federico IV, había fundado la Unión Protestante. Pero su principal líder a lo largo de toda su existencia va a ser Federico V. Federico V, calvinista militante, elector palatino, va a ser el que proponga hacer de esta unión un frente para defender la causa protestante ante los avances católicos. Frente a la creación de la Unión Protestante, los católicos, sobre todo los principados obispados de Treveris, Maguncia y Colonia, deciden conformar su propia liga, la Liga Católica. Una alianza defensiva también para proteger los intereses de la Iglesia Católica ante la causa protestante, ante los grupos protestantes y sobre todo la amenaza que a sus ojos es la secularización de más territorios eclesiásticos. ¿Qué pasa si los protestantes siguen expropiando tierras a la iglesia? Van a acabar con el catolicismo. El principal aliado de la Liga Católica va a ser el duque de Baviera, Maximiliano I, quien va a ser el máximo comandante militar de esta liga por su cercanía. Históricamente, el ducado de Baviera es un gran ducado católico vinculado a la región de Franconia. Franconia es una tierra dominada por principados obispados, es decir, diócesis obispales que coinciden con el dominio del príncipe territorial. El gran conflicto en donde estallan estas divisiones va a ser la crisis sucesoria de Cleves
Jülich. Cleves Jülich es un importante ducado que está ubicado en lo que es el círculo de Westfalia y que es cercano justamente a los Países Bajos españoles y los Países Bajos holandeses. Está en un lugar estratégico. Domina el Rin, ve hacia los Países Bajos españoles, ve hacia Francia, ve hacia las Provincias Unidas. El duque de Cleves Jülich, Juan Guillermo, Cleves Jülich es en inglés, sino Julius Cleves en español, muere sin heredero. No tiene heredero, no hay nadie que pueda asumir. ¿Y cuál es el problema? Que hay dos candidatos a reclamar la herencia de Cleves Jülich. Juan Segismundo de Brandenburgo y Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo, que es de la casa Wittelsbach. Y la casa Wittelsbach es la misma casa de el duque Maximiliano I de Baviera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una disputa sucesoria por un gran ducado del norte de Alemania cercano a la posición estratégica de los Países Bajos y dominando el Rin, y los dos candidatos a asumir esa herencia son uno protestante vinculado a la Unión Protestante y otro católico vinculado a Maximiliano de Baviera. Es así que se inicia una pequeña crisis sucesoria que lleva a una escalada militar. ¿Cuál es el problema con el ducado de Cleves Jülich? Que ocupa una posición estratégica. Entonces, no solo los príncipes imperiales están interesados en Cleves Jülich, también lo están los reyes de España y los líderes de las Provincias Unidas. Felipe III y Mauricio de Nassau deciden intervenir en la crisis sucesoria enviando dinero y fuerzas militares a aquellos candidatos que apoyan. Mauricio de Nassau por el candidato protestante y Felipe III por el candidato católico. Incluso Luis XIII de Francia, que buscaba debilitar a las fuerzas españolas, decide intervenir en la crisis de Cleves Jülich en favor de los protestantes. ¿Por qué? Porque si Cleves Jülich quedaba bajo un líder católico, se iba a fortalecer la posición española en los Países Bajos. Así, de repente tenemos un mapa dividido de Europa. Holanda, Francia y Brandenburgo y el Palatinado junto a la Unión Protestante interviniendo en la crisis. Y por el otro lado, la Liga Católica, el Duque de Baviera, la monarquía española, los Países Bajos españoles y el emperador. La crisis de Cleves Jülich lleva a la movilización militar de distintas fuerzas y se produce una serie de tomas y sitios. De repente, está la amenaza de una gran guerra europea. Porque si se involucran Francia, los Países Bajos, al mismo tiempo España y los emperadores y la Liga Católica, esto puede llevar a una guerra general. Ambas fuerzas, entonces, movilizadas, inician una serie de enfrentamientos y negociaciones. La crisis se soluciona en 1613. ¿Qué se define? Bueno. El ducado de Cleves Jülich se va a dividir en dos. Una parte queda para Juan Segismundo de Brandenburgo y otra parte queda para Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo. Nótese que del Palatinado-Neoburgo cambia absolutamente, no es del Palatinado, no es el elector palatino. Hago esta aclaración porque, por ejemplo, Bernardo de Sajonia-Weimar no es nada del duque de Sajonia. El punto es que esto llevó a un primer enfrentamiento indirecto entre Felipe III y Luis XIII. Ambos monarcas saben que tienen una rivalidad por el control de la región. Y si los monarcas españoles y los monarcas franceses compiten, por ahora es de forma indirecta. Pero quién sabe si ese enfrentamiento no puede volverse directo. Esta no es la única rivalidad entre Felipe III y Luis XIII. El otro conflicto en el que se enfrentan es la sucesión de Monferrato. Monferrato es un ducado que se encuentra justamente en el norte de Italia y que compone una serie de posesiones que
son centrales por el control del camino español, es decir, la ruta que va de Italia a los Países Bajos por la cual se aprovisionan las fuerzas españolas. Acá se desata una crisis sucesoria y el duque de Saboya, Carlos Emanuel I, decide ocupar Monferrato a expensas de los intereses españoles y apoyado por Francia. Se produce un enfrentamiento entre Carlos Emanuel de Saboya y Felipe III. Pero el apoyo de Francia evita una escalada militar. Igual, los duques de Saboya históricamente juegan a dos puntas. Están en una posición intermedia. O sea, están acá entre los territorios españoles en Italia, como el Ducado de Milán, y los territorios franceses. Carlos Emanuel de Saboya se enfrenta momentáneamente a España para ocupar Monferrato. ¿Qué quiere decir esto? Que se están alineando ejes. Eje pro-español, pro-Habsburgo, eje pro-francés, pro-Países Bajos, pro-protestantes. Federico V del Palatinado no solo asume la defensa de la causa protestante, sino que se convierte en una pieza clave de esta polarización, de esta conformación de alianzas, cuando decide casarse con una hija del rey de Inglaterra, Jacobo I. De esta manera, el elector palatino que confronta directamente con el emperador y con la causa católica, ahora es el yerno del rey de Inglaterra. Y esto es una pieza clave porque permite ampliar las bases, las solidaridades en favor de la causa protestante en Alemania. Si estalla un conflicto, ¿el rey de Inglaterra va a defender a los protestantes? ¿Y si el rey de Inglaterra defiende a los protestantes, esto nos llevaría a una escalada militar en toda Europa? Para colmo, Matías I no tiene heredero. Y si no hay heredero, hay que resolver quién va a ser su sucesor. Y el único que queda ahí es Fernando II, que justo es un militante católico, a favor de la recatolización de todo el Sacro Imperio Romano. Este tipo va a ser el futuro emperador. Va a ser electo emperador. Es rey de los romanos ya. Ya es nombrado sucesor. O sea, cuando Matías I muera, Fernando II lo va a suceder. Pero Matías I no solo había quedado como emperador, también era rey de Bohemia. O sea que hay que resolver la sucesión de Bohemia. Y antes de que asuma Fernando como emperador en 1619, asume como rey de Bohemia en 1617. Para esto, Fernando II hace frente común con Felipe III. Ambos son partidarios de la causa católica. ¿Por qué? Y bueno, Felipe III por su enfrentamiento con los Países Bajos. Fernando II por su enfrentamiento con los príncipes protestantes. Futuro Fernando II. O sea, para fortalecer su reclamo al trono imperial, se forja el pacto de Zúñiga. No. El pacto de Oluarte. El pacto de Oñate. El pacto de Oñate establece la alianza entre Felipe III y el archiduque Fernando de Estiria, futuro emperador Fernando II, para defender su reclamo al trono imperial. Y también su reclamo al trono de Bohemia. 1617, Fernando II es electo rey de Bohemia. ¿Cuál es el punto? Fernando es un católico militante y en Bohemia hay una mayoría de la nobleza que es protestante. No solo es protestante, sino que obtuvo, después de, digamos, en el marco de la querella de los hermanos, la Carta de Majestad. La Carta de Majestad de Rodolfo II defendía la libertad de culto de Bohemia. Los nobles bohemios van a poder seguir ejerciendo la religión ultraquista, aunque el rey sea católico. Pero Fernando II asume como rey de Bohemia y determina
que va a anular la Carta de Majestad. Y que ya no habrá espacio para las iglesias protestantes. Porque las iglesias protestantes están ocupando el espacio que le corresponde a las iglesias católicas. Esto provoca un rechazo de la enorme mayoría de la nobleza bohemia. La nobleza bohemia es protestante y ha adoptado muchos discursos de esta época que defienden, por ejemplo, el derecho a la rebelión contra la tiranía. Muchos militantes protestantes planteaban que era lícito levantarse contra un rey que no respeta las libertades religiosas. ¿Por qué? Porque básicamente los está condenando. Si el rey impone el culto católico y esa no es la fe verdadera, está condenando a toda la población al infierno. Heinrich Matthias von Thun va a ser uno de los principales líderes de este movimiento. El 23 de mayo de 1618, nobles protestantes bohemios toman el Palacio de Praga. En el Palacio de Praga agarran a los dos representantes del gobierno de Fernando II, del futuro emperador Fernando II, y a su secretario, y lo tiran por la ventana del palacio. A los tres. Ese episodio es conocido como la defenestración de Praga. Toman a los dos representantes del gobierno de Fernando II, del archiduque Fernando, del rey de Bohemia Fernando, y su secretario lo tiran por la ventana, desde un tercer piso. Según se cuenta, cayeron sobre una pila de mierda, y entre sus ropas, las capas pesadas y cómo fueron cayendo, sobreviven a la caída. Pero igual les disparan desde la ventana. Los tres salen ilesos. Peter Wilson empieza su libro con una idea que es 3 hombres y una ventana. Esta pequeña maniobra nos va a costar 30 años. Los nobles bohemios declaran que es ilegítimo el gobierno de Fernando, del rey Fernando de Bohemia. Tiran por la ventana a sus representantes y publican un manifiesto en donde defienden la libertad religiosa de Bohemia y se declaran en rebelión. Y plantean que dado que es ilegítimo el gobierno, van a elegir a otro rey. Porque la corona de Bohemia era una corona electiva. Esto se pactaba con otros gobiernos. Perdón, se pactaba dentro de la dinastía. Pero no están dispuestos a reconocer a un católico militante como su rey. Los bohemios, entonces, han iniciado una revuelta contra la autoridad de los Habsburgo. Y la revuelta bohemia y la defenestración de Praga se imprimen y la imagen llega a todo el Sacro Imperio Romano y a toda Europa. Una muestra de cómo el protestantismo militante había logrado frenar, o se estaba proponiendo frenar, a los intentos de recatolización impuestos por los Habsburgo. De esta manera, al tirar a los representantes del gobierno Habsburgo por las ventanas del Palacio de Praga, van a dar inicio a la Guerra de los 30 años. Los rebeldes bohemios estaban desobedeciendo a su propio rey, que no solo era su rey, ya estaba nombrado sucesor. Un año después va a ser el emperador Fernando II. O sea, están desafiando abiertamente al rey de Bohemia, que va a ser emperador, que es el primo del rey de España. Que ambos forman parte de la dinastía más poderosa de Europa. Fernando II le había solicitado a Felipe III su defensa y su apoyo para la adquisición del trono imperial, porque el trono imperial es una monarquía electiva, como dijimos. Pero uno de los votos le corresponde al rey de Bohemia. Hay un problema acá muy grave, si no lo están pensando y no se dieron cuenta. Si Fernando no es rey de Bohemia, la sucesión imperial está en peligro. Así que Fernando II activa sus alianzas. A partir de lo que había sido el Pacto de Oñate,
pide el apoyo de Felipe III. Felipe III da su aprobación y establece una política de subsidios y envíos de fuerzas militares para apoyar a Fernando II para que pueda recuperar el trono de Bohemia. Pero también, dado que esta es una causa común con la causa católica, Fernando II pide el apoyo de Maximiliano I de Baviera. Maximiliano de Baviera, el duque que intervino en el incidente de Donauwörth y que es un líder militar en favor de la causa católica. Con esto se activa la Liga Católica. La Liga Católica, que buscaba la defensa del catolicismo del Sacro Imperio Romano, empieza a movilizar recursos, dinero y hombres. ¡Ojo! Porque todavía está por definirse. ¿Esto va a ser una guerra en Bohemia o va a ser una guerra en todo el imperio? Porque Bohemia es un reino que es parte del Sacro Imperio Romano. Y también es un territorio patrimonial de los Habsburgo. Y empiezan las negociaciones. Porque esta declaración en favor de la causa protestante y contra el emperador es una declaración que se extiende a todo el imperio. ¿Los príncipes protestantes del imperio también se van a movilizar? Ese debate atraviesa a todos. Segismundo III de Polonia comparte frontera con Bohemia. Porque toda lo que es la región de Moravia y demás es cercano. De hecho, históricamente, los reyes de Polonia tuvieron vínculos, incluso disputas de poder con la corona de Bohemia. Si de repente se extiende esta rebelión, puede ser una amenaza para también el reino de la mancomunidad polaco-lituana. Así que Segismundo III, a partir de negociaciones, envía tropas para colaborar con las fuerzas imperiales en la represión del levantamiento bohemio. Y acá, ¿vieron cuando decimos que la guerra era evitable? Como dice Peter Wilson. Acá interviene Juan Jorge de Sajonia. Sajonia es un electorado luterano, protestante. Y se propone intermediar. Y plantea una solución pacífica. Evitemos una guerra y una escalada militar. Y lo que busca es apaciguar las aguas entre el emperador y los rebeldes bohemios y entre la Liga Católica y la Unión Protestante. Porque ¿qué dicen? Che, podemos evitar una escalada militar. Evitemos una guerra imperial. De hecho, hubo algunos que hasta plantearon algo que es paradójico, que es que proponían incorporar a Juan Jorge de Sajonia a la Liga Católica, siendo luterano, para presentar un frente común. Juan Jorge, entonces, fracasa. ¿Por qué? Porque los rebeldes bohemios no están dispuestos a aceptar a Fernando como rey, y Fernando está mucho menos dispuesto a aceptar la rebelión de un grupo de protestantes contra su legítimo gobierno. La opción es la guerra. Y las fuerzas imperiales, de manera inesperada, sin muchos recursos. La larga guerra turca supuso un gran gasto de dinero. Mucho dinero de presupuesto imperial. Después estuvo la crisis de Clemens Jülich. También se gastó dinero en eso. La monarquía Habsburgo no tiene tantos recursos. No tiene mucho dinero. Pero aún así, se elige la guerra. Además que ahora hay que preparar un ejército para aplastar a los rebeldes bohemios. Por otro lado, los rebeldes bohemios forman el gobierno de los confederados. Como una suerte, si quieren, de proto-república nobiliaria, hasta que se elija otro rey. Hay que elegir otro rey. No puede ser nuestro rey un militante católico, que no respeta los derechos de la Carta de Majestad. Es muy interesante que en lo que es la jurisprudencia o la ideología política de esta época, los principios eran siempre conservadores, como dice Helfferich. ¿En qué sentido? Lo que se establece es el respeto a las constituciones y las libertades de las monarquías o de los reinos o de los derechos de los súbditos. Es decir, el planteo histórico es se mantienen los derechos históricos y no se alteran, no se cambian. Los rebeldes bohemios buscan solidaridad. Y buscan solidaridad justamente con el frente común de los gobiernos protestantes. Acá aparece Mauricio de Nassau. Mauricio de Nassau, por Holanda, ¿qué plantea? Si los rebeldes bohemios se rebelan contra los Habsburgo de Viena y los Habsburgo españoles están aliados,
esta rebelión puede desviar recursos. Estamos en 1618, en 1621 se termina la tregua, faltan 3 años. ¿Qué conviene? ¿Que los Habsburgo tengan otro frente militar? ¿O que los aplasten rápidamente y puedan utilizar los recursos de ambas ramas Habsburgo contra las Provincias Unidas? Mauricio de Nassau, entonces, declara su solidaridad con la causa de los bohemios y decide enviar dinero, recursos y armas a los rebeldes. Por otro lado, Carlos Emanuel de Saboya tiene ahí montado en un huevo a Felipe III y también un poquito a Fernando II. ¿Por qué? Porque ambos intervinieron en su contra en la guerra de sucesión de Monferrato. Así que decide apoyar a los rebeldes bohemios para desviar recursos porque está próxima la sucesión de Mantua. Mantua, otro ducado del norte de Italia, no tiene heredero. Los Gonzaga, la rama original de los Gonzaga que gobierna, se va a extinguir y va a quedar los colaterales. Y Carlos Emanuel de Saboya tiene sus ojos puestos en la sucesión de Mantua. Y si los españoles son fuertes, pueden evitar esa sucesión. Así que va a enviar a un comandante mercenario llamado Ernst von Mansfeld o Ernesto de Mansfeld, el hijo bastardo del conde de Mansfeld, que estaba al servicio de Saboya, pero ahora va a tomar sus recursos, sus contactos, y va a reclutar una fuerza mercenaria para pelear en favor de los rebeldes bohemios. ¿Por qué? Porque el duque de Saboya está interesado en que los Habsburgo tengan otro frente militar abierto. Así, Mansfeld y sus fuerzas marchan a Bohemia. Bohemia está vinculada a la causa protestante y es parte de los territorios patrimoniales de los Habsburgo. Pero además, históricamente está vinculado a Hungría. En algún momento, los reyes de Hungría y de Bohemia fueron los mismos. Si los Habsburgo imponen, por ejemplo, ¿no?, la recatolización de Bohemia, ¿no se van a proponer la recatolización de Hungría? Ya lo intentaron en la larga guerra turca. Bueno, uno de los principados vinculados a la corona de Hungría es el Principado de Transilvania. Y los transilvanos son judíos. Bethlen Gábor, de Transilvania, es calvinista y se solidariza con la causa de los bohemios. ¿Por qué? Bien, porque él pretende la corona de Hungría. Es mucho más fácil recuperar la corona de Hungría para un príncipe de Transilvania si los católicos y los Habsburgo están débiles. Así que va a movilizar sus fuerzas para atacar la Hungría real, es decir, el territorio húngaro en manos de los Habsburgo. Y si se puede, se va a lanzar a atacar a Austria. Los rebeldes bohemios entonces empiezan a contar con la solidaridad de otros gobernantes. Saboya, Holanda, Transilvania. Pero todavía falta un rey. Necesitan un rey. Alguien tiene que estar dispuesto a aceptar la corona de Bohemia. ¿Quién puede ser ese rey? ¿Quién puede ser el rey de Bohemia? Habría que elegir a alguien que defienda la causa protestante. Ese puede ser Federico V del Palatinado. Los rebeldes bohemios le ofrecen la corona a el elector palatino, que ya es un militante calvinista, es cabeza de la Unión Protestante, es el yerno del rey de Inglaterra, y su consejero, Cristian de Anhalt, otro príncipe protestante, apoya esta opción. Le plantea a Federico V que, si acepta la corona de Bohemia, no solo va a defender la solidaridad internacional de los protestantes, sino que puede plantearse ser coronado emperador. Temerán, ¿cómo? Bueno, piénsenlo de esta manera. Federico V del Palatinado es el elector palatino. Y tiene un voto en el colegio electoral.
Además, tiene el apoyo de la Unión Protestante, los príncipes protestantes y las ciudades protestantes del Sacro Imperio Romano. Federico plantea que es un deber defender la causa de las libertades religiosas, enfrentarse a los Habsburgo, evitar la recatolización y además, tenemos el gran problema de que esto cambia las reglas de la sucesión imperial. Así que Federico V acepta la corona y va a ser coronado rey de Bohemia por los rebeldes. O sea, los rebeldes le acaban de sacar la corona a el futuro emperador Fernando II desde 1619 y se la ofrecen a uno de sus principales rivales, el elector palatino que defiende la causa protestante. Y esto cambia las reglas de la sucesión imperial. ¿Por qué? Porque en la sucesión imperial, recordemos, hay 7 príncipes electores. Esos príncipes son 4 laicos y 3 eclesiásticos. Ok, hasta ahí todo bien. Pero no solo son 4 laicos y 3 eclesiásticos. Combinados, se supone históricamente que son 4 católicos y 3 protestantes. ¿Cuál es el problema con que Federico V acepte la corona del Palatinado, la corona de Bohemia? Que con la corona de Bohemia pasan a haber 4 votos protestantes y 3 católicos. Brandenburgo, protestante. Sajonia, protestante. Palatinado, protestante. Trier o Treveris, católico. Colonia, católico. Maguncia o Mainz, católico. Bohemia estaba en manos de los Habsburgo y con eso la elección estaba asegurada. Pero ahora los rebeldes le dieron la corona a Federico V. O sea que Bohemia, protestante. 4 protestantes, 3 católicos. O sea que técnicamente, si logran torcer voluntades, podrían elegir a otro emperador. Ahora Fernando V tiene 2 votos. Un voto por el Palatinado y otro voto por Bohemia. Esto amenaza todo el edificio estructural y todo el sistema político de los Habsburgo en Europa. Y si Federico V se hace elegir emperador y se obtiene los apoyos, tiene el apoyo del rey de Inglaterra, tiene el apoyo de las Provincias Unidas, tiene el apoyo del príncipe de Transilvania. Esta es una decisión igual que no es que es tan sencillo como tenemos estos votos. Porque ¿quién te dice que Sajonia, que quiere intermediar, va a votar esto? Sin embargo, amenaza la estabilidad de toda la región. Por eso, con la elección de Federico V, con la revuelta bohemia y la elección de Federico V del Palatinado como rey, se da inicio propiamente a la Guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque no solo hay una revuelta local en un territorio patrimonial de los Habsburgo contra el emperador, prácticamente ya electo emperador, que es un militante católico, sino que además se activaron una serie de solidaridades que llevan a que la guerra involucre a otros actores. No son solo los rebeldes bohemios. Los rebeldes bohemios eligieron a la cabeza de la Unión Protestante para que sea el rey de Bohemia. Así se da inicio a la primera etapa de la guerra, la fase bohemia. Los rebeldes bohemios se rebelan contra el emperador y contra el rey de Bohemia. Obtienen el apoyo de Federico V del Palatinado. Obtienen el apoyo de las Provincias Unidas. Federico V es el cuñado, es el yerno del rey de Inglaterra, así que el rey de Inglaterra va a enviar recursos. Y a su vez, el príncipe de Transilvania dice, bueno, es el momento, e invade Hungría, mientras que el duque de Saboya envía a Ernesto de Manfeld. Por su parte, Fernando, desde 1619, emperador Fernando II, tiene el apoyo de la Liga Católica, del duque de Baviera y de sus primos, el rey de España Felipe III. Así se inició la guerra. Una de las primeras acciones militares es el sitio de Pilsen, la toma de una ciudad, por parte del general mercenario Ernst von Manfeld. Manfeld llega con una fuerza militar y se pone a la cabeza de algunos de los ejércitos de los bohemios, y con estas fuerzas toma Pilsen.
A su vez, estallan revueltas protestantes en Hungría y algunas en Austria. Mientras esto ocurre, el príncipe de Transilvania, Bethlen Gábor, decide iniciar su ataque a los territorios patrimoniales de los Habsburgo. Mientras los Habsburgo tienen que movilizar sus fuerzas para enfrentar a los bohemios y enfrentan rebeliones internas, Bethlen Gábor invade Hungría y se hace coronar rey de Hungría. O sea, le reclama la corona a los Habsburgo. Le quieren. Por eso en el escudo de Bethlen Gábor está la corona de San Sebastián. O sea, siempre me olvido si es San Sebastián o San Esteban. Que es la corona de Hungría. Bethlen Gábor no tiene la capacidad militar para establecer una guerra de ocupación. Los ejércitos transilvanos son ejércitos que combaten de forma ligera, con tropas de caballería, con hostigadores, con mosqueteros. Entonces lo que hace es hostigar a las fuerzas imperiales, captura algunos pueblos, realiza incursiones, incluso llega a amenazar Viena, o sea, pone sitio a Viena, pero no tiene la capacidad para tomar Viena. Pero es una amenaza constante. Las fuerzas de Bethlen Gábor hostigan constantemente los territorios de los Habsburgo. Mientras esto ocurre, Fernando II va a solicitar el apoyo de Maximiliano. Maximiliano I, como cabeza de Baviera, tiene un ducado con mucho poder militar. Y a su vez tiene el apoyo de la Liga Católica. Así que deposita en Maximiliano I la conformación de un ejército. Fernando II no tiene tantos recursos. La corona imperial ha quedado con muy poco dinero después de la larga guerra turca y la crisis de Cleves-Jülich. Pero va a recibir apoyo de la Liga Católica. Ahora hay un conflicto. Si se involucra la Liga Católica, la guerra se extiende y se extiende al imperio. No solo a Bohemia. O sea, se va a pelear en el imperio. Y esto va a involucrar a los príncipes católicos. Y si la guerra se extiende al imperio, no involucra solo a los príncipes católicos. ¿A quién va a involucrar? A los príncipes protestantes. Y acá empieza la negociación. La Liga Católica y la Unión Protestante negocian el involucramiento en la guerra. Esta guerra, que tiene lugar en Bohemia, en un territorio patrimonial, ¿supone una amenaza para los demás príncipes imperiales? ¿Sí o no? Bueno. Se sientan a negociar los representantes de la Liga Católica y de la Unión Protestante sobre el alcance de la guerra. Y definen no extender las operaciones militares al imperio. Es decir, mantener circunscrito el conflicto a Bohemia para evitar una escalada generalizada. O sea que la Unión Protestante no se va a movilizar plenamente acá. O no todavía. Quienes sí se movilizan son los ejércitos de Maximiliano de Baviera, de la Liga Católica, pero en Bohemia, no en el imperio, con los subsidios y las fuerzas que envía el rey Felipe III de España, con las tropas que envía el rey de Polonia Segismundo III, mientras que Matías von Thurn y el consejero de Federico V el Palatinado, Cristian I de Anhalt, se movilizan con sus fuerzas en Bohemia. Al principio los rebeldes bohemios tomaron un par de ciudades, tomaron algunos territorios, vencieron un par de enfrentamientos menores. ¿Por qué? Porque tenían la voz cantante, porque tenían las tropas del duque de Saboya, tenían a Ernesto de Mansfeld, Bethlen Gábor distrae a las fuerzas imperiales y no había ningún ejército imperial operativo directamente para tomar Bohemia. Esto hizo que se envalentonen y crean que pueden ganar esta guerra. Pero mientras esto ocurre, Maximiliano I reúne fuerzas y las pone al mando de Johann Zerklaes von Tilly, un veterano de la guerra de los Países Bajos, católico, no, le decían monje con armadura, que reúne a su ejército y avanza para enfrentar a los rebeldes bohemios en la batalla de Montaña Blanca. En 1620, los rebeldes bohemios se atrincheran en la Montaña Blanca, en donde forman una posición defensiva con sus fuerzas para enfrentarse a los católicos. Los rebeldes bohemios tienen un ejército que se compone en gran parte de milicianos, la milicia territorial de Bohemia, milicianos húngaros,
Y después tienen mercenarios profesionales. En cambio, las fuerzas de los Habsburgo, las fuerzas de la Liga Católica, son mayoritariamente mercenarios profesionales y veteranos. ¿Qué ocurre con esto? Que durante el conflicto durante los ataques de Bethlen Gabor, ahí se moviliza la milicia. O sea, para defender sus territorios patrimoniales de las incursiones de Bethlen Gabor o de los avances de los bohemios, ahí sí Fernando hace uso de los milicianos. Pero no pudo utilizar a los milicianos para aplastar a los bohemios. Para eso necesita el ejército de la Liga Católica. La Liga Católica y Baviera traen a su ejército de mercenarios profesionales y se disponen a tomar la Montaña Blanca. Y avanzan. En la batalla de Montaña Blanca, los ejércitos contabilizan poco más de 20.000 soldados por bando, pero la diferencia es que las fuerzas imperiales son profesionales. Hay fuerzas de coraceros plenamente armados, muy bien entrenados, que avanzan y chocan contra la milicia bohemia, y la milicia bohemia no es rival para estos ejércitos. La batalla dura 1 hora, de hecho, unos 45 minutos. Esos 45 minutos, las tropas católicas avanzan sobre la Montaña Blanca, rompen las líneas bohemias con mucha facilidad y el ejército se desbanda. De esta manera, los bohemios pierden y se desploma la posición. Este cuadro representa, y se fijan, a los coraceros. No se suponía que una fuerza de caballería pueda romper de frente una formación de infantería, pero las fuerzas bohemias eran tan inexpertas y tan débiles que se quebraron ante la carga de los coraceros. Y una vez que esos coraceros ingresaron en la formación, todo el frente bohemio se desplomó. Von Thurn fue fuertemente derrotado y la posición bohemia se derrumba en toda la región. Así, los ejércitos de la Liga Católica avanzan y toman todo el reino de Bohemia. Y Maximiliano de Baviera ingresa triunfalmente en Praga. Los rebeldes bohemios habían sido derrotados militarmente y no tenían recursos para sostener. Todo el reino estaba siendo ocupado por los católicos. El triunfo queda sellado con el ingreso de Maximiliano de Baviera en Praga, cuando los nobles bohemios deben rendirse a los católicos. Habían sido terriblemente derrotados en Montaña Blanca. Y ahora llegó el momento de pagar. Fernando II es reinstalado como rey de Bohemia. Y de la mano del ejército de la Liga Católica se propone ajusticiar a los líderes rebeldes. 27 líderes nobles de Bohemia son ejecutados. Se les corta la cabeza a los principales líderes de la rebelión frente a multitudes, sobre todo miembros de la nobleza, que observan escarmentados. Hace ejecutar como traidores de lesa majestad a los principales líderes de la rebelión. Aquí hay que decir, ojo con esto, no pensemos en esto como una causa popular, una rebelión nobiliaria. En Bohemia, la mayor parte, había población igual de burgueses, o sea, los burgueses también eran protestantes y estuvieron a favor, pero el campesinado era un campesinado servil sometido por esta nobleza. Acá, los bohemios, los líderes nobles bohemios, son decapitados, y con la decapitación se ajusticia a los principales líderes. Pero después se da un proceso de expropiaciones masivas. Dijimos que la nobleza bohemia era una nobleza muy rica. Bueno, el castigo es que Fernando II, ahora de nuevo rey de Bohemia, hace expropiar los bienes de la nobleza y los reparte justamente entre los generales y los comandantes y nobles que apoyaron su causa. Para hacer una idea de la dimensión de esto, Peter Wilson hace el cálculo y establece que las expropiaciones de bienes nobiliarios en Bohemia durante la revuelta fueron el mayor traspaso de tierras de la historia de Europa hasta
las colectivizaciones de Stalin. Así. Es tal el grado de expropiaciones que se produce un recambio en la nobleza bohemia. O sea, la nobleza bohemia es eliminada, o sea, no eliminada totalmente, pero como grupo político, como grupo social, la nobleza bohemia es desestructurada y se implanta artificialmente una nueva nobleza compuesta de los comandantes militares de los Habsburgo, que ahora se apropian de las tierras de lo que era una de las noblezas más ricas de Europa. De repente, italianos, alemanes, españoles pasan a ser los nobles de Bohemia. Esa repartición de tierras permite que se enriquezca un nuevo grupo de nobles alineados con la causa del emperador. Uno de los nobles que se enriquece enormemente con esto fue un noble bohemio que era católico y peleó contra sus compatriotas. Un tal Albrecht Wallenstein. Wallenstein reclutó un regimiento de coraceros en favor de las fuerzas imperiales y fue ampliamente recompensado con tierras por ese apoyo a la causa imperial. Wallenstein va a utilizar esto para su propia acumulación política. Además, Wallenstein se casó con una mujer de la alta nobleza alemana, heredó muchas riquezas cuando enviudó y después se casó con otra mujer de la nobleza. Hace una construcción de capital político y monetario muy amplia que le permite escalar socialmente. Federico V del Palatinado, derrotado, tiene que huir. De hecho, se popularizan los chistes sobre Federico V. Fíjense esta caricatura que muestra al rey Federico sobre una rueda que está por girar y está por caer. A tal punto, fíjense que ahí cae sin coronita. O sea, llegó así por una rueda muy rápido y cayó. A la agüita. Le empiezan a decir, a modo de chiste, el rey de invierno. Porque se decía que su gobierno solo había durado un invierno. La derrota de Federico V del Palatinado en Bohemia lleva a que se tenga que retirar al Palatinado y es proscripto por la corona imperial. O sea, es a partir de ahora un proscrito. En inglés le dicen outlaw. Y con su huida, la guerra se traslada a otro teatro de operaciones. Porque ahora había que hacer pagar a Federico V del Palatinado por su rebelión contra el emperador. Es así que se inicia otra etapa. Porque Federico se retira a sus territorios, en el Alto y el Bajo Palatinado, y activa la Unión Protestante. Tiene que movilizar a sus apoyos en el imperio. Porque ahora, si esto era una alianza defensiva, el emperador viene por mis territorios. Y la obligación de la Unión Protestante es apoyarme a mí para enfrentar al emperador. Es así que se convoca una serie de nobles que movilizan a sus ejércitos para enfrentar al emperador en defensa de la causa protestante. Aparece una serie de nobles, de pequeños príncipes, que Peter Wilson llama los paladines protestantes, cuyo principal representante va a ser Christian de Brunswick-Wolfenbüttel, que es el loco de Halberstadt, que va a funcionar como un empresario militar al servicio de la causa calvinista y que recluta sus fuerzas para enfrentarse a los ejércitos imperiales, a los ejércitos católicos, ahora en el imperio. De esta manera, se da inicio a una nueva etapa. ¿Por qué? Porque la guerra se va a trasladar al imperio. Pero ojo, ¿y Bethlen Gabor y Ernesto de Mansfeld? Bueno, Mansfeld estaba peleando para los bohemios, pero ahora va a pelear para Federico V del Palatinado, en el imperio, porque de algo hay que comer. Así que se va a dedicar a reunir y disolver ejércitos una y otra vez en el imperio, con sus propios recursos, mediante el saqueo y lo que obtiene para sostener la guerra. Y Bethlen Gabor, bueno, los bohemios perdieron, pero yo puedo ser rey de Hungría, así que mantiene
su intervención militar en los territorios húngaros de los Habsburgo para tratar de seguir enfrentando a Fernando II y apropiarse de ese espacio. De esta manera se da inicio a una nueva etapa. Otra vez me faltó un detalle. En 1621 expira la tregua de los 12 años. ¿Y qué pasa? Felipe III muere y asume Felipe IV. Felipe IV va a tener como ministro de gobierno al válido el conde duque de Olivares. ¿Y qué plantea? No tenemos los recursos para ir a la guerra contra Holanda. Estamos distrayendo a más recursos en el imperio. Pero ojo, si ganamos en el imperio, nuestros primos, los emperadores, van a apoyarnos en la guerra contra Holanda. Ahora, por más que no tenemos los recursos ahora, no podemos avalar la independencia de Holanda. Así que, en medio de bancarrotas, falta de recursos y demás, en 1621 se reanuda la guerra entre España y las Provincias Unidas. Mientras, la guerra se extiende al imperio, a la región del Palatinado. Y el Palatinado se extiende hacia el Rin, cerca de las Provincias Unidas. Así que, de esta manera, con la movilización de los ejércitos españoles para pelear en las Provincias Unidas y en la región del Rin, vamos a dar inicio a la fase palatina, la segunda fase de la guerra. Segundo, pausa. Estaba sin micrófono. Vuelvo. Voy a repetir lo que dije antes. Tengo que hacer esta pausa necesariamente, primero porque esto va a durar mucho, como ya dijimos, no sabemos cuánto puede durar. Y tengo la voz muy gastada. No sé cuál es el motivo, pero hoy me desperté con la voz muy gastada. Y la única forma de que pueda llegar con todo esto es
haciendo esas pausas y tomando agua en el medio, que seguramente se habrán dado cuenta, es la forma en la que se recuperó. Yo siento mucha diferencia cuando dejo de hablar y le doy una pausa a mi voz y después sigo. Así que bueno. Ahora sí. La batalla de Montaña Blanca y la ocupación de Praga y los juicios de sangre y ejecuciones y expropiaciones pone fin a la revuelta bohemia. Los bohemios han sido derrotados, algunos nobles bohemios logran huir y se incorporan a las filas de la resistencia protestante en Alemania, pero lo central es que Federico V y sus principales seguidores huyen de Bohemia y se refugian en el Palatinado. Pero ahora fueron declarados proscriptos. El ban imperial cae sobre ellos y la guerra se traslada al imperio. Deja de ubicarse en Bohemia el conflicto y se traslada al corazón del imperio. Además, recordemos que el Palatinado tiene dos regiones, el Alto y el Bajo. Así que ese conflicto lleva necesariamente a una lucha en la región de Renania, la región del Rin, que coincide a su vez con el fin de la tregua de los 12 años. O sea que ahora vamos a tener a los ejércitos españoles combatiendo al mismo tiempo en el Palatinado y en Holanda, porque son dos teatros de operaciones que van a terminar muchas veces conectados entre ambas fuerzas. Así que el Palatinado va a ser invadido por dos frentes. Le van a hacer un sanguchito al Palatinado, tengo que decirlo. Van a venir las fuerzas imperiales desde el este, el Palatinado renano, y las fuerzas españolas desde el oeste. Federico V, el ex rey de Bohemia, ahora motivo de burlas como el rey de invierno, va a mantener el apoyo financiero de el rey de Inglaterra Jacobo I y la República de las Provincias Unidas. Pero perdió a su ejército. Uno de los grandes problemas es, con la derrota de los bohemios, se perdió todo el ejército que se disponía originalmente para combatir a los Habsburgo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que se hace es convocar a una serie de príncipes alemanes a solidarizarse con la causa. Se escriben muchos manifiestos y demás. Es así que llegan a las filas hombres como Christian de Brunswick-Wolfenbüttel. Estos pequeños príncipes, como, príncipe de Brunswick, que se suman a las filas de la causa protestante con sus pequeños ejércitos. El gran problema es que con el reinicio de la guerra de los 80 años, las fuerzas españolas se movilizan a gran escala y desde los Países Bajos y el Camino Español tienen a mano el Palatinado renano. Así que esos ejércitos de los tercios españoles van a sumarse al esfuerzo imperial para aplastar a los rebeldes protestantes. La apuesta de España es, cuando las fuerzas imperiales triunfen en Alemania, van a poder utilizarse para apoyar la causa de España en los Países Bajos. O sea, un triunfo en el imperio garantiza un triunfo en Holanda. Es solo cuestión de tiempo para que entre las dos ramas Habsburgo rodeen a Holanda y tomen los Países Bajos. Es así que para enfrentar a los rebeldes holandeses y los rebeldes palatinos, se moviliza al ejército español de Ambrosio Spínola, el brillante comandante de las fuerzas militares en los Países Bajos, que es un aristócrata italiano, esta tradición que hemos mencionado anteriormente, que organiza un muy eficiente sistema para abastecer al ejército español en los Países Bajos y movilizarlo para la guerra en ambos frentes, el frente palatino y el frente holandés. A esto se suman los ejércitos de la Liga Católica, porque la Liga Católica ahora recibe recursos imperiales y el ejército de Johann Serkla von Tilly es enviado a aplastar y tomar el Alto Palatinado y posteriormente el Bajo Palatinado. De esta manera, primero se captura Heidelberg, que era una ciudad central del Palatinado. Básicamente uno de los espacios en donde se encontraba la corte de forma itinerante. Tilly toma Heidelberg
y con esto da un duro golpe a la causa palatina. Posteriormente, las fuerzas que huyen de Heidelberg se refugian en Frankenthal, que es una pequeña fortaleza, no es una gran ciudad, pero es una fortaleza sólida. Acá también Tilly pone sitio y derrota a los rebeldes. Mientras esto ocurre, Ambrosio Spínola y otras fuerzas toman el Bajo Palatinado. Y Tilly se va a enfrentar al líder de los ejércitos protestantes, que es Christian de Brunswick, en la batalla de Stadtholm, en donde le propina una derrota aplastante. Pero totalmente aplastante. Hablamos de una enorme superioridad numérica y el ejército de Christian de Brunswick no era rival para el ejército de la Liga Católica. En la batalla de Stadtholm se derrumba la posición de Christian de Brunswick, que posteriormente va a morir enfermo. Federico V va a ser despojado de todos sus territorios. El Palatinado es tomado por las fuerzas católicas, es tomado por las fuerzas de Baviera, es tomado por las fuerzas españolas. En ese descomunal sanguchito, si queremos, todos esos territorios, que encima eran territorios dispersos, son aplastados y no hay capacidad, incluso con los subsidios, con los mercenarios ingleses, no hay capacidad para resistir el embate. En Frankenthal, la guarnición era de soldados alemanes protestantes y mercenarios ingleses. No hubo chances de que pudieran ofrecer resistencia. Estaban totalmente superados por las fuerzas católicas. La derrota es a tal nivel que Federico V se tiene que ir al exilio. Para recompensar los servicios que ha prestado Maximiliano de Baviera, el ban imperial se utiliza para otorgarle la dignidad electoral de Federico V. ¿Qué quiere decir esto? Se da un traspaso. A partir de ahora, Maximiliano de Baviera es también el conde palatino. Y pasa a ser un elector. O sea, por decreto, el emperador Fernando II le sacó a el conde palatino su título de príncipe elector y se lo otorgó a su aliado Maximiliano de Baviera. Esto fortalece enormemente al ducado de Baviera, que, como dijimos antes, también tiene su propio juego político. Porque los duques de Baviera apoyan a los Habsburgo porque tienen enemigos comunes. Pero si pueden, van a establecer negociaciones con Francia. La derrota de el conde palatino, de Federico V, elimina a uno de los grandes polos de lo que era la Unión Protestante. Los protestantes, los rebeldes, quedan circunscritos a lo que es el norte, un espacio habitado fundamentalmente por ciudades protestantes que tratan de resistir individualmente el avance de los católicos. Muchas de estas ciudades protestantes estaban ligadas a lo que en su momento había sido la Liga Hanseática y el comercio del Báltico y del Mar del Norte. Federico V intenta obtener apoyos en el exterior para la causa de la libertad alemana, la libertad religiosa alemana. Y acá es donde entran los intereses dinásticos. En 1625. Sí, 1625. Jacobo I muere. Y tiene que asumir su hijo, Carlos I, Stuart, de Inglaterra. Recordemos que Federico V es el yerno de Jacobo I. Por lo tanto, es ahora el cuñado del nuevo rey de Inglaterra. El punto es que el rey de Inglaterra es el hijo no solo de Jacobo I, sino que es el hijo de Ana de Dinamarca. La Unión Protestante busca apoyos de los príncipes y los monarcas europeos protestantes para esto. Carlos I es protestante, tiene que enviar apoyo, pero no se involucra directamente en la guerra. De hecho, en un momento hubo un intento de acercamiento con España.
igual va a fracasar. De hecho, va a enviar al conde de Buckingham a atacar el puerto de Cádiz. Pero como no se anima a involucrarse directamente en la guerra, no obtiene los apoyos del parlamento para este tipo de operaciones, lo que hace es pedir ayuda, utilizando los vínculos dinásticos, a su tío. Al momento de esta operación, Ana de Dinamarca está muerta. Pero quien está vivo es su hermano, Cristian IV de Dinamarca. Cristian IV de Dinamarca es el rey de Dinamarca y es a su vez el rey de Noruega, porque la unión de Kalmar vinculó a ambas coronas. Es un hombre muy rico por el control del tráfico comercial del canal de Suez. El punto es que muchos obispados del Sacro Imperio Romano están bajo la soberanía, o sea, bajo lo que es la jurisdicción del reino de Dinamarca. Uno de los temores que tiene Cristian IV es que el fortalecimiento de los Habsburgo y la causa católica en el norte de Alemania pueda llevar a un avance sobre los territorios eclesiásticos que fueron tomados y secularizados por la monarquía danesa, que es luterana. Así que el avance sobre las ciudades del norte de Alemania, que además son ciudades comerciales, que están vinculadas al espacio del Báltico, del Mar del Norte, puede afectar a los intereses de la monarquía danesa. De esta manera, Cristian IV se declara en favor de la causa de los príncipes protestantes. Y aunque Dinamarca es una monarquía electiva en la que el poder y parlamentaria, en la que el poder del rey es bastante limitado en esta época, los recursos del canal de Suez se van a utilizar para reclutar a un poderoso ejército mercenario. Uno de los motivos por los que Cristian IV decide intervenir acá es que sabe que no es el único candidato a intervenir. O sea, los príncipes y ciudades protestantes de Alemania solicitan la ayuda de Cristian IV, y si Cristian IV interviene y tiene éxito, puede fortalecer su posición en el norte de Alemania. Pero si no es él, quien puede tomar este rol es su rival, Gustavo II Adolfo de Suecia. Ambas monarquías han tenido enfrentamientos en el pasado, la guerra de Kalmar, por ejemplo, y son rivales por el dominio del Báltico. Si Cristian IV avanza ahora, puede tomar posiciones estratégicas y evitar la expansión de Suecia. Además, el momento es propicio. Gustavo Adolfo está de campaña en Polonia peleando contra las fuerzas de Segismundo III Vasa, quien también reclama el trono de Suecia. Así que Cristian IV se decide y va a utilizar sus recursos para iniciar una expedición militar en Alemania. Así se inicia la tercera fase de la guerra, que es la fase danesa. La fase danesa de la guerra abarca justamente la intervención de Cristian IV de Dinamarca. Para entonces cuenta también con el apoyo financiero de el rey Carlos I de Inglaterra y la República de las Provincias Unidas. Cristian IV, con un ejército de mercenarios pagados de su propio bolsillo, porque de nuevo, la base patrimonial del monarca de Dinamarca es su único sustento, avanza sobre el norte de Alemania. Mientras tanto, Bethlen Gábor sigue jugando a ser el rey de Hungría. Uno de los grandes problemas es que la fase danesa inicia con un duro revés para las Provincias Unidas, que es la toma de la ciudad de Breda por parte de los tercios españoles. La rendición de Breda, inmortalizado en el cuadro Las Lanzas de Velázquez, es un gran triunfo para las armas españolas, que fortalecen su posición y van a seguir solidarizándose con el esfuerzo militar de los católicos en Alemania. Cristian IV reúne un gran ejército de mercenarios y avanza. Delante suyo, ¿qué tiene? Bueno, príncipes y ciudades protestantes que le van a prestar apoyo, sobre todo en el norte de Alemania. Pero más allá están los ejércitos de la Liga Católica. La Liga Católica, con Maximiliano de Baviera y Johann Tserclaes von Tilly, son duros rivales. Por este momento hay un gran problema igual, que es que el ejército de Maximiliano de Baviera y la Liga Católica responden directamente a Maximiliano de Baviera. Y ahora es también un elector.
que también tiene su propio juego político. Y tiene una alianza por coincidencia de intereses con con el emperador Fernando. Pero ¿y si eso no dura para siempre? Uno de los grandes problemas que tiene en este momento Fernando II es que el emperador no tiene un ejército propio en la guerra, sino que está utilizando y subsidiando al ejército de la Liga Católica y al ejército español. Pero ejército imperial propiamente, directamente bajo su mando y que le responda a él únicamente, no hay. Esto hace a Fernando muy dependiente de los intereses de la Liga Católica. Y por ejemplo, si quisiera establecer una paz por sus propios medios, o lo que fuera, no lo puede hacer. Así ahí llega una oportunidad. A Fernando se le presenta un empresario militar, que se llama Albrecht Wallenstein. Wallenstein se ha enriquecido con las expropiaciones en Bohemia, con sus matrimonios, y le plantea a Fernando que él puede construir un ejército imperial desde cero. Que si quiere tener independencia de la Liga Católica, él puede venderle sus servicios y poner a su disposición un ejército imperial más grande que el de la Liga Católica. Fernando le plantea que no tiene los recursos para pagar por un ejército de esa envergadura. Y Wallenstein le dice, yo necesito solo 1.000.000 de taleros al año para sostener el esfuerzo de guerra en Alemania. 1.000.000 de taleros es mucho menos que lo que requería el ejército. El ejército de Wallenstein va a consumir algo de 5 millones de taleros. Pero le pide a Fernando solo 1.000.000. Pero a cambio necesita la aprobación de un sistema de contribuciones. El ejército se va a pagar a sí mismo. ¿Cómo? Bueno, el emperador tiene que respetar la Constitución y las libertades imperiales. Así que, básicamente, hay ciertos límites institucionales para cobrar el dinero que va a financiar la guerra. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo lo logramos? Bueno, Wallenstein propone ir por encima de las instituciones imperiales. Establecer un cobro por parte del propio ejército del costo para sostener la guerra. Es decir, el ejército de Wallenstein va a funcionar como una fuerza de ocupación en el imperio. Va a cobrarle a las ciudades y los príncipes imperiales su costo de mantenimiento, sin tener que pasar por las instituciones imperiales. Es decir, le permite al emperador, de forma indirecta, tener un mayor peso fiscal sobre los territorios del imperio. Es casi extorsivo. Básicamente es un saqueo institucionalizado. Wallenstein le propone entonces la conformación de este ejército y Fernando lo acepta. Así va a reunir todo un ejército imperial desde cero. ¿Cómo? Se asocia con financistas, con proveedores de armas, con productores de alimentos. Organiza desde sus propias tierras patrimoniales la provisión de la cerveza, el pan, lo que haga falta. Wallenstein encuentra un conjunto de coroneles, inversores, que están dispuestos a poner su capital para conformar un aparato militar. Hay una inspiración, lo que podemos llamar el modelo de Bohemia. ¿Qué mostró Bohemia? Que si prestamos a los enemigos del emperador, podemos beneficiarnos de la apropiación de tierras y títulos. Bueno, yo les propongo un sueño. Nosotros podemos servir a la causa imperial, conformar un poderoso ejército y vamos a ser recompensados por nuestra lealtad. Además del dinero que nos presten, vamos a poder apropiarnos los títulos de los proscriptos imperiales. Esos grupos que cayeron bajo el ban imperial van a perder sus tierras. Es como le pasó a Federico V. Federico V el Palatinado perdió la dignidad electoral y ahora es de Maximiliano por apoyarlo en la guerra, a Fernando. Vamos a hacer lo mismo.
podemos obtener tierras, podemos obtener mucha riqueza, porque vamos a fiscalizar por nuestros propios medios. Así, Wallenstein conforma un séquito de coroneles propietarios que invierten en su ejército y reúnen una fuerza militar muy grande. Entre los coroneles propietarios del ejército de Wallenstein está Gottfried von Pappenheim y está Ottavio Piccolomini, entre otros. El ejército de Wallenstein va a tener más de 100.000 soldados. Según algunos números presentados por el propio Wallenstein, que posiblemente hayan estado inflados, el ejército imperial llegó a tener una nómina de 200.000 soldados. El historiador Víctor Kiernan sostiene que el ejército de Wallenstein fue la empresa más grande de la Edad Moderna. Piensen en estos términos: 100.000 soldados, organizados por un grupo de empresarios militares, abastecidos de obtener del emperador el permiso para recaudar y fiscalizar por sus propios medios, pero con sus propios sistemas de logística, de aprovisionamiento, de compra de armas. Un descomunal ejército mercenario. Con ese ejército mercenario, ahora el emperador tiene su propia fuerza militar, mucho más grande que el ejército de la Liga Católica. Y esa máquina militar se va a utilizar para aplastar a los enemigos del emperador, pero también para fortalecer su posición en el imperio. Porque ahora el emperador tiene un ejército independiente, por sus propios medios, con una base de financiamiento que le permite ir por encima de la constitución imperial. El ejército de Wallenstein va a ser el ejército más grande al servicio del emperador a lo largo de la Guerra de los 30 años. Con este ejército, Wallenstein marcha a enfrentar a Ernesto de Mansfeld en la batalla del puente de Dessau. Hay que decir, ojo con esto, que los ejércitos, esto lo explicamos en el video del arte de la guerra. Hay un video, por las dudas, para el que quiera las cuestiones técnicas de cómo es una batalla. Hay un video en este canal que se llama, no lo olviden, El arte de la guerra, en donde explicamos cómo eran las batallas de este periodo, cómo se organizaban los ejércitos al detalle. No nos vamos a detener en esto acá porque nos tomaría mucho tiempo. Pero estos ejércitos no estaban solo en un lugar por batalla, sino que operaban en el teatro de operaciones, tomaban fortalezas, tomaban vías de aprovisionamiento. Un ejército en el campo de batalla, un ejército de campaña, moviéndose, contabilizaba en general entre 20.000 y 30.000 soldados. En la batalla del puente de Dessau, Wallenstein agarra básicamente a Ernesto de Mansfeld, otro empresario militar, ¿no? Otro general mercenario que construyó ejércitos por sí mismo y era muy hábil, y le dice: ¿eso es un ejército? En la batalla del puente de Dessau, Wallenstein lo agarra con el doble de soldados a Mansfeld y lo aplasta brutalmente. Si no me equivoco, Mansfeld tenía un ejército de entre 12.000 y 15.000 hombres, y Wallenstein le cae con 30.000 soldados imperiales y le propina una derrota espectacular. Posteriormente a la batalla, Mansfeld, enfermo, muere en el teatro de operaciones. Así que, un mercenario menos al servicio de los enemigos de los Habsburgo, y ahora el mayor de los mercenarios, sirviendo con su propio ejército a el emperador. Mientras Wallenstein aplasta a Mansfeld, Sir Claes von Tilly se enfrenta en la batalla de Lutter al ejército de Cristian IV y le propina otra dura derrota. Los ejércitos de la Liga Católica ya están bastante curtidos, vienen operando hace casi 8 años, y el ejército de Cristian IV, si bien se alimenta de las fuerzas mercenarias que recluta, no pudo resistir. La derrota de Cristian IV lo lleva rápidamente a combatir a la defensiva. Es así que los ejércitos imperiales avanzan sobre el norte de Alemania y ahora se dirigen a Dinamarca y al Báltico. ¿Se acuerdan del temor de Cristian IV? ¿Y si los Habsburgos se fortalecen en el Báltico? ¿Y si amenazan el Mar del Norte? ¿Y si toman el control de los puertos? Wallenstein tiene una visión
sobre esto. La va a llamar... ¡Ay, me olvidé la palabra! Perdón. El diseño báltico. El diseño del Báltico. Las fuerzas protestantes se refugian en las ciudades del norte, en las ciudades costeras, donde son aprovisionadas por las fuerzas danesas desde el mar. Dinamarca tenía mucha presencia en el mar del Báltico, así que tenía una flota para aprovisionarla. El tema es que el avance de las fuerzas de Wallenstein lo llevan a meterse en otro teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque dijimos antes que Gustavo Adolfo de Suecia no participa todavía, o Cristian IV intenta ganarle de mano, pues estaba de guerra con los polacos. El tema es que las fuerzas polacas están en guerra contra los suecos, que son aliados de algunas de las ciudades del norte de Alemania y de algunos espacios que estaban en este momento vinculados a Cristian IV. Es así que Wallenstein avanza con sus fuerzas hasta sitiar a los protestantes en la ciudad costera de Stralsund, en el norte de Alemania, en 1628. Y con numerosos cañones pone sitio a la ciudad y la bombardea. El problema es que en Stralsund no están solo las tropas que pelean para Cristian IV. Está también un mercenario escocés que se llama Alexander Leslie. Alexander Leslie, también hijo bastardo el duque de Leslie, pelea a las órdenes del ejército de Suecia y estaba reforzando las fuerzas de Stralsund cuando Wallenstein les pone sitio. Es así, también está Robert Monroe. Robert Monroe es un mercenario inglés que pelea para los protestantes y que escribe una crónica sobre estos años combatiendo la guerra de los 30 años. Es un relato muy vivido que se llama sobre Monroe, las fuerzas de Monroe, la expedición de Monroe en Alemania y sus valientes en Alemania. Hay una frase que yo cito en mi tesis que cita Geoffrey Parker, que dice que un soldado inglés le dice que durante la expedición de Monroe en el norte de Alemania, que aprendimos una máxima acá. Mientras sirvamos con honor a nuestro Señor, no importa a qué Señor sirvamos. Leslie, entonces, apoya a los defensores de Stralsund, que son sitiados por Wallenstein, y el ejército imperial se termina retirando. Pero este incidente pone en contacto dos teatros de guerra. Por un lado, a las fuerzas de Gustavo Adolfo que están operando en el Báltico en la guerra contra Polonia, y por el otro, a los rebeldes y a los protestantes que están peleando junto a Cristian de Dinamarca contra los imperiales. El fortalecimiento de los Habsburgo en el Báltico tampoco le funciona a Gustavo Adolfo. Pero además, Gustavo Adolfo se considera un representante de la causa protestante. Y teme que el ataque que están realizando las fuerzas imperiales imponga una recatolización forzosa sobre toda la región. A todo esto, Wallenstein tiene una propuesta: el diseño báltico. La propuesta de Wallenstein es que la causa común de los reyes de España y los emperadores alemanes se puede defender conjuntamente en el Báltico. ¿Cómo? Utilizando sus recursos y los recursos de la monarquía española para formar una nueva flota imperial aliada de los Habsburgo en el Báltico que permita aplastar a los rebeldes holandeses y controlar el canal de Sund y el Mar del Norte. O sea, Wallenstein lo que está diciendo es posible establecer una hegemonía en el Mar del Norte y el Báltico, utilizando recursos comunes de ambas monarquías para construir una nueva flota. Les presenta esta propuesta al emperador de Alemania y al rey de España para fortalecer su posición. Esto es una amenaza para el rey de Dinamarca, para el rey de Suecia, para las ciudades
protestantes comerciales del norte de Alemania. Y esta amenaza es otro de los factores que está impulsando que Suecia y Gustavo Adolfo pongan sus ojos sobre lo que ocurre en Alemania. Y hay otros factores más. Peter Wilson tiene un capítulo acá que se llama Europa ante la amenaza de la guerra total. Y plantea que hay una serie de sitios que marcan esta amenaza. El sitio de Stralsund es uno, pero hay otros. La monarquía española y la monarquía francesa están midiendo sus fuerzas en varios frentes. Uno de ellos es el frente de los Países Bajos y el otro es el frente de Italia. En 1629 se inicia una guerra de sucesión por Mantua. Si recuerdan, el duque de Saboya estaba muy interesado en la sucesión de Mantua y proyectaba un enfrentamiento con España por esto. La línea original de los Gonzaga, que gobernaban Mantua, se disuelve y hay que buscar dos colaterales. El tema es que hay dos candidatos Gonzaga. Uno de ellos es el conde de Nevers, vasallo del rey de Francia. Así que tenemos dos candidatos al ducado de Mantua, que son colaterales de la familia Gonzaga y que se disputan la sucesión. Con una particularidad. Uno es apoyado por Francia y el otro es apoyado por España. La guerra de sucesión de Mantua lleva a que tanto Francia como España paguen a ejércitos y movilizan fuerzas para enfrentarse por la sucesión de Mantua. ¿Qué pasa con Mantua? Mantua está en los Alpes y es parte del camino español, lo que determina que el control de Mantua puede ser central para asegurar el aprovisionamiento de los ejércitos españoles en los Países Bajos. También supone, por ejemplo, que si Mantua cae en manos de los franceses, sea una amenaza para los territorios de los españoles en Italia. Así se inicia una guerra de sucesión de Mantua. El conde de Nevers tiene mucho apoyo de Francia, que solo tiene este frente y uno más que ahora vamos a mencionar. Mientras que España está peleando en los Países Bajos, está peleando en Alemania, está pensando en el diseño del Báltico y a su vez en la guerra de sucesión de Mantua. Lo que está haciendo la política exterior de Richelieu es abrirle frentes a España. La guerra de sucesión de Mantua va a ser un triunfo para los franceses. El conde de Nevers se va a convertir en duque de Mantua. Este es un revés para los españoles que están perdiendo influencia en la región. Lo paradójico de esto es que en 1627 Richelieu protagonizó el sitio a la ciudad francesa de La Rochelle. La Rochelle era una gran fortaleza hugonote, es decir, de los protestantes franceses. Y como tal, fue sitiada por tierra y por mar por el ejército francés, mientras recibía apoyo a su vez de las fuerzas inglesas que planteaban la solidaridad con los protestantes. Richelieu está teniendo una política de acercamiento a los protestantes para contrapesar el poder de los Habsburgo. Su objetivo es debilitar a España, abrirle progresivamente más frentes para que colapsen sus posiciones. Por eso, negocia con las Provincias Unidas y también con Suecia. Francia quiere debilitar a España. Pero Richelieu no está dispuesto a abrir una guerra abierta por parte de Francia contra España. Será muy costoso. Lo que va a hacer es subsidiar a los enemigos de España. Es así que pasa dinero a los holandeses, pero sobre todo extiende su política diplomática a acercarse al rey de Suecia, Gustavo Adolfo. Nótese que Francia es una monarquía católica y que Richelieu tuvo que aplastar a los hugonotes en La Rochelle, o sea, sus propios protestantes en La Rochelle. Pero acá el problema es España. Para Richelieu prima la razón de Estado. Hay objetivos
políticos, pragmáticos, que trascienden esos intereses confesionales. Es así que se llega a un acuerdo con Gustavo Adolfo. Francia va a proveer de dinero a Suecia para que pueda abrir un frente militar en Alemania. Suecia tiene intereses comunes con esto. La presencia de los Habsburgo en el Báltico es una amenaza. Pero además hay un interés ideológico. Gustavo Adolfo es un paladín del protestantismo. Y en este momento, la guerra se está por convertir en una lucha contra la hegemonía de los Habsburgo. Nótense que tanto Francia como Suecia temen el poder de la dinastía Habsburgo. Francia por una rivalidad histórica, Suecia por la posibilidad de la expansión con el diseño báltico y el avance sobre el norte. En este momento, los Habsburgo tienen una posición muy sólida. Han vencido en Bohemia, han vencido en el Palatinado y ahora están avanzando sobre el Báltico. El triunfo sobre la enorme mayoría de los príncipes protestantes representaba una marea alta para los Habsburgo, como dice Peter Wilson. Dice, los Habsburgo on the high tide. Había una rebelión campesina en Austria, pero fue aplastada sangrientamente. ¿Es este el momento para asegurar la recatolización? Con los ejércitos imperiales, los ejércitos de la Liga Católica, los ejércitos españoles, con todas esas fuerzas conjuntas, ¿no se puede asegurar el dominio de la dinastía sobre estos territorios? ¿No está claro que los protestantes van a perder? En este momento, Fernando II entra en negociaciones por distintos puntos. Uno de ellos es el costo del ejército de Wallenstein. El ejército de Wallenstein es muy costoso y se empieza a reclamar desde los estados imperiales que Wallenstein tiene mucho poder y está violando las libertades alemanas con su política de cobro de contribuciones a otras fuerzas. A la fuerza. Fernando entonces acuerda con Maximiliano y Johann Sergei von Tilly disolver el ejército de Wallenstein, pero sujetar aún más al ejército católico, ahora católico imperial, al mando de Fernando. Es decir, Tilly va a responder a Fernando tanto como a Maximiliano de Baviera. A cambio lo que le piden es disuelvan el ejército de Wallenstein, que es demasiado poderoso y tiene demasiada autonomía. Es así que Wallenstein es suspendido en funciones en 1629, pero se va por la puerta grande. ¿Tá? Es muy costoso, has vendido un gran servicio, le otorgan el ducado de Mecklemburgo, le construyen un ducado, de hecho, le dan el título de Mecklemburgo y además, se le crea un ducado nuevo que es el título de duque de Friedland. Ahora Wallenstein pertenece a la alta nobleza imperial. El otro punto es que Fernando II está tan seguro de su posición que considera que es el momento de impulsar la recatolización definitiva del Sacro Imperio. En 1629, con los triunfos sobre Cristian IV de Dinamarca, sobre el Palatinado, sobre los bohemios, con el apoyo de España, Fernando decide dar un paso más que supone un avance que nadie se hubiera esperado. Aprueba el edicto de restitución. ¿Qué establecía el edicto de restitución? Todos los territorios eclesiásticos secularizados por los protestantes desde 1553 hasta la fecha, o sea, hasta 1629, van a ser recuperados bajo el poder del emperador y la Iglesia Católica. O sea, está planteando apropiarse masivamente de todos los territorios secularizados en los últimos 75 años por los protestantes en el imperio. Este edicto es una amenaza para la influencia y para el poder de todos los príncipes protestantes, tanto los moderados como los militantes. O sea, está imponiendo por la fuerza recuperar todos esos territorios que fueron secularizados. Es una amenaza para la integridad territorial de todos los principados protestantes, para la influencia de la Iglesia protestante.
representa una base enorme del catolicismo y para muchos esto es inadmisible. Esta declaración de guerra al protestantismo lleva a que Gustavo Adolfo de Suecia declare su solidaridad por las libertades alemanas, publique un manifiesto y en 1630 desembarque en el norte de Alemania para iniciar una nueva etapa de la guerra. La etapa que vamos a llamar la fase sueca. Pausa. Seguimos. Ah, eso, no saben cómo me ayuda la voz. El edicto de restitución suponía un desafío demasiado grave para el poder, no solo de todos los príncipes protestantes, sino incluso las ciudades protestantes, y suponía un avance católico demasiado fuerte sobre Alemania, que amenazaba incluso la causa del protestantismo en toda Europa. Ese edicto de restitución era un paso inadmisible para montones de príncipes protestantes e incluso para los monarcas protestantes. Así que, como respuesta a ese edicto, en 1630, Gustavo Adolfo de Suecia decide intervenir abiertamente en la guerra en Alemania en defensa de la causa protestante y lo que empiezan a llamar las libertades alemanas. Gustavo Adolfo ha establecido vínculos diplomáticos con el Reino de Francia, así que su expedición militar va a estar financiada y apoyada por los franceses. Además, en paralelo, se está desarrollando la guerra entre España y los Países Bajos. La particularidad de la fase sueca es que ahora se internacionaliza a otra escala la guerra. Porque no solo se trata de una monarquía interviniendo con un ejército amplio, sino que es una monarquía que no tiene vínculos con el Sacro Imperio Romano. Por ejemplo, los Países Bajos tenían pertenencia al Sacro Imperio Romano. Dinamarca
tenía pertenencia por los obispados del norte de Alemania. Incluso Polonia estaba de manera indirecta vinculada a la corona de Bohemia. Hasta Saboya. Pero Suecia no. Suecia no tiene ningún vínculo directo con el Sacro Imperio Romano. Lo único que lo vincula es la solidaridad internacional con la causa protestante. La intervención sueca en la guerra lo que va a suponer es una escalada militar a un nivel descomunal. Ahora sí la guerra va a ser internacional y ahora sí va a ser una guerra abierta con unos niveles de destrucción que superan todo lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a hablar de ejércitos de cientos de miles de soldados combatiendo. Gustavo Adolfo de Suecia, de la dinastía Vasa, era llamado el León del Norte. Se veía a sí mismo como un nuevo Alejandro Magno. Era muy alto, rubio, ojos azules, tenía un temperamento importante, bebía mucho alcohol, en la última etapa de su vida también comía mucho y engordó. Venía de combatir en Polonia, estaba forjado en el campo de batalla, le gustaba combatir en primera fila, tenía una herida en el cuello que, producto de un disparo de bala, que le generaba una molestia, entonces no usaba armadura en el campo de batalla. La particularidad del ejército sueco es que es un ejército que combina dos elementos. Por un lado tiene fuerzas de mercenarios profesionales, que son los famosos regimientos de veteranos. Estos regimientos de veteranos recibían nombres por sus colores. El regimiento rojo, el regimiento naranja, el regimiento verde, el regimiento amarillo y el regimiento azul. Pero además, Suecia tiene una particularidad, que es que tiene ejército de conscriptos. En Suecia funciona la conscripción obligatoria. Esto está muy analizado por Geoffrey Parker, está analizado por Peter Wilson. Suecia tiene una innovación, que es que tiene reclutamiento militar obligatorio para proveer de soldados al ejército. Una particularidad con la estructura social de Suecia es que su nobleza tenía muy pocas propiedades y tenía como una suerte de gran campesinado de clase media. De esta manera, los suecos intervienen con un ejército que combina mercenarios y conscriptos. De hecho, Parker hace un análisis de cómo hay pueblos enteros que se van despoblando por la cantidad de conscriptos que se llevan a la guerra. Porque Suecia tenía muy poca población, por eso tiene que hacer tanto uso de mercenarios. Además, Suecia tiene una gran importancia de lo que es la minería del cobre. Esto le permite una gran producción de armas. Los suecos vienen muy armados, o sea, todos los mosqueteros suecos usan cascos, incluso mosqueteros con armaduras. Los caballos suecos no son tan grandes ni tan fuertes, pero se refuerza utilizando mercenarios alemanes y una fuerza que son los hakapelitas, jinetes finlandeses que tienen, se le dice hakapelitas por el grito de batalla que es hakapela, que es básicamente aplástenlos en finlandés, y que les gustaba cortar cabezas y llevarlas, y usaban sables. Los ejércitos de esta época usaban espadas anchas en la caballería, pero los hakapelitas usan sables, usan espadas corvas, hechas para cortar sólidamente. Este ejército de mercenarios alemanes, conscriptos suecos y caballería finlandesa también es reforzado con mucha artillería. La producción de cobre de la minería de Suecia le permite proveer de un gran tren de artillería que en gran parte utiliza artillería móvil, cañones más ligeros en gran cantidad que se usan con los regimientos. A todo esto se le suman los mercenarios escoceses, muchos de los cuales eran Highlanders, que eran soldados muy fieros que combatían con armas tradicionales, incluso con arcos, flechas, hachas, espadas, escudos, y que tenían una reputación feroz. Con el ejército de Gustavo Adolfo vienen montones de mercenarios escoceses, mercenarios que combaten de la forma tradicional y mercenarios que combaten con técnicas modernas. Pero es un ejército muy amplio. De hecho, tanto los finlandeses como los escoceses tienen una fama de ser combatientes terribles y Gustavo Adolfo los utilizaba para la guerra psicológica. Es decir, eran soldados peligrosos. Los suecos
llegan a Alemania y son vistos como los invasores vikingos de la Edad Media, combinados con bárbaros extranjeros, pueblos salvajes como los finlandeses y los escoceses. La particularidad del ejército sueco, dice Peter Wilson, que los suecos vienen de combatir en Escandinavia, en Polonia, y llegan al teatro de operaciones del norte de Alemania. Es un teatro mucho más amigable. Las temperaturas, que son recontra frías, son más bajas. Es más fácil pelear en Alemania que pelear en Escocia, que pelear en Finlandia, que pelear en Polonia. Para los suecos, para el ejército sueco, Gustavo Adolfo, así de curtido, entrenado y preparado, el teatro de Alemania va a ser un teatro mucho más fácil. Pero no fácil de que va a ser una guerra fácil, no lo va a ser. Pero sí que es mucho más amigable que otros. Así que Gustavo Adolfo llega con un poderoso ejército al norte de Alemania y tiene que desafiar a un emperador que está impulsando la recatolización forzosa del imperio. Así que tiene una ventaja, Gustavo Adolfo, que es que se puede presentar como un defensor de las libertades alemanas. Hay mucha campaña propagandística que presenta a Gustavo Adolfo como una suerte de Hércules, como un gran defensor de la libertad alemana. El edicto de restitución provoca un efecto que no había tenido la escalada militar hasta este momento. Con el edicto de restitución, Fernando II se aliena a muchos príncipes alemanes que hasta este momento o habían sido neutrales o hasta habían apoyado al emperador, o habían sido reticentes o habían querido intermediar. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el edicto de restitución es un paso inaceptable para muchos de ellos. Y con este edicto hay electores que ahora se van a movilizar en armas contra el emperador. Algunos como aliados cautivos, hay que decirlo. Entre ellos, Juan Jorge de Sajonia, Jorge Guillermo de Brandenburgo y Guillermo V de Hessen-Kassel. Cuando Gustavo Adolfo llega al norte, ocupa militarmente Brandenburgo y ocupa Sajonia. Pero la particularidad es que Gustavo Adolfo negocia con Brandenburgo y con Sajonia su incorporación a esta alianza militar. Y también Hessen-Kassel se incorpora. O sea, Gustavo Adolfo logra convocar a un conjunto de fuerzas alemanas más amplias que las que, por ejemplo, en algún momento tuvo Federico V. Porque dos electorados y un principado grande como Hessen-Kassel son aliados importantes. Con esto va a dirigir una campaña que fue una verdadera proeza militar. En 2 años, Gustavo Adolfo se va a apropiar y conquistar casi la mitad de Alemania. Toma ciudades, obispados, derrota ejércitos una y otra vez. El avance de Gustavo Adolfo es imparable. Una propaganda de la época que muestra Geoffrey Parker muestra a Gustavo Adolfo pinchando con una pica al Papa y haciéndolo vomitar todas las ciudades que él conquistaba. Es decir, lo que plantea es, estas ciudades que estamos tomando, se las estamos sacando al Papa. A los papistas, a los católicos que quieren imponer el catolicismo forzosamente, los estamos expulsando, estamos recuperando. Y fíjense, nada. Esto no es propaganda falsa, esto es una sátira de una propaganda real. Fíjense todos los nombres de ciudades que recupera Gustavo Adolfo en menos de 2 años. Todas esas son posiciones que se están tomando en el norte de Alemania y que están fortaleciendo al bando protestante. Ahora, pareciera que tienen la voz cantante. Recordemos
que el emperador había disuelto el ejército de Wallenstein. Así que el comandante militar de las fuerzas católicas es Johann Serclaes von Tilly, originalmente comandante de la Liga Católica. El ejército imperial de Tilly se va a enfrentar a Gustavo Adolfo y va a tratar de recuperar el territorio perdido. Muchas ciudades imperiales protestantes habían adherido a la causa. Y una de ellas era Magdeburgo. Magdeburgo era vista, primero era una ciudad imperial libre, es decir, responde directamente al emperador. Pero además era un bastión protestante. En 1631, Tilly pone asedio a la ciudad de Magdeburgo. Más o menos, los defensores tenían 3.000 soldados. Perdón, ¿3.000 o 2.000? Bueno, entre 2.000 y 3.000 soldados. Tilly tiene 10 veces más hombres. Y pone sitio. El sitio dura meses. Y los habitantes de Magdeburgo no se rendían. Muchas veces los sitios terminan por simple y llanamente una rendición. Era poco común un asalto. Lo que ocurre es que Magdeburgo lleva demasiado tiempo aguantando y la proporción de fuerzas es positiva. Así, en noviembre de 1631, Tilly decide tomar Magdeburgo por asalto. Y con un ejército 10 veces superior, la toma. Hay un bombardeo intenso y las fuerzas imperiales avanzan sobre la ciudad. Estaban hambrientos, descontentos, mal pagos y masacran a la población. Toda la ciudad de Magdeburgo es destruida. Las tropas imperiales matan a 20.000 personas en un día. Perdón, en un par de días. En un par de días. La destrucción. Después saquean y destruyen. Pero 20.000 personas son asesinadas. La mayoría de la población de Magdeburgo muere durante el asalto. Incluso algunos, bueno, hay un número descomunal de violaciones. Algunos hablan hasta de canibalismo. Fue una masacre brutal que se convirtió en un símbolo de la época. La población de... Perdón, el conjunto de los príncipes de Alemania y la opinión, entre comillas, internacional considera que fue un crimen atroz y una demostración a los ojos de esa opinión de que esos católicos no tenían límites, de que estaban dispuestos a todo. La destrucción de Magdeburgo además representó una pérdida cultural, económica, fue una ciudad absolutamente destruida. Gustavo Adolfo hace de Magdeburgo un símbolo para legitimar su causa. Defensa de las libertades alemanas, defensa de la causa del protestantismo. Y sigue avanzando con sus fuerzas hasta que se enfrenta al ejército de Johann Serclaes von Tilly en la batalla de Breitenfeld. En Breitenfeld, ambos ejércitos se plantan, pero el ejército de Gustavo Adolfo es superior en armas y en números. Breitenfeld es una derrota resonante para las fuerzas imperiales. Acá, de repente, había un enfrentamiento. Nótese que no hemos hablado de grandes batallas que sean derrotas para los imperiales. La primera derrota de verdad dura. Más allá de la pérdida de ciudades, y que, bueno, estas son guerras también de posiciones y demás. La batalla de Breitenfeld destruye el ejército imperial. Los imperiales tienen alrededor de 10.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Fue calamitoso. Esto permite a las tropas de Gustavo Adolfo consolidarse y en una segunda batalla en el río Lech, las fuerzas imperiales están a la defensiva, las tropas de Gustavo Adolfo avanzan y la utilización de la artillería móvil, la caballería, les permite una agresividad enorme a los suecos. Y una bala de cañón impacta a Johann Serclaes von Tilly y lo hiere
terriblemente en la pierna. Tiene una dura agonía. Gustavo Adolfo le ofrece a su médico personal para salvarlo. Y cerca de Fontili le hace enviar un mensaje, le dice al rey, le dice: dile a tu rey que es un noble señor, y se muere después de una agonía. Así que no solo Gustavo Adolfo derrota al ejército de Tilly, sino que el propio Tilly muere producto del poder de la artillería sueca. El avance de Gustavo Adolfo le permite tomar Múnich, que es la ciudad capital de la corte de Maximiliano de Baviera. El avance de Gustavo Adolfo es tal que ha tomado montones de ciudades en el norte de Alemania y está avanzando hasta la propia Baviera, amenazando las propias bases de la Liga Católica. E incluso toma Franconia. Era imparable. Era el poder del León del Norte. En este momento, Fernando II decide que hay que convocar nuevamente a Albrecht Wallenstein. Tilly muerto, no hay ejército imperial. Hay que traer de nuevo al gran señor de la guerra a un nivel superior que Nicolas Cage. Wallenstein nuevamente se pone a la cabeza de conformar otro ejército imperial. Ese poderoso ejército imperial se va a tener que medir con un oponente mucho más duro que Cristian IV de Dinamarca o que Ernesto de Mansfeld. Así, convoca a todos sus empresarios militares y desde cero nuevamente levanta otro poderoso ejército, ahora utilizando también los recursos que había utilizado en su momento, que podía proveer desde sus propios territorios patrimoniales. Así que Wallenstein reúne otra vez a 100.000 soldados para dirigir las operaciones militares contra Gustavo Adolfo. Así, se inicia una guerra de maniobras entre el ejército de Wallenstein y el ejército de Gustavo Adolfo, que empiezan a tomarse posiciones y buscarse. Gustavo Adolfo también tiene un ejército muy poderoso. En este momento, entre las dos fuerzas, llegan a haber casi 300.000 soldados combatiendo en Alemania. O sea, la escalada de la guerra es total. Y se buscan y se miden. Hasta que finalmente Wallenstein lo arrincona a Gustavo Adolfo y, después de jugar mucho el gato y el ratón, fortalece sus posiciones en los campos de Lutzen. En Lutzen, Wallenstein hace formar a su infantería, cava trincheras, posiciona a su artillería y tiene una poderosa caballería para combatir a lo que adelante se presenta como el ejército más poderoso que haya participado en la guerra, además del ejército de Wallenstein. Y ambas fuerzas confrontan. La batalla de Lutzen fue una de las batallas más sangrientas de la Guerra de los 30 años. Hay regimientos suecos que pierden el 60% de sus combatientes como bajas, para que se den una idea. No les quiero mentir, pero creo que hay algo así como unas 20.000 bajas totales entre muertos y heridos por ambos bandos. Gustavo Adolfo envía a su infantería a tomar las posiciones atrincheradas de Wallenstein, mientras que él mismo comanda la caballería en primera línea. Uno de los principales comandantes de Wallenstein, que es Gottfried von Pappenheim, dirige a una poderosa caballería pesada que se propone romper a la infantería sueca. Es así que los coraceros imperiales cargan contra los regimientos azules de veteranos suecos y pelean duramente. De hecho, Peter Wilson tiene, que no sé si se va a ver, yo no encontré la foto digitalizada y me olvidé de sacarla, pero en la batalla de Lutzen, Pappenheim cae en combate dirigiendo la carga de caballería y tenemos una carta que le hace llegar a un oficial de Pappenheim a Wallenstein presentándole, ¿no? Como, o sea, medio del campo de batalla, carta,
Y está la carta de Pappenheim. A ver si se ve. Manchada con su propia sangre. Al día de hoy es un documento que tenemos. Carta de Pappenheim, batalla de Lutzen, manchada con su propia sangre porque muere en combate. La batalla se desarrolla, hay humo, sangre, montones de caídos por ambos bandos. Y en medio del choque entre la caballería sueca y la caballería imperial, Gustavo Adolfo estaba combatiendo en primera línea cuando recibe un disparo de bala de un soldado imperial y cae de su caballo. Lo pinchan, lo capturan, lo pinchan, lo atacan. Algunos soldados imperiales en medio del combate de caballería pensaban en llevárselo vivo, pero era muy pesado, así, todo agonizando. Así que lo rematan con un tiro en la cabeza. Así que el León del Norte muere en la batalla de Lutzen. Ha caído Gustavo Adolfo. Pero, así todo, las fuerzas suecas logran poner en retirada a las fuerzas de Wallenstein. Es una victoria muy costosa para ambos. Perdón, es una batalla muy costosa para ambos. Y las fuerzas suecas se consolidan en el campo de batalla, pero el precio es que han perdido miles de soldados como bajas y además han dejado a su rey muerto en el campo de batalla. Así que ambos se midieron, Wallenstein y Gustavo Adolfo, y si queremos, Gustavo Adolfo le ganó la batalla, pero Wallenstein le ganó en sobrevivir. La caída y la muerte de Gustavo Adolfo es un duro golpe para la causa protestante. A partir de ahora, la campaña de propaganda sueca va a tratar de establecer a Gustavo Adolfo como un mártir. Hemos entregado a nuestro rey por la causa de la libertad de Alemania. La reina Cristina es muy joven, es una menor, así que no puede gobernar directamente. El gobierno va a recaer en el canciller Axel Oxenstierna, que era el principal ministro de Gustavo Adolfo. Ahora, este debe hacerse cargo de la guerra. Uno de los puntos es cómo hacer para sostener el sistema montado por Gustavo Adolfo. Toda una serie de ciudades y territorios fueron conquistados. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, lo que propone Axel Oxenstierna es conformar una nueva liga, la Liga Heilbronn, que va a ser una alianza militar de los territorios tomados por Gustavo Adolfo en el norte de Alemania para fortalecer y defender las conquistas y los territorios de Gustavo Adolfo. Lo que plantea es que todos estos territorios aporten a un fondo común para mantener al ejército sueco. Dicho sea de paso, Axel Oxenstierna, esto no le dediqué una diapositiva, estuvo mal, tiene un motín de los soldados suecos que exigen que se les pague. Se organizan corporativamente y dicen, no tenemos nuestros sueldos pagos. Se sublevan, lo toman de rehén. Se llama el motín del barril de pólvora, no la conspiración del barril de pólvora, el motín. Y renegocian sus contratos. Y uno de los planteos es, la guerra no se termina sin que nos paguen a todos. Y acuérdense de esto porque va a ser importante. O sea, se organizan corporativamente mercenarios suecos. Dicen, nosotros no nos vamos de Alemania sin que nos paguen. Se organiza la Liga Heilbronn, entonces, para fortalecer todas esas posiciones que Gustavo Adolfo había tomado en Alemania. Y ahora vamos a tener a los comandantes suecos dirigiendo y siendo conscientes corporativamente de los intereses creados en la campaña en Alemania. Porque la campaña en Alemania es una gran fuente de recursos. Se apropian, mediante saqueo, conquista y contribuciones, de toda la riqueza de Alemania. Acá hay una serie de comandantes que son importantes. Uno es Johann Wanner.
Y el otro es Lennart Torstensson. Pero también podemos hablar de Königsberg y podemos hablar de Carl Gustav Wrangel. Estos son suecos. Son el producto de las campañas de Gustavo Adolfo, son militares tremendamente capacitados, muy hábiles, que dirigen un ejército sumamente profesional y ahora están operando en Alemania. Y por el otro lado, el ejército sueco, alimentado de mercenarios, tiene comandantes militares cuasi autónomos que hacen su propia carrera en el ejército sueco y que compiten con los oficiales suecos. Entre ellos, Bernardo de Sajonia-Weimar, que ha servido para Palatinado, para Cristian de Dinamarca, para Gustavo Adolfo. Y por el otro lado, Alexander Leslie, el escocés. Alexander Leslie va a llegar a comandar... Bernardo de Sajonia-Weimar va a tener un ejército como empresario militar que va a ser su propiedad, independiente de los ejércitos de Banner y Torstensson. Y por otro lado, Alexander Leslie, con una estructura menos independiente, pero muy autónoma, va a conformar el ejército del Weser. Un ejército compuesto esencialmente dirigido esencialmente por oficiales suecos, escoceses curtidos, que operan en competencia con los oficiales suecos. Yo lo dije 2 veces. Bernardo de Sajonia-Weimar, sin embargo, es el principal comandante. Es un gran empresario militar, sumamente capaz, y empieza a negociar con Wallenstein, igual que Oxenstierna. Wallenstein ve que la guerra ha sido muy costosa. Esto ha supuesto una gran pérdida de vidas, hay muchos miles de bajas, pero además, ahora es el duque de Friedland, es el duque de Mecklemburgo, tiene un ejército de 100.000 soldados a su cargo, tiene mucho peso. Y se plantea, por ejemplo, tratar de llegar a un acuerdo de paz con los suecos de forma independiente. Es así que las intrigas en la corte imperial empiezan a tomar mucho peso. Wallenstein manejaba las armas, pero no manejaba la corte de Viena. En la corte de Viena, muchos nobles representantes de algunos de los empresarios militares a su cargo operaban como lobby contra Wallenstein porque consideraban que tenía demasiado poder. Y la idea de que Wallenstein pudiera negociar una paz independiente, o de que tuviera un ejército propio y lo utilizara para sus propios fines, se estaba convirtiendo en una amenaza para el propio emperador. Es así que los consejeros italianos, sobre todo de Viena, empiezan a conspirar contra Wallenstein y llegan a un acuerdo para asesinarlo. En 1634 se da el baño de sangre. Wallenstein es aislado por numerosos oficiales, él mismo es consciente que hay una conspiración contra él y finalmente es sorprendido por un grupo de oficiales dirigidos entre otros por Ottavio Piccolomini, uno de sus empresarios militares, arrinconado en su recámara y asesinado con una alabarda. Con una partisana. Le clavan una partisana en el pecho y lo matan. Muerto Wallenstein, ahí muere el mayor empresario militar de todos. Tenía demasiado peso por sí mismo. Podía ser una amenaza, aunque él hasta ahora se demostraba fiel. Así que ahora la estructura del ejército imperial va a ser menos autónoma. Los empresarios, los comandantes militares y empresarios militares van a funcionar mucho más como, digamos, empleados del emperador y no como mercenarios autónomos. A este punto, Wallenstein, muerto, el emperador, Fernando II, busca combinar esfuerzos militares con Felipe IV de España. Esa combinación de esfuerzos militares con Felipe IV de España lleva a que de repente ingrese un ejército en la arena, que es el ejército del cardenal infante Fernando de Austria. Fernando de Austria es
hermano de Felipe IV, hermano menor de Felipe IV, es un príncipe español que ha elegido el camino de ser cardenal, ha tomado los hábitos, pero además es un gran comandante militar. Es nombrado para ser gobernador militar de los Países Bajos y dirigir las operaciones militares ahí. Pero para llegar a los Países Bajos, decide primero pasar por Alemania. O sea, hace el camino español y llega a Renania y va a unir sus fuerzas militares a las fuerzas imperiales. Así, el ejército del cardenal Infante se reúne con el de el archiduque Fernando, futuro emperador Fernando III. Y juntos se enfrentan al ejército de Bernardo de Sajonia-Weimar en la batalla de Nördlingen. En Nördlingen tenemos por un lado Bernardo de Sajonia-Weimar, que dirige al ejército sueco, es un ejército de mercenarios profesionales, sobre todo alemanes, veteranos curtidos, pero delante tiene al ejército español y al ejército imperial juntos. En Nördlingen, los ejércitos combinados de España y el Imperio derrotan a Bernardo de Sajonia-Weimar. El ejército imperial está en un proceso de modernización. Empiezan a incorporar las tácticas de los suecos, ¿no? Las formaciones lineares, más armas de fuego, más artillería móvil. Ese ejército combinado numéricamente superior derrota ampliamente al ejército de Bernardo de Sajonia-Weimar y esto lleva a un derrumbe de las posiciones suecas en Alemania que deben retirarse al norte. El triunfo de Nördlingen es diríamos, un major goal, en inglés, lo que quieran. Un gran triunfo para el avance de las tropas imperiales y la recuperación de su posición en todo el imperio. Los suecos se tienen que retirar al norte. La Liga Heilbronn es disuelta. Los imperiales parecen triunfantes una vez más. Ahora, con el ejército imperial avanzando, un general que toma notoriedad van a ser dos. Jan de Wart y Melchior von Hatzfeld. También está Peter Melander. Avanzan sobre las posiciones suecas y la situación es desesperante para los protestantes. Los ejércitos combinados de los Habsburgo de Madrid y los Habsburgo de Viena estaban ganando. En esa situación, frente al derrumbe de la Liga Heilbronn, el derrumbe de las principales posiciones suecas y su retirada hacia el norte de Alemania, es que el cardenal Richelieu decide hacer su jugada. Si querés un trabajo bien hecho, tenés que hacerlo vos mismo. En 1635, después de la derrota de Nördlingen, Richelieu decide, junto a Luis XIII, que es el momento de que Francia ingrese en la guerra. Es hora de utilizar todo el ejército francés para ir contra España y Alemania al mismo tiempo. Del otro lado, Fernando II ve en la invasión de Francia y la intervención militar una amenaza mayor, porque ahora hay que pelear contra Francia y Suecia al mismo tiempo. De repente, la guerra está tan internacionalizada que los enfrentamientos internos pasan a un segundo plano. Es hora de revertir los errores pasados. Fernando II llama a una dieta en Praga con los principales electores. Entre ellos el ahora elector Maximiliano I de Baviera y el elector Juan Jorge de Sajonia. Y juntos firman la Paz de Praga. La Paz de Praga anula el edicto de restitución, hicimos una de más, fue demasiado, nos pasamos con esto, es hora de conciliar. Se establecen devoluciones de tierras a distintos príncipes protestantes
y un indulto general a muchos de los príncipes protestantes, menos, entre otros, a Bernardo de Sajonia-Weimar y a Guillermo de Hessen-Kassel. Y a María Elizabeth también. Eso no, esos siguen bajo el ban imperial, están prohibidos. Pero la particularidad de la paz de Praga es que permite que el emperador se reconcilie con Brandenburgo, que igual ocupado militarmente por los suecos, va por la neutralidad, y con Sajonia, que ahora Sajonia vuelve al bando imperial. Sajonia había sido neutral, había sido intermediario y había apoyado al emperador. Pero con el edicto de restitución y la ocupación sueca, se había volteado para el lado protestante. ¿Por qué? Porque era demasiado el edicto de restitución. Ahora lo que se establece es: todos los príncipes alemanes tienen que apoyar el esfuerzo de guerra imperial porque hay que enfrentar a los franceses y a los suecos. Porque ahora es una guerra contra otras monarquías y no hacia el interior. Pero Baviera y Sajonia van a mantener sus propias estructuras militares y sus propios ejércitos. Es decir, todos los demás van a aportar al ejército imperial. Y ahora el ejército imperial va a ser un ejército de unidad, en el que hay protestantes e incluso calvinistas. Peter Melander, comandante y general imperial, es calvinista y va a comandar a los ejércitos de Fernando II y posteriormente Fernando III. Con esto en mente, la paz de Praga y la alianza de Richelieu con Guillermo de Hessen-Kassel y Bernardo de Sajonia-Weimar, llegamos a otra etapa. Esto lo mencionamos en el video de contratistas militares. Richelieu negocia con Bernardo de Sajonia-Weimar y firman un contrato. Bernardo de Sajonia-Weimar se compromete a mantener un ejército de 20.000 soldados peleando contra los Habsburgo en nombre del rey de Francia. O sea, se funda el Armée de Allemagne, el ejército de Alemania, dirigido por un empresario militar alemán que en nombre del rey de Francia, subsidiado por el rey de Francia, dirige su propia guerra en el sur, sobre todo Alemania, en la región de Franconia, contra las fuerzas imperiales y en la Selva Negra. O sea, Bernardo de Sajonia-Weimar, que hasta ese momento peleaba para los suecos, firma un contrato con el rey de Francia y traspasa sus empresarios militares y su capital para pelear en favor de los franceses. Es así que se da inicio a la última fase de la guerra, la fase francesa. Última pausa.
Última fase. Tras la derrota de Nordlingen, las posiciones suecas en el centro de Alemania se derrumban y los ejércitos suecos se retiran al norte. Hasta ese momento, los suecos estaban siendo financiados indirectamente por Francia, que buscaba enfrentar la hegemonía de los Habsburgo en españoles y alemanes. El problema es que la derrota de Nordlingen rompe las posiciones suecas y fortalece a los Habsburgo, que ahora estaban realizando operaciones militares combinadas con los ejércitos españoles e imperiales contra los protestantes. En este marco, los franceses, con el cardenal Richelieu y Luis XIII a la cabeza, definen que la única forma de enfrentarse a los Habsburgo es participando directamente. Así que en 1635, Francia declara la guerra al Imperio Alemán y a la monarquía española. Semanas después, tras la derrota de Nordlingen y la disolución de la Liga Heilbronn, Fernando II se sienta a negociar con los principales electores y príncipes imperiales una pacificación. Otorgar indultos a aquellos príncipes que se habían levantado contra el emperador, abolir el edicto de restitución y conformar un frente común contra Francia y Suecia. Es así que se firma la Paz de Praga. La Paz de Praga pone fin al carácter fundamentalmente interno de la guerra en el Sacro Imperio Romano y establece una alianza común que incluye a príncipes protestantes y católicos. Se establece un ejército imperial unificado al que van a contribuir todos los estados imperiales, excepto Sajonia y Baviera, que mantienen sus propios ejércitos y estructuras militares. A partir de ahora, excepto contadas excepciones, el conjunto de los principados imperiales van a quedar a favor del emperador contra Francia y Suecia. Y los Países Bajos, ¿no? Excepto una notoria excepción, que ahora va a ser bajo el gobierno de Amalia Elizabeth, la viuda de Hessen-Kassel, que va a ser uno de los principales aliados de Francia. De esta forma, a partir de 1635, esto es fundamentalmente una guerra internacional por la hegemonía europea, en la que se enfrentan al mismo tiempo los Habsburgo de Madrid, los Habsburgo de Viena, Baviera, Sajonia y Brandenburgo, por un lado, junto al duque de Lorena y los Países Bajos españoles, contra la República de Holanda, la monarquía francesa y la monarquía sueca. Aquí hay que destacar una cuestión, que es que en esta alianza nosotros tenemos a dos monarquías que se enfrentan a través de sus ministros en esta guerra, porque quienes llevan la voz cantante son Axel Oxenstierna y el cardenal Richelieu. Tenemos a Federico Enrique de Orange-Nassau, ya que Mauricio de Nassau ha muerto, ya estaba grande. Y ya que estamos, Bethlen Gabor se había muerto, y ahora un lugarteniente de él, George Rákóczi, o Georgi Rákóczi, depende de la traducción, se convierte en príncipe de Transilvania y aprovecha la ocasión, los Habsburgo están muy entretenidos, para volver a atacar Hungría. Y se lanza contra los territorios de los Habsburgo. Por el otro lado, vamos a tener a Felipe IV y el conde duque de Olivares, dirigiendo la política exterior española, a Fernando II, que en 1637 muere, y pasa a ser reemplazado por Fernando III, su hijo, que es mucho más pragmático y está mucho más dispuesto a encontrar una solución de consenso. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé si notaron que estamos hablando del bando pro-Habsburgo y aparece un Cristian IV de Dinamarca acá. Y les quiero contar algo. El avance de Suecia sobre Alemania y el Báltico es una amenaza.
para Dinamarca. Así que en la década del 40 estalla la guerra de Torstensson. En medio de la guerra de los 30 años, Dinamarca y Suecia van a la guerra entre ellos. Lo que en términos tácticos, si quieren, posicionaba a Cristian IV del lado de los Habsburgo. Incluso establecen algunas relaciones diplomáticas. Pero en medio de la guerra contra los imperiales, a Suecia le estalla una guerra contra Dinamarca. Uno de los grandes desafíos de esta etapa es que Francia no tiene un ejército curtido. En Alemania llevan, a esta altura de circunstancias, casi 20 años matándose. Casi 20 años. De hecho, se da un cambio en los ejércitos. Los niveles de devastación y las operaciones militares y la evolución de las tácticas lleva a que se utilicen unidades militares más reducidas. Por ejemplo, se pasa de ejércitos de 30.000, 40.000 soldados de campaña a ejércitos de 15.000 y 20.000. Y también se utilizan armas ligeras, mosquetes ligeros. Por ejemplo, los franceses usaban mucho mosquete ligero, artillería móvil y un mayor número de combatientes de caballería. Lo que se estaba empezando a hacer era tratar de controlar las vías de suministro, porque después de tantos años de guerra, el teatro de operaciones estaba muy devastado. Y los ejércitos son menos numerosos, pero son compuestos de fuerzas más veteranas. Son menos numerosos, pero son más móviles. Se hace una guerra mucho más de movimientos y menos de posiciones. O las guerras de posiciones se hacen sobre territorios amplios, tratando de, mediante escaramuzas, ataques de hostigamiento. Esto está muy bien explicado por dos autores. Por un lado, por Peter Wilson, cuando explica toda esta etapa de la guerra, que es mucho más confusa acá. Hay grandes batallas, pero son menos decisivas, porque tenemos montones de pequeñas luchas micro. Hay un capítulo, hay un apartado donde habla de las microguerras, son re interesantes. Es re marginal esto. Pero tenés, pues medio de todo esto, capaz tenías tipo pequeñas bandas de mercenarios peleándose un pueblo contra otro pueblo, o guerras de guerrillas, porque es una guerra a gran escala. Todo esto es una guerra a gran escala, pero ocurre como con la Segunda Guerra Mundial, que de repente en medio de ese enfrentamiento a gran escala tenés la pequeña historia de los partisanos. Bueno, lo mismo tenés acá. O sea, dentro de esos grandes enfrentamientos hay pequeñas historias de micro luchas que se hacían pueblo a pueblo, a veces entre bandas de mercenarios, y también, tema interesante, que no vamos a ver acá, queda para otro video, tenés bandas organizadas de civiles que hartos de los saqueos, de las contribuciones forzosas, se empiezan a organizar para enfrentar a los soldados. Es decir, se forman bandas armadas de civiles que emboscan a los soldados que vienen a saquear. Y cosas de ese estilo. La cuestión es que el gran desafío de esta etapa de la guerra es que los franceses no tienen ejército apto. De hecho, un tema que destaca Peter Wilson es que las primeras operaciones militares de los franceses, excepto cuando superan ampliamente en número al ejército, por ejemplo, los sorprenden a los no, esta no. ¿Dónde está? Excepto cuando agarran inesperadamente a las fuerzas españolas en debilidad, son muy difíciles. Porque pues no tienen un ejército curtido. Del otro lado hay montones de veteranos que llevan 20 años matándose entre ellos. Y los franceses no participan de una guerra a gran escala desde hace rato. Participaron de la guerra de sucesión de Mantua, de la crisis de Cleves-Jülich, pero no tienen militares sumamente probados. ¿De dónde van a sacar? Bueno, acá viene el contrato con Bernardo de Sajonia-Weimar. Richelieu le plantea un contrato a Bernardo de Sajonia-Weimar para que éste mantenga un ejército de 20.000 soldados, compuesto también, entre otras cosas, por 10.000 soldados de caballería, que sea operativo por sus propios medios en la zona de Franconia, al sur de Alemania, la Selva Negra, para enfrentar a las fuerzas de los Habsburgo. Este ejército que se va a enfrentar a los Habsburgo en Franconia, es un ejército sumamente móvil, es un ejército de mercenarios totalmente veteranos, que ya pelearon con los suecos, son veteranos en Nordlingen, pelearon en Lutzen. Es una fuerza muy eficiente.
le ofrecen a Bernardo de Sajonia-Weimar que si Francia gana la guerra, le van a crear un título, Duque de Franconia. Franconia era un conjunto de principados obispados. Dicen, bueno, todo esto va a ser tuyo si ganamos. Bernardo de Sajonia-Weimar construye una gran fortuna en medio de las operaciones militares a favor de Francia, pero muere. Muere en 1638 enfermo. Muchos se enfermaban en las campañas. Las enfermedades mataron a cientos de miles de personas durante la guerra también. Cuando muere Bernardo de Sajonia-Weimar hay un problema, que es que todos los coroneles propietarios del ejército han invertido en ese ejército. El ejército de Alemania es una gran empresa militar privada. Y se murió el que tiene el contrato. ¿Qué hacemos? Bueno, se forma un directorio. Todos los coroneles propietarios que invirtieron en el ejército de Bernardo de Sajonia-Weimar forman un colectivo colegiado para dirigir las operaciones y negociar con los reyes de Francia. Entonces, nosotros ya pusimos nuestra plata acá. Nosotros tenemos un interés creado en este ejército y lo queremos sostener. Ok. Negocian un contrato de autonomía. Tienen el derecho a seguir peleando en nombre del rey de Francia. Les llegan subsidios, pero en la práctica hacen lo que quieren. Se los conoce como, aparecen como los Weimarians y en otros casos como los Bernardinos. Entre ellos está un tal Ludwig von Erlach, que es un mercenario suizo que peleó a las órdenes de Bernardo de Sajonia-Weimar y ahora es uno de los principales directores del ejército y que construye una gran fortuna peleando. Este ejército sigue peleando a lo largo de la guerra por su propia cuenta en nombre del rey de Francia, pero hacían lo que querían. Pues sí, che, pero ninguno habla francés, ¿sí? En nombre del rey de Francia. Somos el ejército libre de Alemania. En la práctica funcionaban como unos contratistas privados independientes de cualquier fuerza. Por el otro lado, el ejército sueco ahora no tiene a Bernardo de Sajonia-Weimar, así que se compone de una serie de fuerzas principales. Las fuerzas de Johan Banner, las fuerzas de Lennart Torstensson y las fuerzas semiautónomas de Alexander Leslie, el escocés. Estos ejércitos compiten entre sí. De hecho, hay una crónica de lo que es la batalla de Wittstock, que es una batalla en la cual los tres comandantes pelean juntos y derrotan a Melchior von Hatzfeld, el general imperial, y en la batalla compiten entre sí. O sea, hay una disposición a competir entre ellos por quién es el que se lleva la gloria en esta batalla. En Wittstock, las tropas suecas derrotan ampliamente a las imperiales. Pero, en la década de 1640, estalla la guerra entre Cristian IV y Suecia. Así que Lennart Torstensson tiene que irse con una parte del ejército sueco desde Alemania para avanzar sobre Dinamarca y enfrentarse a los ejércitos de Cristian IV. Esta es una guerra que se pelea en el mar, en el Báltico, con la flota sueca y la flota danesa luchando, y en tierra, con las tropas suecas avanzando sobre los territorios daneses en una serie de sitios y tomas que fueron muy interesantes, porque de repente vos tenés una guerra aparte entre dos monarquías protestantes en el marco de la Guerra de los 30 años. Lennart Torstensson dirige una brillante campaña militar, gana, se llega a un acuerdo con Dinamarca para que abandone la guerra y vuelve con su ejército y dirige operaciones militares combinadas con György Rákóczi de Transilvania para atacar los territorios patrimoniales de los Habsburgo. O sea, no solo recupera territorio, sino que avanza, deja fuera de combate a Baviera. O sea, las tropas suecas entran en Baviera y le dicen a Maximiliano I, no más ejército de Baviera. Está bien, está bien. Hacemos concha al ducado. O sea, ocupan Baviera y le dicen, mirá, negociamos que disolvés tu ejército. Si no, vamos a hacer mierda esto. Los suecos, ahora en Alemania, tienen esta idea. Hay que hacer que la guerra se pague. Que la guerra se pague a sí misma.
Era una máxima que ya venía con Gustavo Adolfo. Mirá, sobre el terreno nos vamos a apropiar. Pero ahora los suecos se apropian todas las riquezas que puedan. Hay una cantidad de riqueza construida de ocupación, saqueo descomunal. Y con estos avances militares, Torstensson también protagoniza otro brillante triunfo militar en la batalla de Jancó. Mientras esto ocurre, los franceses tratan de dirigir sus operaciones militares en distintos frentes. Tienen el frente de los Pirineos, el frente de los Países Bajos y Alemania, y el frente de Italia, porque combaten al mismo tiempo contra fuerzas españolas en la frontera de España, contra fuerzas españolas en los Países Bajos y contra las tropas imperiales. Los dos principales, hay una serie de comandantes militares importantes. Uno son, acá a la derecha, que es Turenne. Turenne es el que dirige uno de los ejércitos más importantes de los que va a avanzar sobre Alemania. Y el otro es Coligny. Como dijimos antes, las operaciones militares iniciales de Francia fueron muy desastrosas. A los franceses les costaba mucho adaptarse de repente a esta guerra a gran escala, tras no tener ninguna guerra de estas características de las guerras de religión. Pero con el tiempo logran brillantes triunfos militares. No brillantes, vamos a decir resonantes, tampoco es tan brillante. Uno de ellos lo protagoniza el duque d'Enghien en la batalla de Rocroi. En la batalla de Rocroi, Enghien se enfrenta al ejército español que ha avanzado desde los Países Bajos. Las fuerzas francesas se muestran superiores, capturan la artillería española, hacen retroceder a la caballería española que no era muy poderosa, y ahora tenían la supremacía táctica. Los tercios quedan como formaciones de infantería solas, aisladas, frente a los ataques de la caballería y la artillería francesa. Diezmados, los tercios son derrotados. Y esta derrota va a ser muy resonante por la utilización de la propaganda. Esta batalla está representada en la película La Triste y está disponible en YouTube. En YouTube entran, ponen Batalla de Rocroi y tiene una película en donde se muestra, es una película española, pero está bastante bien representado cómo se combatía en esta época. Es interesante que la diplomacia francesa, por esta falta de militares, en un momento, casi me olvido de enseñarlo, casi establece una alianza militar con Baviera y logran que Baviera se dé vuelta. Pero para Baviera, la ayuda militar francesa podía estar muy lejos y era una amenaza, por ejemplo, imagínate pelear contra los suecos y los imperiales al mismo tiempo, hubiera sido un desastre. Pero los franceses, por ejemplo, seguían pasándoles subsidios a los suecos y tenían negociaciones al respecto. Ahora, en la batalla de Rocroi, los tercios se quedan sin municiones, los bombardean y se terminan rindiendo, pero se les permite marcharse con sus banderas y en formación, como una retirada estratégica. Ojo con esto, porque muchos plantean, bueno, en Rocroi los tercios fueron derrotados y ahora en adelante perdieron para siempre. Pero en la batalla de Tuttlingen, en Honnecourt también, en Honnecourt los tercios españoles vencen a los franceses, pero en la batalla de Tuttlingen, un ejército combinado español e imperial le propina una dura derrota al ejército francés operando en Alemania. Lo que da cuenta de que no era tan fácil la guerra. De hecho, Peter Wilson, muchos analizan esta parte como diciendo no. Bueno, con la entrada de Francia, los imperiales y los españoles quedaron desbordados. Y no, si uno ve las operaciones militares, hay muchas idas y vueltas, avances y reveses de ambas fuerzas en todo este proceso. Pero un duro golpe es la segunda batalla de Nördlingen, que tiene un resultado distinto. En la segunda batalla de Nördlingen, un ejército combinado de fuerzas francesas y fuerzas alemanas de Hessen-Kassel derrotan al ejército imperial. Esta derrota mina la posición imperial en el frente occidental, digamos, en el frente contra Francia. Para colmo, en la década, en 1640, la monarquía hispánica entra en una dura crisis. El conde duque de Olivares había
dado inicio a un proyecto político que se conoció como la Unión de Armas. ¿En qué consistía la Unión de Armas? Bueno, se planteaba llevar adelante un esfuerzo combinado de todos los reinos que componían la monarquía hispánica para enfrentar la guerra en Europa. Básicamente, la monarquía hispánica tenía un gran problema, que es que era un gran gigante estructuralmente desunido, sin unificación institucional, con montones de supervivencias al estilo Sacro Imperio Romano o al estilo posesiones de los Austrias en Hungría y Bohemia. Todavía tenían todos los privilegios aristocráticos, todos los particularismos regionales, no había integración ni jurídica, ni institucional, ni impositiva. Entonces lo que pasaba en la monarquía hispánica es que la principal base fiscal de la monarquía era Castilla. O sea, ustedes si ven todo lo que es el ejército español se pagaba con dos cosas: la riqueza de América y la riqueza de Castilla. Nada más. Porque Aragón había negociado su propia autonomía, Portugal tenía su propia autonomía, los virreinatos italianos también. Lo que dice el conde Duque de Olivares es, bueno, a partir de ahora todos tienen que pagar. Llega un momento de que todos contribuyan al pago del sostenimiento de un nuevo ejército español. Damos otro ejército español y para pagarlo van a contribuir Cataluña, Aragón, Nápoles, Sicilia, Portugal, todos. Esa unión de armas va a costar muchísimo en su implementación. Pero además, la crisis económica y social, porque todo el siglo XVII es una época de crisis para la monarquía hispánica. Hay un gran debate sobre la crisis del siglo XVII, es para desarrollar otro día. Hoy en día algunos dicen que no hubo tal crisis. Bueno, para otro día. Pero básicamente, la monarquía hispánica estaba atravesando una profunda depresión demográfica. Había una dura crisis económica, falta de alimentos, una gran extensión de la pobreza. Y ahora se está tratando de presionar fiscalmente a los sectores que estaban mejor parados. Cataluña estaba mejor posicionada que Castilla. Cataluña y Aragón. Portugal también, con una diferencia. Portugal estaba pagando el precio de que la unión dinástica que se estableció entre las dos coronas en la mano del monarca español ahora había generado que los holandeses ataquen las colonias portuguesas. En Nápoles, la desigualdad social era extrema, era una sociedad terriblemente señorial y ahora se iban a imponer nuevos impuestos para sostener el esfuerzo de guerra. Esto inicia un ciclo de revueltas en toda la monarquía hispánica. Hay rebeliones de carácter popular, sobre todo en Sicilia y Nápoles. Merece un video porque hay un personaje que es Mancianello, que es un pescador pobre que lidera una rebelión de pobres en Nápoles. Eso merece un video, ya lo voy a hacer. En Cataluña, el conde Duque de Olivares no logra que la Diputatio, que es la Asamblea de Cataluña, apoye el gasto de guerra. Y en ese contexto, dice, ok, no van a pagar, ¿saben cómo van a pagar? Vamos a estacionar el ejército español en Cataluña. Entonces, se empiezan a dirigir las operaciones militares de los Pirineos, plantando el ejército español en Cataluña y permitiendo al ejército apropiarse de forma directa de los recursos que necesite. O sea, ¿no vas a pagar los impuestos? Ok, el ejército va a ir y se va a alimentar de los cultivos de Cataluña, van a dormir en las camas de Cataluña. Se instala el ejército español y la voracidad, toda la situación de ocupación militar era muy costosa para la población civil a lo largo de toda la guerra, pero lleva una rebelión popular en Cataluña que después es capitalizada por la nobleza catalana, que aprovecha esa rebelión popular para levantarse contra la monarquía hispánica e iniciar un proceso secesionista. Sí, Cataluña dirige un proceso secesionista en la década de 1640, a tal punto que llegan a establecer acuerdos y una alianza con la monarquía francesa para pelear contra la monarquía hispánica. Y mientras tanto, o sea, por las dudas, tenemos revuelta popular en Nápoles dirigida por los pobres que se sublevan contra la monarquía hispánica, pero muchos dicen viva el rey, muera el mal gobierno. Revuelta
popular en Cataluña contra la monarquía hispánica, capitalizada por la nobleza, ahora para iniciar un proceso secesionista contra la monarquía. Pero además, se inicia una guerra de independencia de Portugal que nombra a un nuevo rey para separarse de España. O sea, la monarquía hispánica, en medio de todos estos enfrentamientos, tiene una rebelión generalizada en sus propios territorios. En 1643 ya están muertos Luis XIII y Richelieu, lo que lleva a un recambio. Asume, es rey ahora, pero sin ejercer, un pequeño niño llamado Luis XIV, pero que deja el gobierno claramente. Hay una regencia de su madre, de María de Medici. ¿Catalina o María? María de Medici, si no me equivoco. Hay una que es Catalina, pero en la época de la guerra de religión. Y el cardenal Mazarino, que es el ministro de gobierno de Luis XIV. En este contexto, Fernando III propone la negociación. Para esto va a convocar a el conde Maximiliano de Traumandorf, que es uno de sus principales consejeros, y al que le va a encargar como plenipotenciario las negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra. Las negociaciones empiezan en 1645. Hagan cuentas. Hay 2 congresos para negociar. Me olvidé de uno. Osnabrück y... Me olvidé de uno. Quiero que sepan, por las dudas, acá nadie leyó nada. O sea, no hay nada leído. Me puse los ayudos de memoria de los nombres por 2... En realidad no tanto por mí, porque yo les puedo repetir todo si quieren. O sea, en este momento les puedo decir quién gobernaba a quién en cada momento. De todos, de todos. Pero se me ocurrió así como cuando hicimos el de la dictadura, porque sabía que iba a ser muy difícil. Si estaban los nombres, estaban... Osnabrück y... No, no es Westfalia. Ahí aparte. Westfalia es La Paz. Osnabrück y... Permiso. A buscar. Y Nuremberg. ¿No era Nuremberg? Ah. No, es Westfalia, pero hay otra charla. Hay otra charla más. Hay otro lugar donde se sientan. ¿Dónde más se sentaron? Mm,
No, de Westfalia. Pero hay otra mesa de negociación más, porque había una mesa con los suecos y otra mesa con los franceses. Tenían que negociar aparte. Bueno, la cuestión es que se tienen que juntar las delegaciones de Holanda, los príncipes alemanes todos, o sea, Baviera, Brandenburgo, Sajonia, el Palatinado, ya está muerto Federico V, pero tienen que venir los descendientes, Hessen-Kassel, Brunswick, Dinamarca, Polonia, Suecia, Francia, España, todos a sentar en una mesa de negociación. Varias. Durante años. Años. Münster. Gracias. Gracias. Yo sabía que había otro más. Gracias. Sí. Münster. Ahí está. Osnabrück y Münster. Exactamente. Yo sabía que había otra mesa. Osnabrück y Münster. Osnabrück y Münster. En Münster y Osnabrück se sientan a negociar y Taumansdorf tiene que negociar con los suecos y con los franceses y tratar de consensuar. ¿Saben cuál es la particularidad? Que cuando se llevan adelante estas negociaciones, la guerra sigue. Hay treguas, pero la guerra sigue. Hasta el último momento siguen peleando en toda Europa. En todos lados. A esta altura de las circunstancias, el nivel de devastación es brutal. Los campos de Alemania están devastados. La situación de destrucción ha llegado a una escala terrible. Hay agotamiento. Las fuerzas militares son más reducidas. Hay mucho que es guerra de movimientos pequeños, como dijimos antes, maniobras de control del territorio. Hay batallas así cada tanto grandes, pero no son tan masivas. Hay un agotamiento. Pero además hay un interés general en llegar a una paz para poner fin al derramamiento de sangre, porque el desgaste total es demasiado alto y no se han alcanzado los suficientes compromisos. Piensen que hay que sentar a negociar a toda esta gente junta. Y mientras se negocian, las operaciones militares siguen. Lo interesante es que en Münster y en Osnabrück se establece una suerte de área franca. Tipo, acá todos pueden venir a negociar pacíficamente y no se les va a hacer nada. De esta manera, negocian durante 3 años de negociaciones, mientras la guerra sigue. ¿Y qué es lo que ocurre? Los avances militares hasta último momento se utilizan en la mesa de negociación. Entonces cada bando iba viendo. Acá hay 2 cuestiones importantes. Uno son los reclamos territoriales de Francia sobre obispados del oeste de la región de Alsacia y Lorena, dicho sea de paso. La otra es la cuestión del enfrentamiento abierto entre Francia y España. La otra cuestión es la independencia de las Provincias Unidas. Otra cuestión es ¿qué territorios le van a quedar a Brandenburgo, que ha ocupado distintas posiciones? ¿Cuál va a ser la situación del Palatinado y cuál va a ser la situación de Baviera? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con las conquistas de Suecia en Pomerania? Bueno, todos estos puntos había que negociar. Y la guerra se seguía luchando, hasta último momento. O incluso, ¿qué pasa con Transilvania? Esta representación de la época muestra a todos los príncipes europeos, todos los príncipes y reyes europeos, negociando el baile de las negociaciones. Y si se fijan ahí, no, que es un niño. Ese es Luis XIV, que es chiquitito, pobre. Esto está en el libro de Geoffrey Parker. A tal punto las negociaciones son a último momento que la paz se va a firmar en 1648. En 1648, los suecos están tomando Praga. ¡Praga! ¿Se acuerdan cómo empezó todo esto? Todo empezó 30 años antes, cuando un grupo de nobles bohemios tiraron a 3 hombres por la ventana del castillo de Praga. En 1648, la última batalla de la Guerra de los 30 años está teniendo lugar en Praga,
donde las fuerzas suecas se han propuesto tomar la capital de Bohemia por asalto y pelean calle por la ciudad con las tropas imperiales. Calle por calle, metro a metro, los suecos pelean en Praga hasta el final con los imperiales, tratando de tomar la ciudad para la negociación de paz. Finalmente, el acuerdo, en medio de años de negociaciones, se va a acordar con la firma de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia fue el producto de un gran congreso multilateral que incluía, de nuevo, en la mesa de negociaciones, a la monarquía hispánica, a las Provincias Unidas, a la monarquía sueca, a la monarquía polaca, a la monarquía danesa, a los príncipes protestantes, a los que habían sido baneados, a todos. Y fue el producto del pragmatismo de Tausmandorf para establecer consensos en paralelo con la monarquía francesa y la monarquía sueca y tratar a su vez de dividirlos en sus pretensiones. Uno de los grandes temas era justamente cómo hacer para lograr la paz en paralelo y ceder los reclamos de ambos sin que se rompa el Sacro Imperio Romano propiamente. Finalmente, la paz llega en el 1648 y va a estar marcada por un esquema de equilibrio europeo. Esa paz consensuada por los gobernantes de todos los grandes, por los representantes de los gobernantes de todos los grandes estados europeos, generó un nuevo status quo. Hasta este momento, el sistema de estados europeos se había basado en el verticalismo y la asimetría. Había potencias dominantes reemplazadas por otras. El nuevo esquema de la Paz de Westfalia establece el sistema de equilibrios e igualdad entre las partes a la hora de negociar. De ahora en adelante no se va a plantear que hay una monarquía universal de los Habsburgo, sino que hay un sistema multilateral de acuerdos entre partes que deben estar igualmente representadas y cuyos intereses deben ser respetados. Uno de los temas es la ausencia de la intermediación papal. El Papa es ignorado en sus reclamos de que se reconozcan, por ejemplo, algunas cuestiones eclesiásticas a la hora de negociar la paz. No, la paz confirma la razón de Estado, la política laica. El Papa deja de ser una figura de intermediación en los conflictos internacionales. Otro punto interesante son las ganancias territoriales de algunos grandes vencedores. Hay dos que merecen una gran mención. Una es Brandenburgo. Brandenburgo va a obtener los territorios de la Prusia Oriental. Mientras que Suecia obtiene la otra mitad y la Pomerania, la mitad de Pomerania. Suecia obtiene la otra mitad de la Pomerania y establece conquistas territoriales en gran parte del norte de Alemania. Francia obtiene obispados en el oeste de Alemania, pero no sujetos a la política imperial, es decir, como territorios patrimoniales de la monarquía francesa. Se dan ampliaciones de los territorios de Baviera, de Sajonia. Se le va a reconocer por una generación la dignidad electoral a Baviera, la dignidad que le habían sacado al elector palatino. Y para la próxima generación van a ser 8 electorados. Baviera va a quedar como electorado de ahora en adelante. Se le quita poder territorial al imperio y se determina la autonomía de los estados imperiales con respecto al emperador.
Por eso en algún momento dijimos la figura del sombrero de tonto. El emperador pierde el poder y lo que aumenta es la autonomía de cada estado imperial y cada principado por sí mismo. Podríamos decir que esto consolida las estructuras del absolutismo, pero lo consolida, por ejemplo, a nivel Sajonia. Sajonia avanza en su propio proyecto de centralización. Brandenburgo, con el gran elector a la cabeza, se va a convertir en la base de lo que a futuro va a ser el reino de Prusia. Baviera también consolida su propio absolutismo. Y si bien los monarcas Habsburgo del imperio perdieron poder en el imperio, en la estructura imperial, lo refuerzan los territorios patrimoniales. A pesar de las ganancias territoriales de Transilvania, lo que se impone es el poder absoluto, si queremos, de los monarcas Habsburgo sobre Bohemia. En Bohemia, el poder de los Habsburgo va a tener muchos menos intermediarios que antes. Otro punto interesante es que se reconoce colectivamente la independencia de las Provincias Unidas. A partir de ahora, España y el Sacro Imperio Romano y España reconocen esa independencia, así como se reconoce una independencia que nunca se había terminado de establecer, que es la de Suiza. Hasta ese momento se reivindicaba que Suiza era parte del Sacro Imperio Romano. De ahora en adelante no lo va a ser más. Igual que ocurre con los territorios que se le adjudica a Francia. Los principados y obispados que se apropia Francia quedan por fuera de la estructura del Sacro Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Francia tiene territorios que le ganan al Sacro Imperio Romano, pero esos territorios no le permiten participar del Reichstag y por lo tanto no puede intervenir en la política imperial. Todos estos acuerdos permiten entonces traspasos territoriales. Basada en una idea, 16.000 kilómetros de territorio pasan para Suecia y 29.000 pasan para Brandeburgo. Brandeburgo tuvo una negociación muy exitosa en este sentido. Otro punto interesante. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan de la representación corporativa de los soldados suecos? Bueno, se establece que la desmovilización no se va a terminar hasta que no sean pagados todos los sueldos atrasados de los soldados suecos. Es decir, los soldados suecos que pelearon y habían dicho, nosotros no nos vamos hasta que nos paguen, se van a quedar en Alemania hasta que les terminen de pagar. De hecho, se hace un congreso de ejecución para terminar de ejecutar la paz en Nuremberg que determina, se le ha terminado de pagar a todos los suecos se pueden ir. Todos estos cambios territoriales fortalecen, dijimos, un nuevo sistema de equilibrios europeos. Uno de ellos tiene que ver con la pérdida de poder de los Habsburgo, como sus pretensiones de monarquía universal. Hay dos grandes ganadores, hay dos monarquías que se establecen como las grandes potencias. Una es Suecia, que consolida su imperio en el Báltico. Fíjense que la Suecia de esta época tiene fronteras que trascienden ampliamente la Suecia actual. La otra es Francia, que no solo tiene ganancias territoriales, sino que ha consolidado su posición como poder, no solo deja de ser un contrapeso de los Habsburgo, sino que ahora se va a consolidar como la nueva potencia en ascenso. Hay un punto que no logra resolver la paz. ¿Saben cuál es? El enfrentamiento entre Francia y España. Peter Wilson tiene un argumento a favor de esto, que es la eficiencia de la paz de Westfalia. Pues la paz de Westfalia a veces se ve como simplemente estaban todos agotados. Pero Francia y España estaban agotados y sin embargo siguieron peleando. Van a seguir peleando 10 años más hasta la paz de los Pirineos en 1659. ¿Qué ocurre entonces? Bien, que a diferencia de lo que pasaba con las negociaciones entre el conde de Olivares, entre la monarquía hispánica y la monarquía francesa, la negociación imperial fue mucho más pragmática a la hora de hacer concesiones a los
a sus enemigos de lo que fueron los españoles con su propia posición en medio de la crisis. La guerra franco-española va a seguir 10 años más. Incluso los franceses van a tener que sostener la guerra en medio de la revuelta de la Fronda. Tema para otro día. Tanto la guerra de la franco-española como la guerra de la revuelta de la Fronda son temas interesantes para ver en otro momento. La revuelta de la Fronda fue la mayor revuelta antimonárquica, sí, hasta la Revolución Francesa, según Smith. No me acuerdo el nombre, el apellido es Smith. No, Smith no. No es Smith. ¿O sí es Smith? Creo que es Smith. No, no es Smith. Es otro apellido, es otro historiador. Oh, no lo puedo creer. Bueno, Pérez Agorín tiene un gran análisis de la Fronda. Ahora, esa paz da inicio a una nueva era en la cual la hegemonía de los Habsburgos se termina en Europa, el ascenso de los Vasa de Francia, de la monarquía de los Vasa de Francia, de los Vasa de Suecia, la monarquía sueca permite consolidar su posición en el Báltico. Francia se va a consolidar como la gran potencia, sobre todo después de la paz de los Pirineos, en la que derrota a España. Pero lo fundamental es el festejo. En 1648 se pone fin a 30 años de guerra. Para la población, la experiencia de la guerra se termina definitivamente con la partida de las tropas suecas y los festejos literalmente con fuegos artificiales de que se ha terminado la guerra. Geoffrey Parker cita a un contemporáneo que dice: ¿pasará un camello por el ojo de un alfiler ahora que la paz ha vuelto a Alemania? Desde la defenestración de Praga de 1618 se sucedieron 30 años de guerra. 30 años de destrucción. Una generación entera vivió bajo un sacro imperio romano en guerra. A lo largo de esa guerra, ejércitos de cientos de miles de soldados marcharon y contramarcharon por toda Europa, desde los Pirineos hasta Polonia, desde los Alpes hasta el Báltico. La devastación fue mayor que la de cualquier conflicto de la historia de Europa hasta ese momento, y en términos comparativos podría considerarse aún mayor que las guerras mundiales para Alemania. Según Peter Wilson, 8 millones de personas murieron durante la guerra de los 30 años. De los 8 millones de personas, se calcula que entre 4 y 5 millones eran alemanes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de esos 20 millones de habitantes que tenía el Sacro Imperio Romano, se murió alrededor del 20%. Para que lo pongamos en perspectiva, según los cálculos de Peter Wilson, en Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, hubo un 5% de bajas, de muertes, de total de la población. Durante la Segunda Guerra Mundial, un 6% sobre el total de la población. Pero entre la guerra de los 30 años, que si bien duró mucho más, pero las formas de la destrucción no eran las industriales, hubo un 20%. Lo que plantea Peter Wilson es que con ese número es un nivel de devastación terrible. Pero si solo tomamos la idea de los números más bajos, de un 15% de caída demográfica, sigue siendo la guerra más devastadora de la historia de Europa en términos comparativos, para el Sacro Imperio Romano. No me acuerdo dónde está el número de... En Bohemia la población pasó de 1.400.000 habitantes a 1 millón. Piensen en el nivel de destrucción que supone eso. No puedo encontrar la parte de los pueblos destruidos. No. No.
Un cálculo de Peter Wilson es que la recuperación demográfica de la guerra de los 30 años toma 60 años. Háganse esta idea. O sea, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, no, ni siquiera, vamos con la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ok, la recuperación demográfica de la Segunda Guerra Mundial tomó 10 años, más o menos. Tuviste a la generación Baby Boomer y listo, volvimos a los niveles previos. Durante la Guerra de los 30 años, el impacto fue tan duro para una sociedad preindustrial que tomó 60 años recuperar los niveles demográficos previos a la guerra. 60 años. 60 años. Imagínate el grado de destrucción material que tenés que tener para que tome 60 años volver a tus niveles de población previos. Miles de pueblos fueron destruidos. Ese número necesito. Ah, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el número? ¿Dónde? ¿Dónde está el número de pueblos destruidos? Según, de hecho, según análisis sobre el imaginario alemán, en 1960 una encuesta sobre cuál había sido el episodio más destructivo de la historia de Alemania posicionaba todavía mayoritariamente a la guerra de los 30 años frente a la Segunda Guerra Mundial y a la peste negra, para que se den una idea. Bueno, no encontré. Pero hablamos de la destrucción de miles... Ah, Geoffrey Parker. Último chance, perdón, ¿eh? Pero quería el número exacto, me lo tendría que haber separado antes si no me di cuenta. Geoffrey Parker, destrucción. Dame la destrucción. No. Ya termino, denme 2 segundos. Ah, no lo encontré. Bueno, creo que el número lo dice. 8 millones de muertos. Creo que estamos bastante tranquilos de lo que se supone que implica 8 millones de muertos. Hace 400 años con otros niveles de población. De hecho, piénsenlo, 4 a 5 millones de muertos para un imperio con una población de alrededor de 20 millones de habitantes. Los niveles de destrucción estuvieron por encima de cualquier episodio militar anterior, de cualquier catástrofe, solo comparable si queremos en términos europeos a la peste negra. La guerra de los 30 años fue entonces el conflicto más destructivo de la historia de Europa hasta las guerras mundiales. Fue la primera gran guerra internacional de la historia de Occidente, una guerra que se luchó con la participación de todos los bandos. Fue una guerra que requirió la movilización y el ejercicio de una diplomacia internacional. Fue una guerra por la hegemonía europea, pero además llevó a el primer congreso multilateral de paz que estableció un acuerdo en un congreso con toda la representación de todas las potencias que permitió la incorporación de un nuevo principio. El principio de comunidad internacional, sistema de equilibrio europeo, pero además la desaparición de las pretensiones de una monarquía universal, además de la implantación de la razón de Estado y de la política laica como las bases para un sistema de diplomacia internacional, desapareciendo figuras como el Papa en la intermediación de los conflictos. Por todo esto, podemos decir que la guerra de los 30 años fue la guerra más importante por su impacto de la historia de la Europa moderna. Y eso ha sido la guerra de los 30 años. ¿Cuánto llevamos? 5 horas y media. No tiene sentido. No tiene sentido. Ah,
Tengo problemas. No habrá segunda cita, pero ahora al menos sabe que la guerra de los 30 años fue el conflicto más importante de la historia de la Europa moderna. Bien, si les gustó este video, por favor, se los pido por todo. No sé qué más quieren de mí. No, yo hago todo por ustedes. Si les gustó este video, les pido, por favor, que cuando termine dejen un comentario qué les pareció, qué les quedó. Quiero una reflexión, esto es una devolución. Se los pido, por favor, por lo que más quieran. Compártanlo en Twitter, en Instagram, donde quieran. Pero se los pido encarecidamente, un reconocimiento. Pueden dejar un aporte en este canal a través de los links de Mercado Pago. Pueden hacerse miembros. O sea, por favor, háganse miembros. He visto que hay dos personas se hicieron miembros, pero si apoyan esto y les gusta, háganse miembros del canal. Me ayudan mucho. Por demás, hice el esfuerzo que pude para sintetizar. Quiero que sepan que se puede hablar más de esto. O sea, Peter Wilson le dedicó 1000 páginas a esto. Hay mucho más para hablar. De hecho, es todo un mundo aparte hablar de la experiencia de la gente común de la guerra. Es algo que me gustaría hacer. No sé cuándo lo voy a hacer, pero en algún momento lo voy a hacer. Esto ha sido, creo que mi ópera prima. Es mi mayor trabajo. Este fue el video con más trabajo que haya hecho. No se imaginan todo lo que estuve con esto. Hace rato que estoy trabajando en esto. Pero aún así hay más para hablar. Hay más para hablar. En un momento quiero hacer un video, lo voy a hacer. Quiero hacer un video de Wallenstein. Un video de Wallenstein sería muy interesante. Posiblemente haga un video de Bernardo Sajonia-Weimar y los weimarianos. Y quiero hacer un video de la experiencia civil de la guerra y la experiencia de ser un soldado en la guerra. Hay un montón de material para hacerlo. Así que en un momento lo voy a hacer. Para los que no están viendo esto en vivo, es la 1 de la mañana. Arrancamos a eso de las 7. No, 7 y algo. Y acá estamos. Bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Ha sido un placer. Estoy muy cansado. No fui a ver a Fede Simonetti. Espero que no se enoje conmigo. Pero bueno. Por favor, termina esto y dejen un comentario. O sea, solo los pido. Hay 170 personas. Denme 100 comentarios. Se los pido por favor. Por lo que más quieran. O sea, estoy hablando 5 horas y media. Me merezco que comenten cuando esto termine. Pero en la publicación. Por favor. Y nada. 22 de julio nos vemos en Rosario para hacer Café Millennial en vivo. 28 de julio nos vemos en Córdoba para hacer Grandes Boludos en Historia. Muchas gracias por haber visto hasta acá. O sea, si vieron hasta acá son más grandes que Jesús. Y es maravilloso y son lo mejor que hay. Y yo no entiendo cómo pueden prestarme atención tanto tiempo. Pero sé que hay gente que habrá estado a las 5 horas y media. Así que nada. Muchas gracias. Me voy a tomar un descanso después de esto. No sé de cuánto tiempo. Pero me voy a tomar un descanso. Espero que lo entiendan. Así que no sé cuándo vuelvo, pero volveré. Hasta la próxima, amiguitos.